Oli, Oli, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, chicuelos y chicuelas, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por ser tan puntuales y ya estar aquí al pie del cañón con nosotros en esta GPL día 4. ¿Qué es lo que dije? Dije Guaraní Pro League, tierra de campeones. Para que sepan, ¿verdad? Para que no digan después que no. Hola, mi querido Misa, ¿cómo estás? Juan Luna, ¿cómo estás? También bienvenido. Tenemos a Viper también comentando. Manu, que dice busco dúa. Manu, vamos a colocar tu solicitud por ahí para que la gente lo tenga en cuenta. Tremenda las partidas que tenemos el día de hoy, en el cual, bueno, recordemos que estamos con todas las ganas de proseguir con esto en el día 4 de la Guaraní Pro League. Hola, mi querida hermosa Artemis, un gustazo tenerte por acá siempre. Sabes que sos súper archi mega bienvenida en mi canal. Uy, bien, mientras que vemos de hacer un poquito de tiempo, les recuerdo que ya tienen la opción de poder comprar la skin preciosa, que se ve horrible, no sé por qué se ve tan fea acá en gráficos, pero sí es preciosa, de lo que sería la hermosísima Kaura Liria de Agua. Así que vamos a hacer lo próximo. Ay, no, tengo que comprar sí o sí, parece primero. Sí, tengo que comprar, hasta que no pueda comprarme el pase VIP. No voy a poder reclamar mi VIP anual. Ahora pille. Pero bueno, después vamos a hacer eso. Mientras tanto, vamos a ir creando ya lo que sería el modo selección. Ya le tenemos a nuestros árbitros. Les recuerdo los versus para que sepan, para que conozcan, para que después no digan, Sagi, no comentaste los versus. Bueno, tenemos en lo que respecta al día de hoy. A ver. A ver. Ya. Tenemos a Pumpkins versus Rakusan, Adversity versus Grey 59 y Kigai Sport versus Raijin. Para que vayan teniendo en cuenta, primer pick tienen los chicos de Pumpkins. Hola, Sagi, cosita linda y hermosa, dice Juan Luna, muchísimas gracias. Hola, Danza Moon, ¿cómo estás? Busca Squad, dice. Mira, estamos ahí viendo de reclutar, así que por ahí tienen que dejar ahí sus datos para saber después comunicarnos con ustedes. Vamos a ver qué están diciendo por acá. Seken, que ya se manda ahí su carita feliz, que quiere aparecer por lo visto también en el stream. Bueno, mientras ellos se van ubicando, recordemos que los cara y cruz ya hicimos anteriormente. En el grupo de WhatsApp está justamente lo que serían nuestras evidencias. Y ahora vamos a esperar a ver los baneos, porque recordemos que estamos haciendo 5 baneos en lo que respecta a esta Guaraní Pro League. Así que ahí ya ponemos baneos. Vamos a esperar. Bueno, tenemos ya los primeros bans de los chicos de Pumpkins, que sería de Carrie y Valentina. Así que sí, por ahí vamos a anotar ya rápido para que se tengan en cuenta. A ver. Tenemos Carrie y Valentina como baneos. Y vamos a esperar a ver el otro baneo. Tenemos ban de Hayabusa y Brody. Bueno, antes de hacer todo esto, vamos a saludar a mi querido co-caster del día de hoy, el amado Rexter. Así que bienvenido, Rex, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querida caster, la que me invitó esta noche. Me siento muy afortunado de estar aquí casteando esta noche contigo. Y sobre todo expectante a ver las tremendas partidas que nos esperan la noche de hoy con lo mejor de la Mobile Legends Paraguay. Claro que sí, señoras y señores, recordemos que estamos en la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Asimismo, mi querido Rex, entonces tenemos ya a Hisoka que está diciendo go. Vamos a ver, ya lo dice también Seken. De esta manera, entonces nosotros
ya nos vamos directamente a lo que sería el juego. Lo que sería justamente la fase de baneos y piqueos. ¿A qué? Recordemos, los baneos de la primera parte sería Carrie, Valentina, Hayabusa y Brody. Tenemos ya entonces a McLovin, que tiene que seleccionar a qué héroe va a banear. Y vamos a empezar a guardar, a ver el tiempo que tiene para poder hacerle. Ese Yugo no juega, dice Manu. Y ahí vamos a esperar. J, que dice busco main goal line. Mira, mi querido J, enseguida me pasaron el grupo de WhatsApp. Creo que está ya el comando, así que... Claro que sí, estamos pendientes de que se inicie lo que vendría a ser. Los muchachos nos van enseñando que claro que sí, no quieren ver en partida lo que vendría a ser ese glue, que es actualmente uno de los picks más potentes para la línea de experiencia. También vemos por parte de lo que vendría a ser el squad de Pumpkins, que ya tienen baneada a esa Ip, que es una de las magas más poderosas de esta temporada, con ese gran control de masa que aporta su pista de baile. Continúan realizando otro baneo que vendría a ser para ese Martis que también recordemos que está bastante fuerte luego de unos constantes bufeos que lo puso prácticamente dentro del mapa del competitivo. Y por parte de los muchachos sacan lo que vendría a ser ese Brody que realmente una vez te aplica todas las marquitas vendría a ser una despedida para ti. Continuamos y vemos que le toca al squad de Pumpkins realizar lo que vendría a ser su primer piqueo, y se está tomando su tiempo, claro que sí, está pensando, hay que tener mucho ojo, y opta por sacar lo que vendría a ser ese Fredrim. Estaba Fredrim libre, pero quien también estaba libre viene a ser esa Joy, que termina siendo una pesadilla total con todos esos parpadeos dentro de la hermosísima Tierra del Amanecer. Asimismo, mi querido Rex, entonces tenemos también a los chicos de Rakusan subiendo a lo que sería Kaya rápidamente. Y también hermosa Ben, que trajo a toda su hinchada justamente para así poder llevar a esa tremenda Pikachu activada, la Joy, que queda completamente seleccionada como segunda opción ya para los chicos de Rakusan. Vamos a ver ahora que van a terminar seleccionando los chicos de Pumpkins, que están con todas las ganas de poder llevarse su primera victoria dentro de este tremendo competitivo. Anderson, que termina piqueando un Lapu Lapu, y Razer, que dice es hora de la mata tanques de la línea de mid, así que vamos a llevar a la Lunox, la que va a tener mucho daño con esa ulti de oscuridad y también un poquito de ventaja para salir de malas TFs con esa ulti de luz. Vamos a ver ahora con un tremendo clean, ojito que Evergarden va a ir clean. Evergarden, que yo lo considero como uno de los mejores magos actualmente, termina yendo línea de oro, así que vamos a ver qué termina pasando, considerando que los piqueos ya se están por ahí cambiando. Dentro de lo que respecta a la zona de baneo, tenemos el último baneo ya para los chicos de Rakusan, que termina siendo Atlas, y para Ryan Gosling de Pumpkins tenemos que seleccionar ahora el último baneo correspondiente. 17 segundos les queda todavía, así que los chicos que tienen que pensárselo bien. Rakusan, que está muy bien posicionado actualmente dentro de la tabla, pero esto es la fecha 4 recién, así que todo puede llegar a cambiar todavía. Vamos con 5 segundos, bloqueo del equipo aliado, a ver qué termina baneando Ryan, y terminan sacando al tremendo Lin Rexton. Claro que sí, no quieren ver a ese Link en una falda, y por ende no estará realizando todos esos saltitos por los muros de la Tierra del Amanecer. Deben continuar la fase de piqueos, y vemos que a Star le toca realizar su piqueo correspondiente. Ven los números rojos, empieza a sonar el marcador y saca lo que vendría a ser esa tremenda farsa en manos de Seken. Una rotación de roles por ahí veo yo en el squad de los muchachos, mientras que en el squad de Pumpkins deben realizar lo que vendría a ser sus últimos dos piqueos correspondientes en manos de McLovin y Ryan Gosling. Números rojos nuevamente, empieza a sonar el temporizador y nos enseñan de momento lo que vendría a ser un Estes que ya estuvo haciendo mucho ruido en lo que vendría a ser esta GPL, acompañado también de una Wanwan, como comentan por ahí, la gatica saltarina. También le toca realizar el último piqueo a ese muchacho de Star, que nos va enseñando
un hermoso Leomord, pero parece que no, señoras y señores. Aprovecha el momento, los 10 segundos de fama, para enseñarnos todas sus skins. Y por último nos termina enseñando ese todopoderoso Roger. Así mismo, mi querido Rexter, entonces tenemos... ojito, Evergarden va lo que sería oro, porque Seken está también, y Seken recordemos que también es main mid. Así que chicos, tenemos equipos completos para ambos squads. Sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League, tierra de campeones, el día número 4. Hades, muchísimo gusto que estés aquí, un besote enorme para ti. Tenemos entonces de parte de los chicos de Pumpkins, tenemos a Hisoka con Fredrin, Razor con Lunox, Ryan Gosling con Wangwan, Anderson con Lapu Lapu y McLovin con Estes. De parte de los chicos de Rakusan tenemos a Evergarden con Clean, Bane con Joy, Seken con Farsa, Star con Roger y Pisa con Kaya. Así que chicuelos y chicuelas, demos inicio a este tremendo día viernes de la Guaraní Pro League, tierra de campeones, donde los chicos de Pumpkins quieren llegar a tener su victoria y Rakusan quiere mantenerse todavía por arriba. Así que vamos a dar inicio en breve con lo que respecta justamente ya al mapa de la Tierra del Amanecer, en donde todas las partidas están haciendo auge en lo que respecta a la hermosa tierra guaraní. Claro que sí, ya vemos ingresando a estos jugadores impresionantes, van realizando, avanzando en sus líneas respectivas de acuerdo a sus roles. Mientras tanto vemos también lo que vendría a ser los junglas, ya van iniciando sus bufos correspondientes rápidamente para realizar su farmeo y llegar a un ganqueo lo más rápido posible. Así mismo, mi querido Rex, y por ahí tenemos ya un poquito de pokeo en la zona de mid y el ganqueo rápido a la línea de oro posible, porque sí, van a querer agarrar a la Fao, la que tiene como comida favorita el arrocito con huevo. Así que ya tenemos un diveo por ahí en la zona de oro, pero ya está llegando también McLovin, que se percata que saben que estaban por ahí, así que viene a soportar un chiquitito, así que también en la zona de la tortuga, que está empezando un poquito de ventaja, y ese caminante del río que termina llevándose los chicos de Rakusan. Bienvenida por ahí, que llegó también Max, así que un gustazo que estés por acá. Entra nuevamente el daño, ojito con Visa, que estaba focuseando a McLovin que le está teniendo complicada, le quiere agarrar también Razor que le aplica un poquito de daño de la oscuridad, y Star que se percata, Star que quiere, dispara, entra nuevamente, quiere fracasar el blue, le empieza a poner un poquito de segunda con la resistencia, le aplica también ojito con ese Star, se quiere robar, le termina haciendo saltar ahí a McLovin, está complicada la cosa, Razor que quiere, pero por ahí se lo termina robando el blue, y de esa manera Hisoka, que está teniendo complicaciones en el minuto 1 con 27 de la partida. Juan que quería soportear, ojito con esto, que Anderson también está llegando. Vivine que quería por ahí entrar también, le dijo Lapu, ¿hasta dónde, mi rey? Rakusan que tiene que seguir presionando, pero le toca también acá ya volverse a lo que sería su nexo para regenerar un poquito de vida. En la zona de oro, por ahí tenemos una igualdad en lo que respecta a farmeo, pero ya está llegando toda la caballería. Seken que quiere, sabe que tienes tú, ojito con Ryan le ultea, primera sangre, Seken que quiere, Seken que se lo logra, pero Hisoka que llega, quiere aplicar también un poquito de daño. Razor que está haciendo muy focuseado, le aplica un poquito de primera también para poder aplicar un poco de curación para todos. Hisoka que está complicado, nuevamente la eliminación, Star que se lo termina llevando, que ojito con Star que está muy tocado también, le quiere saltar Razor que aplica el modo luz, Seken que está también muy lastimado, le toca entrar nuevamente, ya no tiene maná, así que no va a poder hacer la vendetta activada en esta segunda TF en el minuto 2 de la partida, Rex. Muy interesante TF, muchachos, y ojito que ahí Razor se quedó con su ulti de luz. Capaz se podía haber puesto un poquito más agresivo si es que tenía el maná correspondiente. Mientras tanto, por parte de Vayne, el tan famoso Vayne que siempre trae sus hinchadas, vemos cómo va iniciando lo que vendría a ser la primera tortuguita de la partida. Anderson quiere sostener, Farsa que se lleva una kill con su tremendo ulti. Star que continúa haciendo la tortuguita, pero se resetea, queda mal expuesto. Le empiezan a meter mucho daño. Venganza que ayuda a tanquear. Lapu que se lleva la kill. Fredrin que también se lleva una kill. Asesinato doble, señoras y señores, y la TF se termina en este momento para dar fin a la vida de esa tortuguita. Impresionante TF que termina siendo ventajosa para los chicos de Pumpkins, que empiezan a rugir en esta tierra del amanecer. Ojito con Ryan que quiere llegar, Evergarden que le quiere también aplicar un poquito, le aplica la marca. Ay, Evergarden que no te la contaba, se consigue todas sus marcas por ahí. La Wangwan empieza a saltar, ojito con Evergarden que ya no va a poder, ojito, entra. Y Lunox que se lo termina llevando. Pero Visa que le dice, hasta acá mi reina, la Lunox que ya no puede, y Farsa que está llegando muy bien a aplicar el daño correspondiente. Por ahí a Visa le toca quedarse todavía
voy a campear, esperar un poquitito y está llegando lo que sería su Roger para aplicar un poquito de daño también. Los chicos de Rakusan que empiezan a tener empatado el marcador, pero con una leve ventaja para lo que sería los chicos, justamente porque sí, tienen 100, pero van cambiando al 2x3, así que en cualquier momento puede llegar a cambiar todo nuevamente. En la zona superior tenemos nuevamente el ganqueo correspondiente por parte de ambos squads y tenemos a Visa que está un poquito tocado, así que tiene que quedarse todavía a campear, porque sí, le toca. Razor que ya está llegando, queda en el bus todavía, no se quieren sobreextender. Evergarden que está pusheando desde lejos, así tiene un poquito más de ventaja. La pica McLovin en la segunda. Ultea, ay, Seken que estaba muy bien posicionado y se termina llevando, quiere llevar la marca. Ojito con la Wangwan que puede también. Entra nuevamente su presión de Hisoka. Ay, Hisoka que se queda lastimado, aturdido, pero no es suficiente. Calla que lo hizo bastante bien, pero no lo suficiente como para llevarle bajo torre. Y el CC de la tremenda farsa que no llegó a tiempo. Tremenda paga de pusheada de ese Roger que permite que los minions lleguen y quería bloquear un poquito de daño a Anderson. Anderson que le tira la primera, quiere salir de ahí. Razor que ya está llegando, ven que le dice, está aquí, papá, yo también vengo. Y en la zona superior que la farsa quiere nuevamente entrar, pero aquí se vamos a mantener en la zona de medio porque en cualquier momento esto que va a seguir. Y acá ya no sé a dónde apuntar porque en las dos partes está interesante la cosa. Le toca retroceder a Ryan Gosling que se escapa por poquito y va a ser la primera torre posiblemente a favor de los chicos de Rakusan que empiezan a focusear, pero McLovin ya está llegando, ya también quiere aplicar un poquito de defensa. En la zona inferior tenemos a Ben que se está enfrentando a Anderson a como del lugar y la tortuga que quiere ser hecha por Hisoka. Ya está llegando nuevamente Rakusan que tiene ventaja en lo que respecta a cantidad de participantes en este tremendo TF, así que le toca a Hisoka quedarse escondidito, a no sobreextenderse porque hay cuatro y en cualquier momento la vida de uno va a caer. Entra nuevamente, quería aplicar un poquito de daño en la segunda de Seken que quería seguir también. Entra nuevamente Ben que quiere focusear, aplica un poquito de ventaja ya. Empieza a completar sus marcas. La tortuga que termina siendo llevada por Hisoka. Leo que fue la ulti. Anderson que está tocado. La pica también Star. Anderson que ya no puede. Lo va a dar un modo ocultar. Entra nuevamente la ulti. Que está un Star que está tocado. Hisoka que quiere salir, pero lo están focuseando entre cuatro. ¿Será que aguanta? ¿Será que no? Es que le dice hasta acá mi rey. Y se termina haciendo la kill tremenda. 7 para los chicos de Rakusan, 4 para Pumpkins. Que empiezan a querer aplicar un poquito más de venganza, mi querido Rex. Mucha avaricia por parte de los muchachos. Yo por ahí vi una excelente robada de objetivo, pero los muchachos se mantuvieron ahí, pese a que tenían una desventaja numérica en 2. Los muchachos se mantuvieron. Mientras tanto vemos que Seken pushea, sonea, mete mucho daño y se lleva la kill de lo que vendría a ser esa pobrecita de Wangwan Visa que quiere sonear, pero come mucho daño. Los muchachos quieren tratar de sonear, quieren echar completamente esa torre de top, pero Razor y McLovin están allí para impedirlo. Asimismo están intentando de impedir, pero Evergarden que también quiere aplicar un poquito de la pasiva, el daño que está empezando a sentirse. Visa que estaba también focuseando. En la zona también tenemos a la Pulapo enfrentándose a ese tremendo Star. Star que tiene que salir nuevamente para hacer un poquito de jungla. Quieren agarrarlo por detrás ahí a los chicos, pero no se quieren sobreextender. Visa que está campeando, ojito con esto, muy buena Visa. También la aplica la segunda, Turdio quedó, ya no lo va a poder contar. Evergarden que se termina llevando a la Luno que ya no tuvo oportunidad, la aplica la ulti también en esa tremenda farsa. Y hay que decir que Farsa está teniendo muy buen posicionamiento para poder activar la ulti y así cesear y llevarse la kill. Así que la presión que se está empezando a sentir de parte de los chicos de Rakusan que quieren llevarse la ventaja en esta primera partida. Y en la zona superior tenemos otra vez un interesante diveo bajo torre, a lo que le toca a Ryan Gosling salir de ahí rápidamente para evitar perder la vida, porque ya va 0-2-1 y eso le va a complicar en el mid game en el cual estamos ingresando. 7 minutos con 27 de la partida, ventaja en oro para los chicos de Rakusan que quieren empezar a presionar la zona de mid para poder llevar la primera torre de esa zona justamente. 5 segundos para que salga la tortuga, así que empiezan a presionar. Entra nuevamente el daño que quiere, ojito, inmovilizado Visa que no la cuenta, le activa la ulti, la Wangwan que casi se lo lleva, Razor que se termina llevando a Visa de más allá. Entra nuevamente la TF y se hace un asesinato doble. De esta manera se está empezando a emparejar el marcador y la tortuga que posiblemente se lo terminan haciendo de Hisoka en manos de los chicos de Pumpkins. Claro que sí, los muchachos de Pumpkins dan un respiro, aprovechan una buena TF para tratar de llevarse el objetivo. Por ahí Hisoka aprovecha, hace un poco más de tiempo porque no tiene esa retribución disponible, pero la tendrá disponible en un segundo y no la necesito. Ven que no se animó a entrar. Ven, los muchachos intentan aprovechar, intentan dar visión en lo que vendría a ser esa línea de medio, tratan de aprovechar, pushear un poco más, dar visión para tratar de echarla.
Así mismo, y por ahí que ya tiene hambre, si le puedes dar un poquito de la comida a la Michi que está en modo. Ojito con Anderson, entra nuevamente, le aplica la ulti, se tiene que salir second ahí. Ay, Bergante que está tocado, le aplica también la pasiva, entra nuevamente la ulti de la tremenda farsa que quiere seguir, la tunea, Anderson que se escapa por poquito. Y por ahí Star que quería llegar a focusear, entra nuevamente Hisoka que tiene mucha ventaja, le aplica la ulti, así termina llevándose a Star al más allá. Ventaja nuevamente para los chicos de Pumpkin que están igualando en oro a los chicos de Rakusan. Rakusan empieza a sentir un poquito de presión, pero en lo que respecta a Torre tiene ventaja. Visa que está tocado, ojito con Visa que quiere aplicar también. Le aplica la posición ahí Seken que quiere asegurar que no se le acerque Hisoka porque está teniendo ya un KDA muy lindo para hacer justamente para estar perdiendo al comienzo de la partida. Está bastante bonito, ojito con el Ibe, Bergante que está tocado, Bergante que tiene que salir de ahí porque ya le está viniendo 4-4-4 en la zona. Farsa que está llegando, le aplica también ojito con esta ultea y daño que ya le hace a Ryan Gosling que no lo sabe, que no la cuenta y que por ahí apenas se termina escapando de esa tremenda ulti. El dañazo explosivo que tiene la farsa es abismal. En ese momento tenemos que esperar 36 segundos para que salga la siguiente tortuga. 9 minutos con 33 también de la partida. 7 para los chicos de Pumpkin, 9 para los chicos de Rakusan. Y de esta manera estamos teniendo la primera partida de la Guarani Pro League Tierra de Campeones el día 4. Así que vamos a ver mucha emoción, muchas ganas de tener madrazos en esta partida para saber quiénes se van a llevar los puntitos para la casa. Ojito con el campeo, Visa que estaba ahí, le aplica un poquito de salida porque si le tienen por ahí midito a Hisoka, pero Visa que está bien también posicionado porque sabe que con esa supresión no hay nadie que le haga contra. McLovin que aplica la segunda, el Lord que ya está apareciendo, no es un Lord mejorado, pero es Lord en fin, y eso es lo que cuenta, por ahí decían. Tenemos ahí adentro nuevamente suprimido quedó y saben que es la mejor jugada, y McLovin que se escapa por poquito de esta manera, casi que no la cuentan y mira lo mucho que ya se recupera nuevamente, entra nuevamente el daño que antes, burlado quedó y ya no la cuenta Ryan Gosling que quiere aplicar también la ultimate y así mismo se le hace un asesinato doble, ven que ya no la cuenta, empiezan a presionar y así se van a terminar llevando el primer error de la partida. Rakusan que está teniendo complicaciones en el momento de posicionamiento y sobre todo de poder completar todo el combo posible para así llevarse, ojito que está también la farsa si llega a tener la ulti puede llegar a robar y casi, pero quería stunear y no lo consiguió. Por ahora tenemos en lo que respecta a ventaja para los chicos de Pumpkin que quieren entrar, entra nuevamente, ojito con Visa que quedó burlado, no va a poder contarle, quizás que sí, quizás que no, Hisoka que entra nuevamente, le aplica un poquito de daga pero no la agarra, así que tiene que salir nuevamente y regresar a lo que sería su nexo para recuperar un poquito de vida. El campeón que empieza, ojito que ultea también farsa que quiere, le aplica también la tiene que salir en modo Barry porque sabe que Hisoka tiene daño y por ahí esa primera del Stets que está ayudando muchísimo en esta partida para evitar. En la zona inferior tenemos una tremenda TF entre lo que sería Ryan Gosling y la tremenda de Vayne, y Vayne que quiere, Joy que quiere, pero por ahí también hay que movernos a ver qué termina pasando. Ven que está tocada, entra nuevamente Ryan Gosling que quiere aplicar la marca completa. En realidad lo que quieren hacer es cortar línea porque así van a tener ventaja. Le aplica nuevamente la primera, en la zona también de mí tenemos una tremenda TF en cualquier momento que alguien se termina llevando y está tratando de mantener la presión en lo que respecta a la zona enemiga. Los chicos de Pumpkin que quieren entrar, sé que está dando vicio, le aplica también el combo completo, por ahí le tienen enjaulada a la Ven que no va a poder salir. Tenemos Raid, pero racha asesinatos de ese tremendo Razor que quiere seguir de esta manera y aquí papá lo vamos a ver porque los chicos quieren seguir presionando. El Lord que ya salió y lo está siendo interceptado justamente por lo que sería el Roger que imposibilita lo que sería el ascenso de ese Lord a la segunda torre. Presión acumulada en la zona de mid, entra nuevamente, ojito con Seken, Seken no le cuenta, eso que lo focusea de manera fenomenal y así se termina llevando la kill. Por ahí tremendo Star que queda ralentizado, lastimado, y McLovin que le dice hasta acá papá con esa tremenda primera que tiene lo que sería un pequeño bufeo en esa primera al completar 100 si mal no recuerdo. Ha caído lo que sería ya el inhibidor de mid. Los chicos de Rakusan que de repente se han dado cuenta que Pumpkins le termina dando vuelta la partida, pero recordemos chicos, todo puede llegar a pasar en la tierra del amanecer y que esto no se acaba hasta que se termina. Muchísimas gracias mi querida Sandy por pasarte también por aquí, hermosa. Suprimido quedó, ojito con Visa que quiere llevarse la ultimate de lo que sería Hisoka que ya está también, ojito con aturdido, lastimado, que de verdad que no puede, y por ahí la complicación de la partida, Ryan Gosling que termina echando la torre y así también Razor que ya no la cuenta, que termina siendo llevado al más allá. Están tratando de robar toda la jungla enemiga de esta manera los chicos de Pumpkin que quieren llevar una ventaja mayor, casi ya 10k, pero en cualquier momento esto puede llegar a modificarse. Bien que está focusando a Anderson, por ahí quiere sentir la vendetta, entra nuevamente, están acompañándose de todos, ya tenemos una rotación de 5 porque si les toca defender a como de lugar, ya que los chicos de Rakusan están en complicaciones, Rex.
Claro que sí, los muchachos de Pumpkin supieron voltear completamente la tortilla y tornaron el score a su favor. Ya tienen una ventaja en oro bastante establecida y tienen 2 kills en ventaja. Ya tratan de zonear lo que vendría a ser esa zona del lore, que va a salir mejorado. En breve voltea la farsa, termina por llevarse la kill. Clean también, que es el que aporta el daño principal, y los muchachos tienen objetivos. Asimismo, y muchísimas gracias a Nava, que terminó haciéndonos una raid reciencita, así que muchísimas gracias. Espero que a toda la comunidad le guste muchísimo el contenido que estamos haciendo, así que sean todos bienvenidos a lo que sería la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. El focuseo por ahí, le toca ultear con luz también a la Lunox. Los chicos quieren seguirse, que aplica también un poquito de ultimate, aturdido, se lo lleva, papá. Sequen que estaba súper bien posicionado, pero ojito también aquí Ryan Gosling, que quiere entrar. No contaban con la astucia del daño del Lord, que lo termina ceseando a Ryan y ya no puede estar, que se termina llevando a Hisoka. Y esto es un Lord mejorado en el minuto 14 para los chicos de Rakusan, que quieren dar vuelta a la partida. Se empezaron a mover los 5 y esto tuvo gran ventaja en lo que respecta al marcador, para así poder llevarse ese tremendo Lord mejorado, que va a venir a tratar de tumbar alguna de las torres. Tienen que empezar a aplicar un poquito de presión. Visa que quiere agarrar a McLovin, no quito con esto, que quieren entrar nuevamente. Anderson, que está posicionado también, implica a Evergarden, el dañazo. Ay, Star, que está complicado, que no la cuenta, pero Evergarden, que le dice también soy yo, así que somos 2 contra 1. Y el dañazo que termina siendo ventajoso, el que va a salir en la zona inferior, así que están focuseando la zona de mid. Así se llevan la primera torre de esa zona, la columna vertebral, que empieza a ser tocada por los chicos de Rakusan. Pumpkin, que tiene que jugar un poquito más defensivo, le toca empezar a defender. Lo que va a hacer es el Lord mejorado de minuto 14 para poder llevarse un poquito de daño. Nuevamente Bane, que quiere llegar a tener todas sus marcas. Hisoka, que también le querían entrar por ahí, sabe que Hisoka tiene una gran ventaja en hacer daño, así que querían ayudar. En lo que respecta a pusheo, le toca también empezar a ver qué va a terminar pasando, porque se están aglomerando la zona inferior de lo que sería el mapa. Entra nuevamente el daño. Stark está limpiando rápidamente la línea, para que así los minions lleguen de una manera veloz y tengan una ventaja al momento de entrar bajo la torre. El Lord, que ya está llegando, el Lord que empieza a ser lastimado ahí por los minions, y Anderson, que quiere cortar la línea, que quiere entrar, focusear. El Lord, que se prepara, dispara, apunta y ¡pam! Papá, termina echando la segunda torre, pero normalmente por ahí la ventaja todavía no va a tener, porque los chicos están teniendo más inhibidores que lo que sería Rakusan. Así que Anderson, que está sobreextendiendo un poquitito para poder aplicar. Ojito con la ulti de la farsa desde lejos. Tremendo el dañazo, y le toca también aplicar desde lejos. Entra nuevamente Visa que está tocado. Le aplica también Seken lo que sería la primera. Así se lleva la kill. Y Hisoka, que se termina llevando también. Le aplica también lo que sería la inmortalidad. Hisoka, que quiere. Y Gabriel, que se termina llevando la kill. Richard, que se termina llevando a Visa. Y Visa, que ya no la cuenta. Ven que tiene que salir nuevamente de ahí porque está muy tocado. Y de esta manera STF, que termina con el marcador 14 para los chicos de Pumpkin, 17 para los chicos de Rakusan. Y muchísimas gracias, mi querido Beck, por la suscripción. Claro que sí, impresionante lo que estamos viendo, este late game de la Tierra del Amanecer. Los muchachos, ningún squad piensa ceder un centímetro la victoria. Ambos quieren llevarse la totalidad de los puntos y saben que para ello no pueden perder ni una sola partida. Estamos minuto 16 con 30 de este enfrentamiento y ya vimos vueltas de tortilla por todos lados. ¿Qué estará pasando? Así que vamos a quedar bastante pendientes de quién será el ganador de este enfrentamiento en la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Asimismo, mi querido Rex, tenemos una leve ventaja en lo que respecta a oro para los chicos de Rakusan, que por ahí estaban perdiendo y ahora nuevamente terminaron dando vuelta a la partida. Sean todos bienvenidos a lo que sería la Tierra Guaraní. ¿Por qué? Porque están viendo el competitivo de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. 9 segundos para que salga el siguiente Lord. Recordemos que en el minuto 18 ya se convierte en Lord evolucionado, así que vamos a guardar a ver si los chicos prefieren esperar a que pase eso. Ojito, van a entrar nuevamente. Por ahí se queda sobreextendido Hisoka, que le toca salir ahí. Aplica también la segunda, es el McLovin, que quería poner un poquito de ralentización y por lo visto no lo van a esperar. Ultea también ahí Seken, que le hace salir a los chicos del más allá. Aplica nuevamente la primera, Hisoka, que quiere sobrefocusear a Seken. No, ojito con ese Lord que está llegando. Hoy ya no lo puedo focusear. Entra nuevamente Ryan Gosling, que quiere su marca completa. Seken, que está tocado, pues ya no puede salir. Anderson, que aplica todo el daño que tiene, incluso el parpadeo, de esa manera se lo lleva, pero Ryan Gosling, que termina eliminando a Star del más allá, y de esta manera solamente quedan 3 para acompañar ese Lord. Así que vamos a ver posiblemente un todo mid, porque saben que tiene ventaja. Tiene también el sentinela de visión. Ojito que entra nuevamente. Visa, que le toca salir, le aplica también la segunda. Entra nuevamente el daño. Ay, Bane, que está tocado. Aplica nuevamente. Están haciendo nexo. Se quieren llevar. Ojito con esto, papá, se puede hacer la alta Visa antes de que no la cuenta. Y esto es GG.
partida. Dios mío, lo que acabamos de ver en la tierra de campeones, la Guaraní Pro League, realmente un Pumpkins que apareció renovado en todo lo que vendría a ser estos enfrentamientos, y como no, un MVP bien merecido para Anderson, que con una rotación bien aplicada estuvo en bastantes de todas las TFs. También, como no, una medalla de oro para ahí para McLovin, que con ese realmente estuvo desbalanceando todo tipo de teamfight. Yo recuerdo por allí vi un momento en el cual el Roger olió la sangre y con un pim pam en 2 habilidades él terminó por recuperar toda su vida y volteando una teamfight. Impresionante lo que fue. Hay que decir también Evergarden muy bien MVP por su parte, 5-1-8 de su KDA. De esta manera tenemos la primera partida, que terminó durando 18 minutos con 12 segundos. Si bien tenían un Lord de ventaja los chicos de Rakusan, por ahí hacer una TF una vez hecho el Lord le terminó costando la partida, ya que eran mayoría los chicos de Pumpkins. De esta manera se fueron a focusear el nexo. De esta manera terminan 18 kills para Rakusan, 16 para los chicos de Pumpkins. Pero recordemos, chicuelos, que esto es un BO3, así que todo puede llegar a cambiar todavía. Así que vamos a dar ¿cómo se dice? Sí, la invitación. La invitación correspondiente. No les puedo aceptar a nadie, chicuelos. Estoy sin espacio, lo siento. No me compré el pase VIP, ando pobre. Gracias. No sé, yo chicos les digo, yo estoy como en medio anonadada. Ese por ahí, chale, ni les importó entrar al Nexo sin Minion, así mismo, mi querido Animario. Matías dice, ¿la mufé? ¿A quién mufaste, querido? Entra también Scripted, el botcito más querido de toda mi comunidad, Scripted, que está por ahí. Sandy, que también estaba justamente apoyando. Muchísimas gracias por la raid también, mi querida Nova. Gracias por la buena onda. Los chicos que ya van ingresando de a poquito. Y así, Rex, ¿qué te parece la partida? Realmente una partida llena de sorpresa, porque tuvimos 18 minutos, si no me equivoco, o un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos, y exactamente constante. Los muchachos no pensaban ceder ni un solo centímetro, como me gusta decir, y se voltearon la tortilla incontables veces. Ningún squad quería ceder y ambos terminaron por llevarse realmente la gloria, la sorpresa de todos con este enfrentamiento, y terminó ganando el squad de Pumpkins. El squad de Pumpkins, que realmente, si no me equivoco, se está llevando lo que vendría a ser su primer puntito en este torneo, en la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Y eso es lo que yo siempre me quiero decir a los muchachos, que todo puede pasar en este formato de todos versus todos. Así que no se desanimen, muchachos, tienen muchos enfrentamientos para demostrar su calidad de juego y llevar en alto su squad. Así mismo, mi querido Rex dice, chale, ni le por sí, chava, sus fotos, man. ¿Qué tienen sus fotos? ¿Qué tiene de malo sus fotos? Ah, no tiene nada de malo. No, son los muchachos de Resident Evil. Sí. Vamos a ver qué va a pasar con los chicos de Rakusan. Ya sé, Viv, no te preocupes. Vamos a ver qué va a pasar con los chicos de Rakusan, que está faltando dentro de lo que respecta a la sala. Faltan 2. Así que a ver qué están haciendo los chicuelos. Por mi parte, chicos, ¿qué les voy a decir? Mi garganta está que arde en todo sentido, porque estoy con dolor de garganta. Hace 2 semanas que no descanso casi un día. Estoy casteando muchísimo. Creo que antes de ayer y... sí, fueron martes y miércoles. Estuve casteando en total 12 horas. Y bueno, seguimos así entonces. Muchísimas gracias. El Guaraní PI me sigue. Bienvenido el Guaraní PI, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la seguida por ahí, los chicos que estamos esperando a ver que entren Rakusan. Hola Dark de mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar también por aquí. JQOP que ya entra. A ver, ahí tenemos a JQOP Look. Tenemos entonces ya a todo el squad. Vamos a ver cuáles van a ser los baneos de esta partida. Ay, qué rápidos son los chicos. Me encanta esto, Rex. Claro que sí, ya vemos por parte del referee Ryu, que nos va comentando que el baneo correspondiente se vendría a realizar sobre Hayabusa y la Wanwan. Así que la gatica saltarina no estará presente en esta tierra del amanecer con sus peculiares saltitos, y tampoco ese Hayabusa.
También Pixel nos comenta que por parte de los muchachos banean a Carry, que vendría a ser uno de los tiradores más potentes del momento, con su capacidad de derretir a cualquier tipo de tanque en el late game. Y también banean a Valentina, esa Valentina que tiene unos combos brutales, y sobre todo cuando finaliza esos combos con tu ulti robado, señoras y señores. Así que ya están realizados los baneos y vamos a estar pendientes de que los muchachos, los líderes de squad, le den el ok para ingresar a la sala de la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Asimismo, mi querido Rex, entonces ya tenemos equipo completo para ambos squads. Vamos a seguir con lo que respecta, digo equipo completo porque ya están todos en pantalla, ¿sí? Entonces Razor, que ya está diciendo OG, que creo que es Go, al revés. Tenemos ahí también en el chat que está diciendo Jorge Ardilla, ¿es torneo? Sí, mi querido Jorge. Este sería la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Sería una liga profesional paraguaya que estamos empezando a hacer de manos de los chicos de GMX junto con su servidora Erzaki Games. Así que bienvenido. Recuerden que el comando WP les va a mandar al grupo de WhatsApp de Aratiri para que puedan seguir en contacto con todos nosotros, y ahí también van a poder conseguir mi número, así podemos hablar y ser muy felices todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos entonces a lo que sería la fase de baneos y piqueos correspondientes. Recordemos que ya tenemos el ban de ¿qué? Tenemos el ban de lo que sería Hayabusa y Wanwan con Carry y Valentina. Eso quiere decir que no van a poder piquear, no pueden estar, así que por ahí tienen que esperar a ver qué va a terminar pasando en esta fase de baneos y de piqueos. Así que Kaya queda completamente fuera de la partida y Pumpkins que tiene que responder con otro baneo. Mientras tanto vemos por parte de Pumpkins que debe realizar este baneo en la sala y no banea lo que vendría a ser ese Glue. Por ahí vendría a ser un baneo a Glue directamente realizado, focuseado al muchacho Vayne, que es uno de los mejores Glue que vi en este torneo. Y vemos por parte del squad de Rakusan que responde con un baneo a ese Lapu Lapu. Claro que sí, ese Lapu Lapu que está bastante fuerte, está causando muchos estragos en la Tierra del Amanecer. Le toca por parte de Pumpkins a Ryan Gosling realizar un último baneo antes de continuar con los primeros piqueos, y saca de la partida a lo que vendría a ser ese Fredrin que está bastante potente. Y Evergarden nos enseña una Eve, señoras y señores, la Eve que está causando estragos en la Tierra del Amanecer con su pista de baile. Esa maga que aporta un gran control de masa y CC al squad rival. Y por su parte Hisoka y Razor deben responder con los piqueos. Ya se ve el contador que va 8. Nos enseñan por su parte Anderson lo que vendría a ser un Luzón, y Ryan Gosling nos saca un Harry, señoras y señores, ese Leonin saltarín que suele meter mucho daño, y también se puede ver lo que vendría a ser de tirador. Mientras tanto Seken visualiza lo que vendría a ser que su Brody ya está disponible y no la duda, no la piensa y lo piquea. Vayne nos saca por su parte una Ruby. Rubí en la pantalla, el lobo está llegando, dice por ahí, así que vamos a ver si vamos a tener a Roger o no en contra o a favor, porque si es el más cercano a ser un lobo dentro de la Tierra del Amanecer. Razor que tiene que seleccionar su héroe, ojito con la cadita, por ahí la main de Nécole y de la querida Mapita, así que sale la señora de los mares del sur, que termina siendo piqueada por Razor. Tremendo focus para Evergarden que se va a sentir en la pantalla, por lo que tenemos que ver ahora el último baneo correspondiente por parte de McLovin y también por lo que sería Star, así que vamos a guardar a ver qué termina pasando, porque sí, terminan baneando a lo que sería ese tremendo Martis y Star que tiene que seleccionar qué héroe va a terminar baneando de esta partida que recordemos que está en ya una victoria los chicos de Pumpkins, así que Rakusan que se lo está pensando a ver qué terminan baneando. 4 segundos le quedan, los chicos que quieren
quieren seleccionar el mejor héroe para mandar a la casilla baneos y Link que no va a estar en esta partida. Y recordemos que la Wanwan tampoco, porque también está baneada. Así que a ver qué termina pasando por ahí. Yo creo que Ryan Gosling sí o sí va a ir a línea de oro. No me cabe ni la duda, porque también tenemos a una Kadita, pero todo puede llegar a pasar y quién sabe si Kadita va a recorrer y al final el Harit se va a mid. Así que todo puede pasar, chicos. Yo me termino callando nomás porque realmente siempre me sorprenden, ¿verdad? Hisoka que termina sacando un tremendo Leomord y por ahí JQ, Peluk que quiere sacar una Hilda, tremenda Hilda, la verdad. Está más, así voy a llegar a ser yo ahora que me estoy yendo al gimnasio, les juro. mi meta va a ser así toda poderosa como Hilda. A eso apunto. Pero bueno, al final me dicen, no, Sagi, no es buena opción la Hilda. Por ahí mejor un Kufra. O no sé si eso es una indirecta para que me haga Esmeralda. Puede ser. Entonces tenemos ya a Lancelot también como jungla de parte de los chicos de Rakusan. Ya tienen su equipo completo que quieren llevarse la victoria para empatar y así llegar a una tercera partida. Por su parte McLovin que está pensando cuál va a ser el último piqueo de lo que respecta a esta segunda partida, donde ya tienen una clara ventaja los chicuelos de Punkins. Así que tienen 13 segundos todavía para seleccionar el héroe que van a terminar piqueando. Y por ahí tenemos a un Groxito en pantalla, un Grok que ha vuelto con todo al competitivo desde muchos parches atrás y se ha quedado. Así que McLovin que termina piqueando al Grok y saca esa tremenda skin de Venom. De esta manera tenemos el equipo completo para ambos squads. Sean todos bienvenidos a lo que sería la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Espero poder llegar a superar mis retos, a mi meta del doble tempo en mi canal. Vamos a ver si lo que serían las partidas llegan a ese hypeo. Por parte de los chicos de Rakusan le tenemos a JQ, Peluk con Kufra, Star con Lancelot, Evergarden con Eve, Ben con Ruby, Seken con Brody. De parte de los chicos de Pumpkins tenemos a Hisoka con Leomord, Razor con Kadita, Ryan Gosling con Harit, Anderson con Yusan y McLovin con Grok. Claro que sí, señoras y señores, estamos viendo dos squads. Realmente tenemos que ver por parte de Rakusan lo que vendría a ser un Rakusan renovado y refortalecido para tratar de forzar lo que vendría a ser un tercer enfrentamiento. Y por parte de Pumpkins estamos viendo los muchachos realmente tienen una composición bastante defensiva, bastante dura para enfrentarse al squad de Rakusan. Ya vamos ingresando en la tierra del amanecer. Los muchachos avanzan a sus líneas correspondientes, mientras que los junglas ingresan dentro de las mismas para buscar iniciar sus rutas de ganqueo correspondientes. Vemos a los muchachos de Evergarden que con seguridad trata de meter su primera. Vemos a Seken que está de tirador de momento y la Kadita que está ganando en pusheo, así que podría aprovechar su squad para movilizarse más rápido a ese primer objetivo de la lechuguita. Asimismo, entran entre JQOP que quiere empezar a focusar, Hisoka que no la contaba por ahí, JQ que está apretando un poquito de presión y ya tenemos nuevamente esa tremendo caminante del río llevado por los chicos de Rakusan. En la línea de experiencia tenemos a un Yuson enfrentándose a la Rubí, y la Rubí que ya está tocada, así que le toca esperar y quedarse un chiquitito bajo lo que sería el bufo lo que sería el bush para evitar que se lo termine agarrando. En la zona de mí tenemos nuevamente una TF porque JQ quería aplicar un poquito de daño, aplicar también a Evergarden, ayudarle para poder limpiar rápidamente. En la zona también de lo que sería oro tenemos una tremenda ganqueo ya por parte de Pumpkins. La aplica también la segunda por ahí para poder dar un poquito de ralentización, ya saben que están por ahí, así que le toca a los chicos de empezar a retroceder un poquitito porque si no no la cuentan. Le tira la pared McLovin que quería asegurar, entra nuevamente JQ que no la agarra nadie porque no estaba nadie ahí. Por ahí le toca salir rápidamente, le aplican también la limpieza en la zona de lo que sería, ojito con McLovin que queda sorprendido, le toca gastar el parpadeo, primera sangre. Star que estaba atento para llevar justamente lo que sería la primera sangre al squad de Rakusan. Empiezan a movilizarse de A4 con una rotación bastante favorable. De esta manera tienen la posibilidad de seleccionar o aplicar un poquito más de presión justamente dentro de las líneas. Le aplican Evergarden la segunda, quería aplicar un poquito de ulti que ya quería conseguirla, y Seken que termina rotando. Imagínate hasta dónde rota para así poder llevarse esa primera tortuga. Entra nuevamente el dañito, Evergarden ya tiene también su level 4, entra nuevamente, ojito con JQ, que tremendo el saltazo que le termina dando, pero ojito ya está llegando a Anderson modo dragón. Entra nuevamente la ulti, le pide también el petrificar activado, que lindo, y Razor que se termina llevando a Ben, entra nuevamente la ulti, Hisoka que se lleva la tortuga, y de esta manera Razor que se hace un asesinato triple, quiere llegar un Maniac, papá es un Maniac, y será, le robaron por ahí el Savage
pasa la cadita. Tremendo maniac de los chicos de Pumpkins. Minuto 2 con 32 de la partida. Y el focus a la torre de mid, que le están quitando toda la placa. Entra nuevamente mala TF por ahí. ¿Se acuerdan que entra? La lindo parpadeo, lo ultea también McLovin, que no la cuenta. La aplica lo que sería el modo, lo que sería esa tremenda cadita que puede escaparse con los mares del sur. Y de esta manera trata de Vergarden de cuidar lo que sería su mid, Rexen. Se va formando una gran ventaja en oro para lo que vendría a ser early game en este minuto 3. Los muchachos están aprovechando mucho el Kufra, que realmente busca zonear, busca pokear y sacarlo completamente de su jungla a ese pobre de Hisoka. Mientras tanto, Seken la está pasando bastante mal porque está siendo acosado por Razor. Quien también está siendo acosado es Hisoka, que termina cayendo a manos de ese Lancelot. Los muchachos de Rakusan no piensan ceder un centímetro. También vemos Seken, que está pasándola bastante mal en esa línea inferior, ya que los muchachos de Pumpkins están tratando de llevársela a toda costa y lo lograrán llevar sin ningún tipo de problema por esa asistencia de McLovin. Asimismo, ojito con la TF en la zona superior del mapa. Anderson, que se aplica el modo dragón para poder agarrar a Star. Ojito con Star, que tiene que salir. Lultea también Bambi, que no lo consigue. Pero por la parte inferior tenemos un imparable de Razor, que se termina llevando a la Eve, que estaba solita por ahí. Ese ganqueo en la línea de experiencia le está teniendo un poquito complicado a Anderson, que ya no la cuenta. Razor, que se termina llevando a la torre. Ojito con esto, que quiere aplicar también McLovin, que quiere aplicar también un poquito de daño, pero no la agarra. Star, que está siendo diveado, pero JQ, que queda entre la espada y la pared porque no podían salir de ahí. Los chicos que empiezan a aplicar un poquito más de presión dentro de lo que respecta al mapa, ya que se han llevado la torre de mid y también la torre de oro. La tortuga, que está siendo hecha rápidamente por los chicos de Rakusan, que está teniendo complicaciones en este early de la partida. 4 minutos con 26 de la misma. 4 kills para los chicos de Rakusan, 6 para los chicos de lo que sería Pumpkins. Y de esta manera Anderson, que ya está llegando, se quiere llevar ojito con esta entrenamiento, que se termina llevando la tortuga. Lo ultea nuevamente a Hisoka y por ahí rápido se terminan escapando de una mala TF. Van a dar presión en la zona justamente de experiencia para ver si se pueden llevar la torre de la misma forma que ya se llevaron las otras. Entra nuevamente ojito con Bane, que no puede hacer mucho, aturdido, lastimado Anderson. Bane, que quiere llegar, la aplica también la primera. Ojito con esto, está siendo focuseado, también entra nuevamente, aturdido CC, activado, ulti Razor, que se termina llevando a Bane de una manera fenomenal. El KDA de esa cadita, que lleva 6-0-1, y si no la finalizan no la van a contar. Los chicos de Rakusan, que no se cuentan con la astucia. Segunda nuevamente, pero la tiene complicada, la aplica la primera, entra nuevamente en modo agüita, salta, entra, lastimado JQ, que no puede, le aplica la primera también a Hisoka, que quiere seguir, le aplica la segunda, entra nuevamente, se hace activado, Razor, que queda solo extendido, ojito papá, que la entra ahí, movilizado, finalizado, Vergarden, que le dice vendetta papá, y por ahí McLovin, que se ha tocado, entra nuevamente, le tiene que salir, ojito con Anderson, y JQ, que no la puede, ven que se termina yendo a Hisoka, entra nuevamente la TF, ven que no quiere seguir, pero le toca quedarse nuevamente porque está complicada la cosa de seguir focuseando. En la zona de mid también tenemos un poquito de presión de la zona de los minions y Ryan Gosling, que le toca llegar a la zona de mid para limpiar esa oleada. Tremenda la partida que estamos viendo. Recuerden que ya es el segundo en lo que respecta el primer enfrentamiento de la noche. Segunda partida y ventaja para los chicos de Pumpkins. Claro que sí, ventaja para los muchachos de Pumpkins, que llevan un score de 8 en contra de 6. Ya también llevan una ventaja, una leve ventaja de 1k de oro aproximadamente. McLovin, que trata de zonear el correspondiente a la línea de medio. Los muchachos de Rakusan, que quieren acusar a Razor, quieren tratar de llevarse otra kill del mismo, porque saben que es el que está más fedeado de su equipo. Mientras tanto vemos también que el jungla, el Leomord, está tratando de realizarse su blue. Ya va a salir lechuguita, y quienes lo saben son los muchachos de Rakusan, que tratan de aprovechar y realizar un soneo correspondiente a la misma. Asimismo, en un segundo sale la tortuga que ya está en la partida nuevamente. Ojito que ya están llegando también los chicos de Rakusan, que quieren llevarse su objetivo para así poder conseguir un poquito más de oro. McLovin, que quiere aplicar también un poquito de daño, están empezando a tratar de divear, salta nuevamente, Jackie, que no lo agarra. Ryan, que quiere focusear, lutea también el Lati, que empieza, ojito con este que tiene que salir. El McLovin se termina llevando a la tortuga, entra nuevamente a la TF, le quieren focusear por ahí, ultea también Cadita, que quiere, ojito con esto, que McLovin quieren también, entra nuevamente la ulti, ojito con el verdad que está tocada, no la puede más, Hisoka, que se termina llevando la kill, entra nuevamente Jackie, que quiere ultear, lastima por ahí, pero no se puede escapar, y por ahí asesinato doble, Hisoka, que se termina llevando a los chicos de Rakusan de una manera fenomenal a su justamente estilo, porque por ahí Pumpkins empieza a despertarse y Rakusan, que la está teniendo complicada. Entra nuevamente la primera de Hisoka, que quiere, entra nuevamente la de Ryan Gosling, que quiere ultear, ojito con el desactivado de la Cadita, que está haciendo muy buen daño, retransportado, ojito que entra, aturdido que también, sé que
que le toca salir, entra nuevamente el dañazo, que le aplica la segunda también de lo que sería ulteado por ahí, termina haciendo un dasheo y fenomenal lo que sería ese Harry del Leonin tan querido de la Tierra del Amanecer. Le toca vaquear nuevamente y aquí ya tenemos una ventaja en oro de 3k para los chicos de Pumpkins, pero recuerden, chicuelos, todo puede llegar a pasar en la Tierra del Amanecer y esto no se acaba hasta que se termina. Ay, se me movió el mapa, ojito con la segunda y papá, no la container, y nuevamente entra por ahí la ulti, aturdido McLovin, que tiene complicaciones, y tiene que salir nuevamente, ¿verdad? Que quiere seguir con el daño, le trata de tirar la primera ulti, también ahí otro nuevamente, ay papá, no la contaba, el que se termina llevando a McLovin, Anderson que se le dice a Vergana hasta que llega mamita, entra nuevamente la ulti, Razor que quiere, Jackie que no lo cuente, Ryan que se termina llevando la kill star, de esa manera tienen una vendetta asegurada en la zona inferior, por ahí Seken que se da cuenta y empieza a pushear de a poquito, al menos llevarse una torre para tener un poquito más de línea pusheada. Claro que sí, Seken bastante inteligente, aprovecha la distracción que ya está pendiente en la zona superior y media del squad, mientras que él sin ningún tipo de problema pudo llevarse esa torreta inferior tranquilamente, pero los muchachos de Pumpkin quieren llevarse esa segunda torre superior, entra lo que vendría a ser la cadita, pero no logra ultear a tiempo, termina cayendo a manos de Kufra que sigue soneando, Rubí que trata de escapar, Leomor que ingresa y termina sobreexpuesto, termina cayendo a manos de Saib y también termina cayendo ese Grog, señoras y señores. Así mismo, y esto posiblemente sea un lore asegurado para los chicos de Rakusa, pero ojito con Ryan que está también ahí, también está en la zona de inferior que está tratando de pushear a Anderson, entra nuevamente Ben que está limpiando y el lore que está siendo llevado rápidamente por los chicos de Rakusan. Recordemos que es un lore no mejorado, pero es un lore que va a traer una oleada bastante para poder limpiar un poquito más de las líneas, así que Vergana que está empezando a armarse un poquito de defensa para tener un poquito más de movilidad, sobre todo al aplicar la primera, le aplica también lo que sería Razor que está teniendo un muy buen KD, 7-2-6 y por ahí yo le diría que es el MVP asegurado, ya sea que pierdan o ganen, se merece el MVP ese tremendo Razor con lo que respecta a la partida. Ojito que ya entra Bane nuevamente, quiere aplicar también el daño, Vergana que quería aplicar también la segunda, aturdido, Ryan que no la contaba, pero sale nuevamente, no contaban con la astucia y Cadita que ya está llegando, Cadita que quiere focusar, Vergana que le aplica la segunda, entra nuevamente, ojito con esto, Razor que quiere, le aplica también, ojito que ultea, aerotransportado, Bane que todavía sobrevive, la primera, linda ulti, Ryan Gosling que también entra, le aplica también, ojito con JQ, entra nuevamente la ulti de ese tremendo, supresión congelado, no es suficiente, ¿verdad? Se termina yendo la kilo, que se termina pulsando también, entra nuevamente la ulti de ese tremendo Ryan Gosling que te empieza a hacer el pokeo, se lo quiere llevar, entra nuevamente, ojito con esto, ¿qué va a pasar? Hisoka que quiere rancho, asesinato Ryan Gosling que no lo cuenta, y ojito con esto, que entra nuevamente, ay, ¿verdad? Que está haciendo muy focuseado, ya no lo puede hacer, esto que terminó saliendo mal, entra nuevamente, JQ que está solito, JQ que tiene que correr, JQ que no lo puede, y papá, asesinato doble, y le toca al tremendo Seken defender, y tenían un lore, papá, y de repente seguir la kill de Ryan Gosling le termina costando la vida de 3 de sus compañeros. Sentinela de visión aplicada en la zona superior del mapa. De esta manera el lore que ya termina cayendo en manos del tremendo Anderson. Y lo que respecta en K de oro, diferencia de 2 a favor de Pumpkins. Esto es lo que yo siempre digo, señoras y señores, la tortilla se puede voltear en cualquier tipo de momento y una mala llamada te puede terminar costando esa ventaja. Ya vemos a Grog que está tratando de sonear al squad correspondiente de Rakusan, mientras que también Anderson aplica un soneo que está aportando visión, más que nada tratando de fastidiar lo que vendría a ser a Lancelot. Mientras tanto el Leomor se encuentra completamente en la zona superior tratando de realizar un pusheo correspondiente, y esto es muy importante, señoras y señores, que se realice para una preparación a lo que vendrá a ser ese lore que va a salir mejorado y muy potente. También vemos como los muchachos del squad de Pumpkin se van agrupando en la zona inferior y efectivamente terminan por llevarse la kill de Seken, que es uno de los daños más importantes para la partida. Ingresa Kufra, salta, aplica mucho CC, los muchachos tratan de aprovechar, pero no va a ser suficiente porque la capacidad de Pumpkin de viveo es impresionante e ingresan inclusive a lo que vendría a ser el nexo a llevarse las kills correspondientes. Pero también esa torre realiza su trabajo y termina llevándose la Rubí una kill para empezar y terminar de armar su build.
Asimismo, ojito con esto, que quedan también un poquito de ventaja para lo que respecta a Lord, pero Razer que estaba ahí, quieren empezar a hacérselo rápidamente, el modo dragón activado, por eso lo vemos traspasar lo que sea. Ah, no, Ace vino con modo dragón, interesante, yo pensé que sí. Ven que está tratando de dar visión a Razor, que no la puede entrar por ahí, le está teniendo complicada, la aplica nuevamente, le quiere mantenerse atrás. Anderson que quiere entrar nuevamente, ay, el dash va retransportado también de ahí, entra nuevamente, ojito con esto, está que tenía la retri justamente para poder llevarse a Anderson, que le tiene que gastar el modo dragón activado para poder salir de ahí, entra nuevamente. Star que quiere focusear, le aplica la pared también, le aplica la segunda también de ralentización, la IT que quiere aprovechar y tener un poquito de ventaja, sabe que la cadita la focusea y de esa manera tiene complicaciones. Entra nuevamente Ryan que está limpiando rápidamente su línea y de esta manera están teniendo un poquito más de defensa ya que tienen casi todas sus torres intactas. En la zona inferior posiblemente caiga una ahora con estos minions, pero ya está llegando la cadita también, así que vamos a ver si lo consigue o no. Ya no lo consigue, básicamente se lo terminan echando y por ahí el focus que van a hacer a mid posiblemente la segunda ralentización activada. Están llegando también el ojito con esta ultea, también aturdió, queda lastimado y se termina yendo la kill. Ryan que ya no la cuenta, que entra nuevamente la ultimate y tiene que salir, le termina focuseando ahí Razor que quiere, aturdido, lastimado, ya no puede estar, que le dice no te va a salir dos veces la misma jugada. Entra abajo torre, ojito con esto, le quiere salir y ya no puede porque la torre lo termina focuseando. Quiso que se termina yendo a estar, ojito con esto, entra nuevamente JQ que tiene siendo focusado por la torre, casi se lo lleva y McLovin que quería aprovechar también esa ventaja. Inmortalidad que tienen los chicos, aplica también un poquito de daño y ¡pam! Tremendo golpetazo que le da lo que sería ese Lora, lo que respecta a la torre. Sé que está muy tocado, le toca salir a Bergant también, así que tiene que correr de ahí rápido. Esta TF que por ahí, pues decir, le dio ventaja a los chicos de Rakusan para tener un K de oro a favor y de empezar un poquitito a dar la vuelta en lo que respecta a torres. Claro que sí, Rakusan que está volviendo a respirar en lo que respecta a torres y se va abriendo un poquito el mapa tratando de llegar a lo que vendría a ser el inhibidor de Pumpkins. 80 segundos para que salga lo que vendría a ser otro lorcito. Mientras tanto lo que vendría a ser Kufra ya va zoneando, ingresa sin ningún tipo de miedo a esos arbustos para ver quién está por ahí y dar la visión correspondiente a su squad. Ese Grok no permite, Kufra que ingresa, logra cazar con su ulti, Rubí acompaña, mucho CC y que voltea, se lleva la kill, Rubí también se lleva otro asesinato. Los muchachos de Rakusan que con tremendo combo prevalecen en esta teamfight sin llegar y sin caer ningún miembro de su squad. Posiblemente veamos la misma jugada que vimos en la partida anterior. Van a ir a aplicar el todo mid. Se quieren llevar ya la victoria los chicos y de esa manera empiezan a acompañar a sus minions. Pero ojito con Ryan que saben que tiene otra nuevamente la papá JQ que se lo termina llevando y van a hacer todo Nexo aniquilado. Pero los minions que salen a defender le toca limpiar rápidamente y entra a ver quién tanquea, todo Nexo. Y esto es GG, victoria para Rakusan que se lleva la partida. Impresionante, una sola TF en el late game puede definir todo tipo de partidas y ese combo impresionante en el cual ingresó realmente con esa segunda, lo que vendría a ser Kufra disparado acompañado con un ulti. Y también esa Rubí que ingresó con lo que vendría a ser todo su CC del mundo acompañado por un ulti de Bergant. Así que control de masa hubo para regalar de los muchachos de Rakusan. Y por su parte ahí también estuvieron presentes los dos daños correspondientes que vendrían a ser ese Lancelot y también Brody. Los muchachos realmente hicieron un combo espectacular, lo que yo conozco como vendría a ser un wombo combo. Los muchachos de Pumpkins que pese a llevar una partida excelente en lo que vendría a ser el early mid game, terminaron cayendo en una sola team fight. Asimismo, mi querido Rex, impresionante lo que acabamos de vivir en esta tremenda partida. Ahora, lo importante es ver quién va a tener el primer pick, porque tienen que jugar un desempate. Así que vamos a esperar a que entren, voy a preguntar el famoso Caro Cruz y voy a enviar al grupo de WhatsApp lo que sería nuestra evidencia. Así que vamos ahí que le estamos invitando a los chicos, entra Seken, Evergarden, que ya le invité también ahí. A ver. Ay. Bueno, esperen que se arme todo el escuadro y ahí ya.
Claro que sí, señoras y señores, estamos pendientes de que los muchachos vayan ingresando a la sala. Deben responder su líder de squad, que estarán optando para el juego del cara o cruz. De acuerdo a este juego estaremos decidiendo quién será el que se llevará el primer pick de esta tercera partida. Esta tercera partida que lograron forzar exitosamente el squad de Rakusan, ya que quiere llevarse más puntos a su casa. Estaremos pendientes de quién prevalecerá en este tercer enfrentamiento entre los muchachos de Rakusan versus Pumpkin, señoras y señores. Así que estaremos pendientes que se realice el volado correspondiente. El volado, si yo de repente no me explico, vendría a ser el juego del cara o cruz con la moneda. Estaremos pendientes de que se envíe la evidencia correspondiente para que los muchachos puedan así acomodarse dentro de la sala de acuerdo al resultado del mismo. Mientras tanto vemos que estamos pendientes, quiero leer por allí un poquito el chat, quiero mandar saludos a la gente, muchísimas gracias por estar presentes, estar acompañándonos esta noche de hoy, en la cual estaremos viendo unos enfrentamientos excepcionales de la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones, en la cual podemos ver lo mejor del competitivo paraguayo del juego Mobile Legends Bam Bam, señoras y señores. Así que estaremos también esperando un poco el resultado del volado para que los muchachos puedan acomodarse. Ya se está enviando la evidencia correspondiente dentro del grupo informativo, así que ya se estará comunicando a los muchachos cuál será su lugar respecto a esta tercera partida. Sale cara, chicos, cara ya mando esto y hay que decir, sé que por fin tiene suerte en un cara o cruz, nunca le sale el primer pick y bueno, esta vez sale cara. Yo creo que jugar cara siempre en algún momento le iba a dar la opción de tener el primer pick, por así decirlo. Es algo muy arriesgado, es una elección de 50-50 que de repente te puede salir mal, te puede salir bien, así que los muchachos deben elegir con mucha sabiduría y apostando ahí lo que vendría a ser toda su suerte en este enfrentamiento. Asimismo, hay que ver ahora qué termina pasando en esta poderosa Tierra del Amanecer. Como que go, los chicos ya quieren jugar, yo así, baneos primero, Hisoka, baneos, jeje. Hola, dices no, ahí está. Ya está. Vamos a ir pasando también los baneos correspondientes. Ya le comunicamos de entrada que vendría a estar baneado nuevamente esa One en compañía Hayabusa. Parece que están formando allí una parejita los muchachos con lo que respecta a sus baneos, pienso yo. Y nuevamente responde de la misma forma con ese baneo de Carry y Valentina. Carry, claro que sí, señoras y señores, los muchachos no quieren verla dentro de la Tierra del Amanecer porque es de los tiradores que te derrite completamente a cualquier tipo de tanque en ese late game. Y Valentina, claro que no, como no mencionar que es una de las magas más poderosas, ya que también tiene esa habilidad bastante peculiar de robarte tu ulti y matarte con el mismo. Así mismo, así que ahora sí, vamos a poner el famoso go. Ahora Hisoka sí ya puede decir go. Así que Hisoka, si me estás escuchando, no, imposible que me esté escuchando, pero bueno, ya está el go. Ahí por telepatía. Sí, es por ahí. Yo creo que tenemos de vez en cuando telepatía entre los líderes de los escuadrones. ¿Sí? Yo creo que sí, así que vamos a ver. Yo que estoy armando también ya lo que serían el banner, el overlay. Ah, el banner, ahí yo estaba pendiente de qué era ese palito que estaba ahí. ¡Y son los puntos! Claro que sí, señoras y señores, estamos en un enfrentamiento en el cual ambos squads tienen un punto correspondiente cada uno. Así que veremos quién será que entra con más ganas de llevarse este último punto y prevalecer sobre su rival. Van Canfla, dice Hisoka. Ok, tienen 5 minutos, así que... Recuerden, chicos, que ahí
Que para eso están también sus árbitros. Tienen que decirle al árbitro que hable, no se me estresen, no se me agüiten. Tenemos entonces ya lo que sería la tercera partida de la noche, partida donde se va a definir quién se lleva un punto más, porque ahora están con un punto empatados. Recordemos que ya tienen baneo de Wanwan y Hayabusa y Carry con Valentina, así que esos son 4 picks que no pueden estar igual en la partida. Y ahora Rakusan, que vuelve a tener primer pick por obra y gracia del Espíritu Santo, que terminan baneando a Kaya Rex. Claro que sí, banean a ese Kaya que está bastante fuerte, cumpliendo lo que vendría a ser un rol de roamer o soporte, ya que ese ulti con esa capacidad de suprimir a los rivales está bastante fuerte. Y por parte del squad de Pumpkins no quieren saber nada de lo que vendría a ser ese Fredrin. Ya probaron su poder y no quieren volver a enfrentarse al mismo. Así mismo, mi querido Rex, entonces vamos a ver qué termina pasando. Por ahí que termina baneando también a lo que sería ese Fredrin y Lapu Lapu, que tampoco va a estar en la partida. Glue que queda completamente fuera, así que los chicos que están esperando a ver qué van a terminar haciendo como primer piqueo. Y rápidamente Evergarden, que dice vamos a volver a jugar con Eve. Así que Eve que sigue siendo seleccionada. Y por mi parte de paso saludar a la hermosísima de Deja Vu, que me tenía ahí un besito hermosa. Muchísimas gracias por la buena onda. Así que vamos a esperar a ver ahora qué termina pasando. Por ahí están hablando también de lo que sería respetar a los equipos. Recuerden, chicos, que sí, hay que respetar a los equipos, pero no hay peros, hay que respetar a los equipos de por sí. No se me estresen, no se me agüiten. Recuerden que esto estamos haciendo de la mejor forma posible, tratando de ser los más transparentes posibles también. Y sobre todo, lo que estamos intentando hacer es que los equipos también tengan la posibilidad de jugar en un formato al menos un poquito más competitivo, profesional y con muchas ganas de triunfar. Porque sí, la idea es llegar a conseguir sala de torneos y de esa manera poder avanzar en todo lo que es el competitivo nacional. Por su parte tenemos a Anderson con McLovin, que terminan piqueando a lo que respecta ese Martis y un tremendo Kufra y Hisoka que trae al que es la tremenda Joy. De parte de los chicos de Rakusan tenemos a Ben con Yuson, Seken con Brody y Evergarden con lo que sería la Evergarden con esa Evi que está bastante poderosa gracias a esa gran cantidad de control de masa que aporta dentro de las teamfights. Así que Razor con su último baneo correspondiente saca completamente del mapa a lo que vendría a ser esa Lolita que con su capacidad de su segunda tiene la probabilidad, o sea, tiene la capacidad realmente de parar todo tipo de proyectiles, y con su ulti acompañado con un parpadeo desde un arbusto es un CC bastante impactante dentro de las TFs. Ryan Gosling por su parte nos enseña lo que vendría a ser ese Cloud, que tiene una movilidad tremenda acompañado de lo que vendría a ser Dexter. Y el soporte de lo que vendría a ser que nos están enseñando por parte de Rakusan vendría a ser, está en la duda el muchacho, está si piquear lo que vendría a ser un Atlas o lo que vendría a ser un DJ. Así que si piquea un Atlas probablemente sería una jugada un poquito arriesgada, porque todavía le queda un pick correspondiente al squad de Pumpkins, que podrían optar por ahí, si no es mucha locura, llevar un DJ medio por ahí, podría comentarlo. Todo puede llegar a pasar, nada está dicho aún todavía, siempre lo voy a decir así acá, pero sí, mira, para mí ahora mismo va a tener que llevar algo que pueda hacer daño en área. ¡Ahí está! ¡Daño! Es que le falta daño a los chicos. Si bien tienen también, ojito con eso, también tienen la Kaura de Focus. Es que es así, chicos. Hay que jugar a counters. ¿Y de qué manera? Evergarden, que con ahora tiene la opción justamente de ultear y que no le saquen de su ulti, que no le corten la ulti, le toca hacer un focus directo. Y de ahí le tenemos justamente a la Maga, le tenemos a la Kaura, le tenemos a Joy, le tenemos a Ryan Gosling. O sea, realmente tenemos a muchos héroes que van a tratar de focusear a como de lugar a ese control de masa que sería justamente la IVA. Así que por parte de los chicos de Rakusan le tenemos a JQ, Peluk con Atlas, Star con Lancelot, Evergarden con Eve, Ben con Yuson y Seken con Brody. De parte de los chicos de Pumpkins tenemos a Hisoka con Martis, Razor con Kagura, Ryan Gosling con Cloud, lo que sería Anderson con la poderosa Joy y McLovin con Kufra. Así que vamos a dar inicio a este primer encuentro, tercera partida
partida de la noche, en el cual estamos viendo a Rakusan versus Punkins, a Punkins versus Rakusan, que de esta manera están haciendo todo de sí, dando todo de lo ellos para poder llevarse la victoria a lo que respecta a su casita. Así que por ahí también le doy la bienvenida a todos los que se van sumando a lo que sería este tremendo competitivo de la Guaraní Pro League. Ya la vi a la Neko también, que es una tremenda caster, y también está como mid principal de los chicos de Raijin, que también juegan hoy. Claro que sí, los muchachos que también juegan hoy, así que estaremos pendientes de verlos a continuación. Por ahora debemos comentar que entre los muchachos de Rakusan, Evergarden pasa por ahí por mid y picantea un poquito, ¿por qué no? A Razor, aplicándole lo que vendría a ser un vaqueito bastante lindo. Hacia Atlas, que busca mercar un poquito de CC, ayuda también a que esa línea de medio sea limpiada más rápidamente. Vemos que también quien debe llevar a lo que vendría a ser esa lechuguita para tratar de competirla o tratar de sacarla es Lancelot, pero queda bastante pokeado y termina por retirarse. Marty, que debe también iniciar, y con lo que vendría a ser esa retribución aprovecha y asegura ese objetivo tan potente de la lechuguita. Tremendo objetivo que llevan ya para dar visión sobre todo a la zona del río. De esa manera los chicos de Pumpkin, que tratan de provocar un poquito de presión en el minuto 1 con 15 de la partida. En la zona de experiencia tenemos una Joy enfrentándose a Vayne, que la tiene complicada por ahí por la movilidad, pero no se ha contado con la aerotransportación. Ahí está, bien pronunciado, gracias. De lo que sería el Juson. En la zona de la línea de oro tenemos un poquito de pokeo, tanto de Seken con ese Ryan y McLovin, que ya está campeando, esperando a que alguien sobreextienda, y está llegando todo por ahí. Hisoka, que también está tratando de conseguir su level 4. Ojito que intenta nuevamente el daño que quiere aplicar. Seken, que quiere llegar a completar sus marcas para así tener un daño más asegurado. Entra nuevamente, ojito con esto, el level 4, que ya tiene nuevamente su jungla y la rotación que va directo hacia lo que sería la tortuga. En lo que respecta a la misma, ojito con Stark, que quiere seguir. Hisoka, que la agarra también. Stark, que le dice hasta aquí mi rey, se va nuevamente. Aerotransportado, quedó lastimado, le toca salir nuevamente. Ojito con esto, pues tienen 4. Y los chicos que están rotando tarde por ahí. Atlas con eso tremendo, le quiero focusar también en eso tremendo. Anderson, que quería llegar a Vayne, y Vayne, que no la puede. Ojito con esto, entra nuevamente. Rizzo, que queda aturdido, lo que sería la otra que quiere, pero ojito con lo que respecta a McLovin, que se equivoca y termina saltando un poquito más la tortuga, que termina llevando a Hisoka. Ojito con la TF, que sí, Hisoka, que está tocado. Entra nuevamente Rizzo, que quería aplicar un poquito de combo, no lo consiguió. Ojito con Seken, que quiere, entra nuevamente lo que sería JQ, que quiere voltear nuevamente, congelado, quedó lastimado, inmovilizado. McLovin, que saltó, no lo consiguió. Primera sangre, Seken, que rotó, terminó rotando desde oro hasta mid para llevarse la primera sangre. Y ahora los chicos de Rakusan, que quieren aumentar más presión en la zona de mid, así mismo se lo están haciendo a la torre, lo que sería ese bufo azul, y de esa manera se lo terminan robando. Están robando por ahí de lo que sería la jungla. Minuto 2 con 53 de la partida. Evergarden, que se está quedando sin maná, así que le va a tener costosa limpiar un poquito la línea, ya que le quiere ayudar. McLovin ya está llegando, ojito con eso, saben que tiene poco maná, así que tienen que salir de ahí. La caminante del río, que termina haciendo ese tremendo stun, y le toca a JQ salir de ahí rápidamente con esa tremenda de Evergarden, con lo que sería Swift. En la zona superior vemos canqueo, la rotación que ya está llegando, ojito con eso, por ahí se huele. Seken, que tiene que quedarse nuevamente a lo que sería su torre, porque hay 4, rotación 1-4 a favor por ahí de los chicos de Pumpkins, mientras que los chicos de Rakusan optan todavía por lo que sería el 1-3-1 en teoría, pero ahora mismo está siendo un poquito diferente. Vemos un 2-1, así que ojito con esto. Entra también el daño en lo que respecta, y también se da cuenta Atlas, empieza nuevamente a entrar los chicos que quieren llegar, pero están llegando un poquito tarde a las TFs, y eso le está complicando mucho la posible ventaja que podrían tener en el momento de la iniciación. Entra nuevamente, aturdido quedó McLovin, que tiene que salir, ojito, aturdido, lastimado, ya no lo va a contar. Entra nuevamente, ojito, que Ryan también ultea, de verdad, se termina llevando a McLovin. Entra nuevamente la última, Anderson, que termina llevando a ese tremendo kill, asesinato doble. Anderson, que quiere seguir, ven que no la cuenta, así que tiene que salir de ahí, está muy tocado, le aplica un poquito de defensa, así que tiene la opción de salir nuevamente, y le quieren focusear, lo quieren agarrar. Entra nuevamente el dañazo, ay, se me mueve, y Ryan Gosling, que está complicado por ahí en la zona superior. De esta manera los chicos quieren aplicar un poquito de presión en la zona de mid, porque sí, porque Anderson quiere, porque Anderson puede, y 3 segundos para que salga la siguiente tortuga del minuto 4
4,20 de la partida. Entra nuevamente Stark, que está con muy poca vida, así que no quiere volverse a base, por lo que está tratando de recuperar vidita con lo que sería su bufo rojo. Por su parte, lo que sería Martis Hisoka, que también lo hizo, pero con el bufo azul, y de esa manera está campeando también ahí lo que sería ese tremendo Joy para poder agarrar a Bane y molestarlo. Entra nuevamente la segunda de Evergarden, que quiere seguir. Ojito con esto, la zona de oro, que también está teniendo complicaciones, pero por ahí nada que decir. La tortuga que empieza a ser hecha por Rek y EQ, pero también es ya Anderson, que quiere aplicar todas sus marcas. Le toca a Evergarden salir, porque sabe que el focus está directo hacia ella. Segunda nuevamente, ojito con Anderson, queda sobreextendido, no va a poder salir. Ojito inmovilizado, que y Evergarden, que le dice: yo también uso lo que sería la Joy. McLovin, que quiere salir nuevamente, aplica el modo salto, entrando de la ulti, entra el daño. Hisoka, que no quiere, ahora transportado, ultea, Atlas que quería, pero asesinato doble. McLovin, que ya no lo puede, queda sobreextendida. Ve que se termina llevando la kill. Hisoka, que está tocado, ojito con eso, entra bajo torre, pero no es suficiente. En alta torre que no lo fucea. Sé que están llegando también, que se Hisoka, entra aturdido Razor, que se lo termina llevando, asesinato doble. También ve que se termina haciendo la vendetta activada, y por ahí sé que él tiene que volver rápidamente a su línea para poder limpiarla. De esa manera tenemos un KDA empatadísimo, 5-5 el marcador, 14 de lo que sería oro para Rakusan, 15 para los chicos de Pumpkins. 5-5 el marcador en el minuto casi 6 de la partida. Los muchachos realmente están muy parejos, y quien quiera hacer la diferencia vendría a ser Anderson, tratando de echar lo que vendría a ser esa torre de la línea inferior. Queda bastante sobreexpuesto, pero es Joy, así que con unos cuantos parpadeos puede zafar sin ningún tipo de problema. Los muchachos ya vemos cómo se van posicionando en lo que vendría a ser esta tercera tortuga de la partida. Hisoka, que ya limpia lo que vendría a ser la lechuguita correspondiente. McLovin, que trata de zonear, trata de ralentizar y recupera un poquito de vida. Stark, que no pierde el tiempo y se va terminando de iniciar lo que vendría a ser esa tortuguita. Vine, que quiere retroceder, busca Hisoka ingresar a ese objetivo, y sin ningún tipo de problema pone la retri en su lugar y se lleva la tortuga. Y Atlas, que queda bastante sobreexpuesto, termina siendo dañado. Hisoka, que termina también cayendo. Vamos a ver, y que mete un tremendo stun y se termina por llevar otra killcita. Quien no está contento vendría a ser ese Yuson, que continúa esa teamfight tratando de meter un poquito más de daño a la Joy. Impresionante el ATF, que termina teniendo una gran ventaja para los chicos de Rakusan, pero que está llegando con Ryan Gosling. Querían llevar en la torre, porque así en la zona superior Ryan, que se termina llevando lo que sería la primera torre de la, segunda torre de la partida, porque sí, primero la consiguió Anderson en el site, y bueno, también lo hace de la misma manera ese tremendo Cloud con Dexter. Un poquito de presión querían aplicar en la zona de mid, pero no la acompañaron a la E para poder limpiar, y eso le costó también la primera torre a favor de los chicos de Rakusan. Tenemos un posible diveo en la zona de oro, que entra, la aplica en la segunda, entra nuevamente, Ryan, que no la cuenta, ojito con este, la aplica también la ulti, tiene que salir de ahí. Por ahí que van a preferir llevarse la torre, pero Hisoka, que quiere llegar por detrás, Vergara no se la cuenta, entra nuevamente el focus, la ay, parpadeo, se movió nuevamente, aturdido quedó, entra nuevamente, linda ulti, pero entra también la Kaura quería, pero esa ulti era para que Vergara se escape. Vergara, que tiene que salir de ahí, Hisoka quería hacer la persecución, no se quiere animar, o quitan también la zona de mid, porque Star quiere llevarse la torre, y de esa manera se lo consigue, hace focus torre, y ahora Anderson, que quiere aplicar un poquito de combo, entra nuevamente, aturdido quedó, le aplica también el daño, quito con eso, Star, que quiere salir nuevamente y lo consigue por ahí, paraguas de la Kaura para aplicar un poquito de daño. Linda forma que están jugando también los chicos de Pumpkin, hay que decirlo, lo están haciendo muy bien, pero también Rakusan. Así que, chicuelos, todo puede llegar a pasar en la tierra del amanecer, y esto no se acaba hasta que se termina. Minuto 8 de la partida, 8-8 el marcador, una diferencia de un K de oro a favor de los chicos de Pumpkin. Los quito con Seke, que está muy sobreextendido, está solito, no lo va a poder hacer. Aro transportado, estaba muy solo, y le costó la vida. McLovin, que también entra de ulti, por ahí Jakio, que quiere seguir, pero le toca salir rápidamente. La Eve, que no la cuenta, Vergaren, que termina teniendo un finalizado lastimosamente, y de esa manera la complicación que se empieza a sentir en lo que serían los chicos de Rakusan, porque sí, se lo están haciendo rápidamente, es el Lord de los chicos de Pumpkins. Los muchachos de Pumpkin rápidamente aprovechan, sabiendo que el squad de Rakusan, pero a Atlas no le importa nada, busca ingresar en ese lot y termina llevándose el Cloud de ese objetivo. Kufra, que ingresa y mete muchos CC, lleva una killcita por ahí, y también los muchachos de Pumpkins terminan saliendo victoriosos de esa teamfight, ya que salen con una ventaja numérica. Sé que no contento con eso, busca meter un poco de daño, que ingresan, continúan y buscan cazar, y efectivamente terminan por llevarse esa kill de Razor.
Razor que ya no la cuenta y los chicos que empiezan a aplicar un poquito de presión quieren despertarse. Rakusan que no quiere dejar la partida y de esa manera empiezan a limpiar rápidamente la zona de mid para que no lleguen a esa torre. Los chicos de Rakusan que están tratando de limpiar lo que sería también side para evitar, pero ojito con esa Joy que ya está pusheando la línea y que quiere entrar a como del lugar. Ven que se lo quiere transportar pero no la agarra, así que Anderson que sale nuevamente y el Lord que está solito en la zona justamente superior. Se están tratando de reagrupar todos en la zona de mid para evitar que caiga lo que sería la primera torre y ven que está limpiando tranquilito. Anderson que entra abajo de la torre, no le tiene miedo al éxito, salta nuevamente el escudito que le da, pero ojito que solamente es para limpiar la misma. En lo que respecta a la zona de mid van a tener complicaciones porque el ocultar activado, entra nuevamente, ojito con esto, por ahí que quieren limpiar pero no le dejan, yo aquí que tiene complicaciones, ojito con eso, entra nuevamente, ven que quiere, pero la torre que termina cayendo, era Focus Torre, inmovilizado Anderson que no la contaba y termina de Evergarden llevándose la kill de la Joy, pero ha caído la torre en la zona inferior, que también los minions están llegando, así que están limpiando rápidamente, tiene que llegar también el dragonzuelo para poder limpiar y evitar que caiga la siguiente torre. En la zona de mid nuevamente tenemos campeón de Razor, tira el paraguas, quería aplicar segunda nuevamente, entra también Star que quiere focusear, le aplica la ¡uy! Papá Razor que se escapa casi, pero Star que le dice que no, Star que quiere seguir y entra nuevamente, Torrio quedó, McLovin que lo está haciendo muy focuseado, lo ultea abajo torre, entra nuevamente abajo la misma, ulti, asesinato doble, el Focus también empiezan a llevar a la torre también, quieren sacarse la segunda torre, lo consiguen, así que por ahí Jackie quiere volver a base, lo consigue también, entra nuevamente el daño, Hisoka que quiere focusear a Star que dice hasta acá mi rey quiere salir, entra nuevamente, ojito con el daño, aire transportado, lastimado, Star que no la cuenta, pero Hisoka que queda muy sobreextendido, racha de asesinatos, Star que está que arde, Star que está brillando como toda una estrella, con mucho fulgor, Evergarden que le tiene que salir nuevamente, Anderson que quiere aplicar un poquito de daño, el Focus también, ojito con entra nuevamente, aturdido, lastimado, quedado, Anderson que no la va a poder contar y eliminación, tremendo lo que se va pasando en la tierra del amanecer, no se la contaban los chicos de Pumpkin, pero ojito que Razor está campeando y Jakyu que está muy bien posicionado para comerse todo el daño de la tremenda maga. En la zona superior, inferior tenemos un poquito de focus a la torre directa, esa que quiere implicar un poquito más de ventaja, entra nuevamente McLovin que está sobreextendido, lo tiene que salir, Gestar que casi se lo termina llevando, tiene la visión aplicada a la zona inferior del mapa, los chicos que tienen que aplicar un poquito más de ventaja en lo que respecta a lo que sería la presión del mapa y Pumpkins que está jugando de una manera defensiva. Renovado, resucitado, renacido, el squad de Rakusan ingresa a esta tierra del amanecer y con una TF bien asegurada se empieza a notar una leve ventaja de 2k de oro con una ventaja de 3 kills. Mientras tanto vemos que Joy está causando estragos, está acosando correctamente a lo que vendría a ser esa Evergarden que queda a un pixel y termina cayendo efectivamente, pero mientras lo que vemos en cámara es como los muchachos de Pumpkins también realizan una venganza correspondiente. Queda bastante sobreexpuesto, Star queda muy dañado para ingresar a lo que vendría a ser ese lorcito, así que de momento será un campeo por ahí su único objetivo, tratando de realizar probablemente un robo con esa retribución bien puesta, pero no se lo permite Martis, que pone en su lugar esa retribución y se lleva el objetivo, pero termina cayendo también a manos de Lancelot. Los muchachos de Rakusan continúan la TF y terminan llevándose a ese Kufra a su nexo, señoras y señores. Internamente el Lord que está siendo interceptado por Star, pero ojito con Anderson que sabe que tiene la opción de focus, Star que tiene que salir, el Lord que le está pegando, ojito con esto que cualquier cosa puede llegar a pasar, entra nuevamente a Anderson, ay, Anderson que quiere el focus a Star y por ahí le toca reagruparse a todo el squad de Rakusan para interceptar a ese Lord mejorado porque ya estamos minuto 13 con 13 de la partida, le aplica la segunda ralentización de Ever que quiere seguir con la Eve y por ahí el Lord que ya está siendo hecho, bajado en realidad por los chicos de Rakusan, limpieza también asegurada, por ahí Anderson que estaba molestando mucho a Star y Star que la tiene complicada, minuto 13 con 29 de la partida, 19 kills para los chicos de Rakusan, 15 para los chicos de Pumpkins, empieza la limpieza, entra modo defensivo, por ahí no quieren perder la ventaja que tienen de 2k de oro los chicos de Rakusan, recordemos que esto ya es la tercera partida del primer encuentro y por lo visto está para largo rato el día de hoy, porque sigue, ojito con Hisoka, quiere agarrar a Baby, que le tiene que salir de ahí, ojito que se está llegando todo el squad de Pumpkins para aplicar un poquito de presión, Star que no la contaba, entra nuevamente, ¡ay, Star que termina perdiendo la inmortalidad, ultea nuevamente, ojito que tiene que salir, Hisoka no le deja, Star que tiene complicaciones, es verdad que quería ultear, pero ven que está tocado, entra nuevamente la ultimate y Razor que le dice, ¿a dónde mi rey? Esto que termina siendo muy mal para el equipo de Rakusan, que en un segundo pierden toda la ventaja, le aplica el modo ocultar activado,
quieren focusear a los dos daños que son justamente Seken y Evergarden. Le toca esperar porque si recordemos que así ganaron la primera partida, presionando lo que sería Mid cuando habían muerto el resto del escuadrón y solamente dos tenían que defender, así que le toca aplicar un poquito de defensa a los chicos para evitar que se termine la partida en ese minuto 14 con 30 segundos, Rex. Impresionante la partida que estamos viendo, realmente yo diría que es digna de nivel final. Estos muchachos realmente se están dando con todos, los muchachos no piensan retroceder a su victoria. Mientras tanto, por la línea superior vemos cómo están causando estragos y logran llevarse correctamente esa torre. Ya tendrán una ventaja más adelante, lo que vendría a ser el pusheo, que les dará una ventaja de tiempo bien aplicado, ese pusheo para aprovechar y realizar ese lore que va a salir evolucionado o mejorado. Mientras tanto, los muchachos de Pumpkins ya saben lo que se viene y están haciendo tiempo, tratando de esperar a lo que vendría a ser dentro de los alrededores de ese lore, ya que va a estar saliendo aproximadamente en 10 segundos. 10 segundos entonces para que salga el siguiente lore. Por ahí ya les dejo también la build de cada uno del campeo. Es lo que estaba diciendo Rex. Están campeando porque sí, sale el lore, un lore mejorado todavía, minuto 15 de la partida. Así que Ryan Gosling, que ya tiene inmortalidad, se lo quiere hacer. Por ahí no le están dejando entrar tampoco a Bane Starr, que quiere aplicar también. McLovin, que está tranquilito, quería hacer ese baiteo. No lo están haciendo en realidad porque sabe que cualquier cosa puede pasar. Le aplica la segunda, Evergarden que no calcula, entonces se le pide un poquitito mal. McLovin que sigue campeando y JQ que está también ahí, le quiere agarrar JQ por ahí a lo de ese tremendo Hisoka que sale tranquilamente. Ojito con esto porque en realidad todo es bait, pero ya no es tan bait porque sí lo quiere hacer Ryan Gosling. Ultea a Evergarden, quiere aplicar un poquito de lo que sería su presión, también el daño, pero no era suficiente. Entran nuevamente los chicos que siguen baiteando, no quieren todavía hacerlo. Aplica Hisoka el primer daño, así que ahora quizás sí quieren hacer la tentativa para que entren los chicos de Rakusan, y Rakusan que no se la come la mentira, así que empiezan a hacer nuevamente el daño que empieza a echar al lore. Y nuevamente quedó también petrificado. Ojito con Bane, que le toca gastar la última. McLovin que quiere también, dice que se termina llevando la kill. Hizo que se termina llevando a Bane, entrando la ulti de Evergarden que quiere, Ryan Gosling que salta con ese tremendo crowd y Starr que tiene que salir. Anderson que le dice a dónde mi rey, tan lindo, tan tierno, tan tranqui. Y Hisoka que quiere aplicar un poquito de desfocuseo. Sale nuevamente el lore que está siendo hecho rápidamente por lo que sería ese cloud, porque sí, Dexter se lo está ayudando. Ya está llegando a Anderson también, y está también lo que sería, y el lore que termina hecho por Hisoka. Ya que quiere aplicar un poquito de focuseo a Anderson que se termina escapando. Son 4 contra 3 para la defensa y un lore mejorado que va a venir a tumbar posiblemente la torre de mid. Así que los chicos están teniendo complicaciones y tienen que reagruparse, juntarse en la zona de mid para evitar que ese lore se termine llevando lo que sería el primer inhibidor. El lore que ya está saliendo en la zona de mid, como lo había dicho justamente, no es que se adivina, pero algo como que adivino. Así que el lore que en realidad ya está saliendo, y lo hace así porque en realidad es la torre la que está un poquito más tocada, y porque cuando hay 3 inhibidores siempre va a venir directo por mid, a no ser que esté otro un poquito más lastimado. Así que ya, tenemos el lore que está llegando, se quiere preparar justamente para dar tremendo cabezazo, pero la están tratando de interceptar, igual va a ser, ojito con eso, la va y golpeteo a la torre, inhibidor que entra y va a caer posiblemente, pero por ahí entra McLovin nuevamente, ojito con Hisoka que termina llevando a lo que sería Star, entra bajo la torre, Evergarden da la cuenta, ojito con esto, Ryan Gosling se termina llevando la kill, Evergarden se termina llevando a Anderson, le toca también salir ahí, McLovin que está siendo acusado por la torre, entra en el Seken que se termina llevando un finalizado de Hisoka, y tenemos 3 contra 3, pero inhibidores cayendo para los chicos de Rakusan, y le toca seguir limpiando porque sí están llegando minions por todos lados. Cae el inhibidor de la zona inferior y ahora sí se siente la presión en la tierra del amanecer. En lo que respecta en kills tenemos 22-22 y una diferencia de 2k a favor de los chicos de Pumpkins. Defensa hecha para los chicos de Rakusan. Esto todavía no se acaba, chicuelos, va para más porque sí, porque todo puede pasar en la tierra del amanecer, y como siempre digo, esto no se acaba hasta que se termina. Esto no se acaba hasta que se termina, efectivamente, querida compañera Caster Sai. Estamos pendientes. El score que realmente siempre por ahí se mantuvo igual.
sigue esto siendo en late game y también la ventaja o la diferencia de lo que vendría a ser el oro nunca pasó a ser mayor de 3k. Realmente también la diferencia solamente es de una torre y por ahí por la línea inferior vemos a Ben que debe retroceder en lo que vendría a ser su forma dragón, ya que se olía que el squad de Pumpkins estaba realizando la rotación correspondiente para cazarlo. Vemos a Atlas que lidera lo que vendría a ser el zoneo, ya que puede de cualquier momento con un ulti bien aplicado voltear completamente la tortilla a favor de su squad y hacer por ahí lo que vendría a ser un wombo combo bien aplicado. Los muchachos por su parte ninguno quiere arriesgar lo que vendría a ser estos casi 20 minutos de partida y seguramente estarán esperando la teamfight que se realice en lo que vendría a ser ese Lord ya mejorado, evolucionado Super Saiyajin fase 4. Asimismo, Rex, tenemos entonces un poquito de tiempo para poder limpiar las líneas. Por ahí en la parte superior tenemos a Hisoka que está tratando de limpiar para poder ejercer presión en la zona justamente, pero lo quiere agarrar Bane que se quería también aplicar el 1 versus 1, pero no se sobreextiende. Opta por limpiar la línea y en la zona de mid que va a caer porque nadie está para limpiar y esa es la ventaja de tener la línea pusheada. Eso le da la ventaja también a los chicos de Pumpkins de hacerse este lore evolucionado porque se fue a limpiar el jungla, pero ven que quiere aplicar también ojito con esto. Anderson que la técnica por ahí complicada, inmovilizado quedó, por ahí se termina llevando a ganar la kill. McLovin que también queda muy sobreextendido, ojito con Yakio que quiere llevarse, ojito con esto, la TF que sigue, Yakio, McLovin que le aplica el modo, correr rápido que sale, o lo ocultar activado, McLovin se prepara para saltar, Ryan que también ultea, lastimado nuevamente, sé que está teniendo complicaciones, ahora Vergara está siendo focusada, racha de asesinatos, de verdad que tiene que salir de ahí, ojito con ese Lord que termina siendo hecho por estar, entra nuevamente Hisoka que quiere focusar a estar y estar de Seken que quiere ya no aplicar la situación aplicado, inmovilizado, lastimado, pierde la inmortalidad, pero Razor que se termina llevando la kill de Seken, finalizado papá, y tenemos 4-4 contra 2, querían seguirle a la Kagura, perdón, sí, y no lo pueden hacer, por ahí van a entrar nuevamente, lo quieren interceptar, Star que entra nuevamente, le aplica también la segunda, quito con esto, va a poder salir nuevamente, suprimido, se congela por ahí, Razor se consigue nuevamente la ulti, por ahí entra, y lo consigue, pero ojo con Ryan, que quería ir movilizado, pierde su inmortalidad, entra bajo el nexo, le aplica el modo Dexter, no se la contaba, ven que queda tocado, Focus el nexo, entra nuevamente, Anderson que ya está tocado, ojito con la TF, que Anderson tiene mucha vida, pero Evergarden no, entra nuevamente, Anderson que ya quiere hacer el Focus, sí, pero ojito que entra, el Lord que está también ahí, ven que está complicado, va a perder su inmortalidad, la venganza activada, empiezan a hacer y esto es lo complicado justamente chicos, de hacer TF cuando tienen un lore evolucionado, porque sí, Pumpkins que lo intercepta, Pumpkins que lo agarra y Pumpkins que defiende lo que sería esta tremendo lore evolucionado de minuto 18 más, ¿verdad? Porque ya estamos en el minuto 22 de la partida, 26-25 el marcador y esto que ya va a 66k de oro. Dios mío, estamos minuto 22 de la partida. Los muchachos están más fuertes que el lore, se lo bajan como mantequilla. No piensan ceder ese un puntito para los muchachos. Ese punto lo vale todo. Vemos que McLovin trata de sonear, trata de mostrar dónde están los rivales correspondientes del squad de Rakusan a sus compañeros. Vemos que Joy con completa capacidad por esos dasheos tiene esa libertad de repente de poder hacer un split push sin arriesgar mucho. Quien lo logra ya la predice, su soneo es lo que vendría a ser Atlas. Evergarden por ahí que tira un ulti un poco apresurado tratando de cesar lo que vendría a ser esa poderosa Joy que tiene muchos dasheos. Mientras tanto se encuentran dentro del arbusto lo que vendría a ser ambos tanques. Sorpresa, ambos quieren brindar la visión correspondiente a su squad. Yuson por ahí por la línea superior que está tratando de realizar un pusheo mientras los muchachos aguantan, y Evergarden que saca otro ulti, más bien está posiblemente para zonear. Los muchachos realmente no quieren una TF si no va a ser por un objetivo
algo muy valioso. Yuson, que logra encontrar a McLovin bastante solo y le aplica mucho pokeo, señoras y señores. Así que de momento McLovin va a estar con una vida un poco baja para ingresar a cualquier tipo de TF. Joy, que también realiza su pusheo correspondiente y va ingresando Atlas a ese Lord ya mejorado, evolucionado. Asimismo, ojito con Stark, quiere empezar nuevamente. Anderson, que también está muy bien posicionado, porque la segunda por ahí de esta tremenda Evergarden, y entra nuevamente el daño. Aplica también Anderson, que quiere focusear a JQ, y ojito con este, entra nuevamente el daño que está. Ay, Ryan Gosling, pero también entra Kaura, está empezando a hacer focus. El Lore Stark, que se lo lleva, entra la ulti de Atlas, otro que quiere, le gasta la inmortalidad, sigue la TF. Hisoka, que termina llevándose a JQ, Hisoka, que se lleva un asesinato doble. Stark, que termina haciendo un asesinato triple de Hisoka. Ay, papá Anderson, que se lleva Bane, y queda solamente Stark. ¿Qué va a pasar? Le toca a Stark volverse a base. En un minuto sale todo el escuadrón, y el Lord que está siendo bajado por Hisoka. ¿Qué va a pasar? Hay solamente 2 contra 1 contra 2. Stark, que tiene que defender Centinela de visión. 40 segundos por ahí para que salgan el resto, y tiene oleada ventaja. Stark, que tiene que salir de ahí. Ojito con esto, que puede llevarse a la final de la partida. La oleada. Está llegando Pumpkin, que quiere su victoria. Entra nuevamente. Los chicos que tienen que limpiar. Rakusan, que la tiene complicado. Ojito con esto. Está haciendo Nexo, papá. GG. Victoria para Pumpkins, que se lleva la partida. Ojito, señoras y señores, que con esta victoria de Pumpkins se mueve completamente lo que vendría a ser la tabla de clasificaciones. Sorpresa, señoras y señores, tenemos un squad que va ganando sus primeros puntitos dentro de la Guarani Pro League, tierra de campeones. Estamos viendo realmente el marcador, un score de 30-29, realmente una diferencia de una killcita por ahí. Se mantuvo completamente pareja este enfrentamiento durante todo su desarrollo, y vemos por parte de los muchachos del squad de Rakusan que se lleva el MVP, el miembro de Star, realmente con un score de 10-6-9. Pero quien también debemos mencionar vendría a ser a Hisoka, que con un score de 10-7-12 se llevó el MVP para su squad. Mientras tanto, vamos a estar comunicándonos con los muchachos de los siguientes escuadrones que ya deben estar pendientes para ingresar a la Guarani Pro League, tierra de campeones. Claro que sí, porque se viene un enfrentamiento bastante poderoso entre el squad de Adversity versus el squad de Grey 59, unos squad bastante potentes que ya tienen su renombre dentro del competitivo del Mobile Legends Paraguay. Claro que sí, señoras y señores, así que vamos a estar pendientes. Los muchachos, por su parte, los referees ya van ingresando a la tierra de la amanecer, y vamos a estar pendientes de que ellos también o Ersai por su parte les envíe la invitación correspondiente a los líderes de squad para que puedan estar invitándole a todos sus miembros para que ingresen a la famosa tierra del amanecer, a darse con todo para ver quién se lleva los puntitos a sus casas. Claro que sí, señoras y señores, todos quieren estar, todos quieren brindarse y llevarse y servirse los puntos correspondientes y avanzar y mantenerse en la punta dentro de la tabla de clasificaciones. Claro que sí, señoras y señores, así que estamos pendientes de este potente enfrentamiento entre el squad de Grey 59 versus Adversity. Así que yo de adelanto ya por ahí que de repente los muchachos ya tienen mucha historia, ya se encontraron por todas partes dentro de los servidores de nuestra región, así que se conocen bastante. Por su parte ya vemos que están ingresando, y vemos por su parte del squad de Grey 59 que nos está mostrando realmente lo que vendría a ser
su cantera, porque nos está enseñando que tiene un ingreso de un jugador que está debutando, que vendría a ser Mjolnir por ahí, señoras y señores. ¿Cómo Así que su estamos... cantera? Ella es la principal. Ella es el mid principal de Grey 59. ¿Cómo se dice eso? Y es su principal, no es su cantera. Su cantera cuando son el equipo. Es como JFK y Sasageyo. Sasageyo es la cantera de JFK. El squad secundario, ¿entendés? La acabaste de decir secundaria a la no, pobre. Claro que no, mentira. Claro que sí, yo escuché y todos también. Así que muchísimas gracias a todos los que se van sumando. Recordemos que estamos viendo la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Y yo que estoy tratando de no respirar para poder llevar toda la emoción del momento. Excelente partida, Rakuzan y Pumpkins, dice Miki Tiku. Así mismo, mi querido o mi querida. Por ahí dice Horacio, apostea todo por vos, Freeze, no se te ocurra perder. El Duque que termina diciendo, vamos, Grey, dice Neko Mar. Hola Mara, ¿cómo está? Dice Frisco, ¿es el mid principal o no? Yo tenía en cuenta que antes era Mjolnir. No, porque la Pinandí era ella. Era ella, cierto. No me vaya a decir así, ella es la principal en mi corazón. Que vos le pongas en la principal a Frisk es tu problema. Pero bueno, hola Razor, ¿cómo estás? Yo te saludo, Razor, claro que sí, la queridísima Arsagi, porque si no soy querida, lo siento. Así que por ahí los chicos que van sumándose de a poquito, recuerden que tienen 10 minutitos para esto. Ya tenemos el equipo completo de Grey 59 y Adversity que está viendo de entrar ahorita. Claro que sí, estamos pendientes de que Adversity, por parte de las manos de Rexos, que si no me equivoco está pendiente como líder, de que vayan ingresando los miembros de su squad para que completen este equipo de 5 y puedan avanzar a lo que vendría a ser la fase de baneos y piqueos, señoras y señores. Mientras tanto seguimos pendientes del muchacho, estamos esperando que completen el squad y ya comentamos que Grey 59 ya está completo con sus 5 miembros. Por ahí estamos pendientes de Mr. Pombero, está Mjolnir, está lo que vendría a ser Frix, Garou si no me equivoco, y por último John. Mientras que el Rexos está solito ahí, está esperando que completen su escuadrón y ya van ingresando. Hola mi querido Insomnio, bienvenido. ¿Qué onda, Sai? Dice muchísimas gracias, Insomnio, por pasarte aquí. Estamos con lo que sería el segundo encuentro de la noche entre los chicos de Grey 59 versus Adversity. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nico Galván también que entra y dice hola por ahí, así que go Grey, dice Nico. Vamos a ver qué termina pasando en este segundo encuentro de la noche. Primera partida. Ya el primer encuentro fue impresionante. No sé qué va a pasar en este segundo, la verdad. Así que hay que ver qué terminan viendo nuestros oídos. Por ahí, Misa, si estás ahí, si le haces una hermosísima promo a mi querido Insomnio, te agradecería, que es justamente parte de todo lo que es GMX Gaming. Recordemos que GMX está patrocinando la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Y bueno, somos parte justamente de esta hermosísima familia que es GMX. Aposteo unos puntitos, dice Punijuja. Oh. Amo esta parte, yo siempre me callo cuando pasa esto. Es que me ha sido facha ese y me gusta porque sale ahí hablando la gente. Bueno, vamos a esperar los 10 minutos que tienen justo GG, dice Sam Kaluk. ¿Por qué GG? ¿Qué está pasando? Los chicos están tratando de entrar. Están entrando de a poquito los chicos de Adversity. Que les cuento que el martes tuvimos que armar un equipo mezcolanza entre varios squads para ir a dar nuestra mejor cara dentro de un versus amistoso que se hizo con un squad, bueno, no un squad, sino un amistoso con una comunidad de ecuatorianos, y ganaron los chicos de Paraguay. Así que yo tengo que decir, felicitaciones, Rexos estaba ahí también y John también, por eso quería decir, porque fueron dos participantes de ese amistoso y jugaron súper bien los chicos, así que yo mil agradecimiento para los dos que se prestaron para ese amistoso. Claro que sí, señoras y señores, los muchachos dejando realmente el competitivo de Mobile Legends Paraguay en alto, aquí a nivel nacional e internacionalmente. Ya vemos que los muchachos de Adversity van ingresando, solamente les falta un miembro para completar el squad y de esa forma avanzar a la
a la fase de baneos y piqueos. Así que ya estamos pendientes de que los referees nos pasen la información de si van a realizar cuáles baneos. Asimismo, mi querida Rex, vamos a esperar a ver mientras tanto cuáles van a ser los baneos, y les recuerdo a todos, chicos, que en la sala de Discord solo pueden estar los que van a jugar, así que yo te dejo un ratito con el chat mientras tanto para que leas, para que hables y veas los baneos que van a ver. Claro que sí, señores y señores, me quedo pendiente de los muchachos. Ay, por ahí acá yo me tropecé con alguien llamado Paquito. Y de momento vamos a estar pendientes del chat. Así que, señoras y señores, estamos comentando lo que vendría a ser el chat de momento. Por ahí yo veo a un script tirando un emoji un poquito sospechoso que me hace dudar de que si es botcito o no. Mientras tanto, Mr. Ale dice: ahí Rexos ya no es suplente. Rexos, claro que no. Realmente Rexos nos sorprendió muchas veces dentro del competitivo paraguayo con su calidad de juego. Aparte de eso, desempeña un rol principal de lo que vendría a ser liderazgo, y vemos que ya va ingresando Totoro, señoras y señores, así que si no me equivoco está completo el squad de ambos rivales. Así mismo, vamos a ver ahora, dice Pixel, Eve y Melissa. Oh, banean una Eve. Así que yo tengo que anotar estas cosas, porque hoy no está mi ayudante de escritura, que es Scripted. El botcito no llegó hoy. El Está botcito. por el chat. Sí, pero no está acá. Acá tiene que estar. Ay, señoras y señores. Ya vemos, por su parte se realizó un baneo de lo que vendría a ser Eve y Melissa. Yo estoy muy sorprendido de ese baneo de Melissa. Realmente esos muchachos no quieren ver lo que vendría a ser esa Melissa con esas agujas en la tierra del amanecer. Y ya está baneada, comentan de momento por el chat, así que los muchachos deben realizar otro tipo de baneo y optan por sacar completamente del mapa a lo que vendría a ser Carry. Así que los baneos vendrían a ser Carry, Melissa, Lapu Lapu e Eve, señoras y señores. Qué impresionante trabajo realizan nuestros árbitros, pero esas cosas a mí se me van a escapar, claro que sí. No tengo miedo de comentar ni de negar realmente. Por eso no sos árbitro, querido. Por eso no estás como árbitro y está Río y Pixel. No, a mí ni siquiera para pasar ahí en el WhatsApp me piden. Ni eso te pedí, realmente yo no lo estoy haciendo. Porque es lo que vos te fundabas vos mismo. No sé, yo estoy acá con toda la buena onda. Dice Alexis, dice Alexin 8 bits, Rex pasa a Instagram, dice. Bueno, después va a pasar Instagram, Rex. Vale 100 bits su Instagram. Tenemos entonces equipo completo, ya vamos a go entonces a la zona de baneos y piqueos, en la cual recordemos que ya tenemos 4 baneos anteriores, que serían Eve, Lapu Lapu, Melissa y Carry. Claro que sí, señoras y señores, vamos avanzando. Correspondiente baneo debe realizar Mjolnir por parte del squad de Grey 59, y ya ingresan los números rojitos que solamente le dan 10 segundos con sonido para realizar lo que vendría a ser el baneo, y sin ningún tipo de problema y preocupación sacan lo que vendría a ser ese Kaya, que está bastante fuerte gracias a la supresión que le puso completamente en el mapa a lo que vendría a ser como su rol de soporte o recorrer. Y por parte de Adversity, sin dudarlo, sacan a lo que vendría a ser esa Joy, que realmente causa estragos con esa gran cantidad de parpadeos que uno lo ve dentro de la tierra del amanecer, volando prácticamente por todo el mapa. Claro que sí, señores y señores. Y toca también realizar un último baneo antes de ingresar a la fase de piqueos al squad de Grey 59. Y por su parte sacan a ese Barax que realmente en un late game tiene un daño tremendo, pero lo peor de todo, señoras y señores, es ese aguante que tiene. Un tanque con gran capacidad de tanqueo y que tiene una vida que prácticamente no sientes que la bajas. Nashu Selvático por su parte opta por quitar a Wan, la gatica saltarina. No estará en la tierra del amanecer, saltando por todas partes por ahí.
Así mismo, mi querido Rex. Mi lengua la traba un pille. La tremenda guangua, la que le encanta el arroz frito con huevo, termina siendo baneada de lo que respecta a la partida. Y Garu, que termina sacando a un Glue, ojito que dejaron Glue activado. Y de esta manera ya tenemos 3 ADCs baneadas en lo que respecta a la misma. Los chicos también que tenemos ahí a Rock, que termina piqueando a ese Faramis y Gilex, que dice es momento de la Beatrix. Grey 59 que ahora quiere defender con un, justamente, ¿con qué? Con una mid y con posiblemente un tanque, pero hay que ver qué termina pasando porque tenemos a Mr. Pombero y a Midjourney que están pensando cuál va a ser la mejor opción para el piqueo correspondiente de la partida. Al final termina subiendo a John con ese Fredrin, que fue exactamente el mismo pick que llevó en uno de los amistosos de justamente lo que hablamos, y Mr. Pombero que vuelve a traer a ese Stess que ya lo hemos visto en manos de Grey 59 y que molesta muchísimo en las partidas. El Rexus ahora que tiene que seleccionar por ahí a cuál va a ser su piqueo correspondiente. 20 segundos le queda todavía, así que tenemos ahí por ahí esperando. A ver, a Kratos que dice solo pasa para saludar, éxitos. Muchísimas gracias a Kratos, gracias por pasarte por aquí. Recordemos que justamente estamos hablando del amistoso que tuvimos con tu comunidad. A Kratos es un tremendo streamer también, así que muchísimas gracias por la buena onda. Y Nash Selvático que termina piqueando a un Dairot. Ojito que justamente Dairot llega a Kratos, entra Dairot y fue lo que más se llevó en su torneo de 1 versus 1. Así que termina baneando también a la Valentina y Millarner, que ahora tiene que ver cuál va a ser el último baneo correspondiente de justamente su jungla. Claro que sí, señoras y señores, toca lo que vendría a ser un último baneo que queda en manos nuevamente de Mjolnir realizarlo. Y por su parte, el squad de Grey 59 no quiere saber nada de Laza, sabe yo, la Fanny que con esos ganchitos puede recorrer todo el mapa en cuestión de segundos. Claro que sí, señoras y señores. Y vemos que el squad de Adversity debe realizar por su parte un último baneo que será correspondiente a esa Valentina. Yo por ahí me estoy perdiendo un poquito, pero de momento el squad de Adversity va piqueando lo que vendría a ser ese Atlas todopoderoso que tiene una gran capacidad de CC. Y claro que sí, lo sacan sin ningún tipo de preocupación, ya que el squad de Grey 59 consta de un Estes y de un Glue, de forma que por ahí si sacan lo que vendría a ser un DJ le estaría faltando mucho, pero mucho daño por ahí, porque tienen aguante de Sora. Y claro que sí, Frix nos va enseñando lo que vendría a ser un Brody que con esas marquitas realmente te condenan. Mjolnir saca una farsa, así que vamos a estar pendientes de esa farsa, que por ahí esa farsa que realmente te invita a que sientas su dolor. Y Totoro, claro que sí, señoras y señores, nos vuelve a enseñar lo que vendría a ser un característico Link con esa hermosísima skin de los Dragon Tamers. Asimismo, mi querido Rex, entonces tenemos equipo completo para ambos squads. Recordemos que estamos viendo lo que sería el segundo encuentro de la noche. Primera partida. Tenemos a Mjolnir con Farsa, a Frizz con Brody, John con Fredrin, Garu con Glue y Mr. Pombero con Estes de parte de los chicos de Grey 59. De parte de los chicos de Adversity le tenemos a Rock con Faramis, Totoro con Link, Nash Selvático con Dairot, Gilex con Beatrix y Rexo Z con lo que sería Atlas. Así que vamos a ver qué termina pasando en esta tremenda partida. Recordemos que estamos viendo el segundo encuentro, la primera partida de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones en la fecha número 4. Así que por ahí, chicuelos, vamos a ver qué está pasando. Por ahí Chino Sape decía Carry, papá. Carry estaba baneada, si mal no recuerdo, ¿verdad? Claro que sí, Cani fue barreada antes. Espera, un momentito, señoras y señores, ni yo sé lo que dije, así que vamos a continuar mencionando que los jugadores van avanzando en la Tierra del Amanecer y sus junglas van ingresando a los bufos correspondientes para iniciar sus rutas de ganqueo. Claro que sí, señoras y señores, vemos Mr. Pombero que está un poco ahí tratando de zonear, apoyando a Mjolnir para que gane en lo que vendría a ser la limpieza. Vemos que tienen una ventaja y rápidamente Farsa va con esa habilidad para rotar completamente a la línea inferior, a
apoyar a lo que vendría a ser Freeze. Así mismo, mi querido Rex, en la zona de mid tenemos el caminante del río que está siendo hecho para los chicos de Adversity. Entra nuevamente, ojito con esto, que Garu quiere seguir también. Aplica nuevamente un poquito de daño, pero no se quieren sobreextender demasiado. Inmovilizado quedó. Por ahí Garu que está haciendo mucho daño a Nash Selvático. En la zona de mid tenemos nuevamente stun aplicado ahí de Rock, pero Rock le aplica la segunda ralentización para poder evitar que los chicos sigan en lo que respecta al daño. En lo que bien sería, ojito, la línea de experiencia. ¿Será que Nash Selvático se lo consigue? Ay, Nash que quiere correr. Y Garu que llega también. Mr. Bombero que quería aplicar también la segunda. Ojito, ¿será que sí? ¿Será que no? Mr. Bombero que quiere. Ay, papá, ¿será que sí? ¿Será que no le aplica la segunda? Entra nuevamente la primera sangre. Garu que se lo consigue. Linda rotación de Grey 59. Y ahora a los chicos le toca. Vuelta a la zona justamente inferior del mapa para aplicar un poquito de presión justamente a Gilex Adversity. Tenemos también ahí por ahí un poquito burlado quedó Rock. Rock que le toca salir nuevamente. Usted la trae a John y John que no le dice que no, por ahí que dice que no, hasta ahí no vas mi rey. Brody que quiere agarrar y también por detrás a esa Beatrix y la peligrosa pelirrosa que está bien posicionada para mantenerse tranquilita. Tenemos a Totoro ya con ese lean haciéndose el cangrejito del oro y John que quiere agarrar y molestar a Totoro como del lugar. Nuevamente se empieza a hacer la tortuga, quiere aplicar también la... Mira que están ya bien posicionados los chicos de Grey 59 para aplicar un poquito de daño. Millarny que por lo visto estaba practicando, entra también Rex, ojito con esto que quiere aplicar también el dañazo, entra nuevamente, yo que se termina llevándola, tremenda la tortuga. Ultea nuevamente, la toca ultear también a Totoro para salir de ahí. John que quiere seguir, Garu que quiere hacer un poco de focus también, ojito que Rex está muy sobretendido, inmovilizado, lastimado quedó y terminó llevándose a John, a ese tremendo Rexos al más allá. Entra nuevamente, Roque quería aplicar también la... Guille, y mira que llega también Mr. Bombero a buena hora y se termina dando la ultimate a esa tremenda farsa. Así evita que se la lleven al más allá, Rexten. Claro que sí, evita que se la lleven al más allá y mientras tanto los muchachos, sobre todo Totoro, está pendiente de sacar ese bufo azul correspondiente. Claro que sí, porque ese bufo azul le va a permitir regenerar esa energía y también le va a disminuir su CD para estar brincando por toda la Tierra del Amanecer. Mientras tanto Mr. Bombero y Mjolnir están tratando de acosar a ese pobrecito de Rock en la línea de medio. Atlas que ingresa, logra cazar exitosamente a Mjolnir, ingresan, aplican ulti, continúa Totoro con su CC y logra cazar sin problema a lo que vendría a ser Mjolnir. Los muchachos continúan, Rexos que queda un poco sobreexpuesto, este es que ultea, Paramis que logra contrarrestar su ulti y de esa forma los muchachos de Grey 59 prevalecen en esta teamfight. Tremenda forma de jurar que tiene Stacy, por más de que también tienen un Faramis para poder tratar de darle una segunda vida, le está costando muchísimo el aguante. Nash Selvático también tiene complicaciones contra ese Garu, y Garu que está aplicando mucho daño con un KDA ya de 2-0-1 en el minuto 3:50 de la partida. En la zona de mid tenemos también un poquito de daño, por ahí le toca salir porque rebotó el dañazo de Rock, que vemos en realidad un Faramis de daño, así que por ahí vamos a ver qué termina pasando. La tortuga que termina saliendo en 4 segundos nada más y empieza el focus justamente en la buena posición, pero Totoro, poquito con esto que entra nuevamente, Totoro que está sobreextendido, Totoro que quería, pero se termina llevando Garu, ese cangrejito tiene que volver toda la rotación a la línea nuevamente para poder llegar a pelear esa tortuga. Mjolnir que le dice, jaja, yo tengo más velocidad, la aplica nuevamente, quiere atraerlo, que está aturdido, que ya no la contaba, garutea y dañazo, y Mjolnir que se termina llevando la kill de Gilex, no la contaba, así que entra nuevamente la ulti, Rexus también quiere aplicar, ultea, lastimado, aturdido, que se termina llevando la tortuga, entra nuevamente la última y Roque quiere aplicar, silenciado, quedó lastimado también, Roque tiene que salir de ahí, le toca gastar el parpadeo, le envía la persecución que quiere llegar justamente hasta Rock, pero ojito que llega nuevamente y ya volvió a toda la Tierra del Amanecer, la pelirrosa en la zona de experiencia. Tenemos a Nash Selvático tratando de aguantar solito en línea, Garu que tiene una ventaja abismal contra ese héroe, Mr. Bombero que ya llega a soportear justamente para que la rotación sea rápida, así que tenemos a un Nash Selvático acorralado en su torre, tratando de limpiar rápidamente. En la zona inferior también tenemos un poquito aturdido, ojito con esto, le pica también el daño, Totoro que quiere entrar, y Totoro que termina saltando por los minions, le costó un poquitito por ahí, quieren aplicar la presión correspondiente, su Rocket tiene que llegar también, ojito que queda sobreextendido, aturdido también, lastimado, ojito que entra nuevamente y le toca la ulti, aturdido quedó, lastimado también, y llega se termina llevando la kill, Totoro que tiene que salir de ahí, ojito que no también ultea también Rexos para evitar que se la lleve a Totoro, pero Garu que se la quiere llevar, ojo, nuevamente Rexos que tiene que salir de ahí, aplica también Guillón
poquito de daño. Entra nuevamente el focus a la torre, en la zona de mí. Tenemos a Garu que se termina llevando una racha de asesinatos a Totoro más allá. John que está haciendo tratado de agarrar a Guille que le dice ataca a mi rey. Por ahí la torre que se termina cayendo. Se quita la línea de experiencia también en la zona superior, porque así también Snatch Selvático, si bien no tiene de desventaja en oro y desventaja en kills en comparación de Garu, tenía la línea más pusheada, así que pudo llevarse un poquitito o casi se llevó a la torre. Roque quería seguir molestando la zona de mid y así, si bien tienen un 8 kills para los chicos de Grey 59, 2 para los chicos de Adversity. En la zona nuevamente superior tenemos a Snatch Selvático tratando de agarrar a Garu. Garu nuevamente ultea a Snatch Selvático, quiere seguir aplicando el daño. Garu que está tocado, ojito con esto, lo quiere salir, aplica nuevamente la salida, ojito con esto, entra nuevamente bajo la torre. La primera que casi Roque le dice a dónde mi rey, entra bajo torre, se lo quiere llevar, finalizado. Esto se llama jugar en equipo y Adversity lo quiere hacer. Grey 59, que también sabemos que se le conocen hace tiempo y es uno de los squads mejor conformados. ¿En qué sentido? Que están todos sus integrantes intactos, o sea, no hay mucha rotación de integrantes. Es uno de los pocos squads que siempre se mantienen con sus mismos integrantes y que se van mejorando de a poco en los niveles de jugabilidad y sobre todo se van también adecuando. Pero hay que decir también que Adversity también lo es. Por eso lo vemos a jugadores como Rex o Totoro, que entró nuevamente en la Selvático, pero ojito, entró nuevamente, quedó Rex, se lo ultea también y John que se vuelve a llevar la tortuga, entra nuevamente la ulti de Lata, se quiere seguir, Millón se termina llevando a Rex, ojito con la TF, sigue con esto, Garu que quiere entrar en el Selvático, se termina llevando a Freeze, la TF que sigue, Roque le toca salir, entra nuevamente, sale la TF que quiere, asesinato doble, le toca parpadear, sale nuevamente de ahí, inmovilizado, Garu que le agarra a Guille que quiere salir de ahí, ojito con esto, muy lastimado, Guille ya no la cuenta, tiene que volver a base y Totoro que está solito, Totoro que quiere ser focuseado y Millón que le dicen a dónde mi rey va a terminar tratando de limpiar la línea para poder llevarse una ventaja, pero Totoro que ya vuelve nuevamente para limpiar también y Millón que no se quiere sobreextender. Rex Mjolnir que no se quiere sobreextender, Totoro que por ahí pushea a los minions y deja la oleada a merced de la torre. Los muchachos de Grey 59 quieren acosar nuevamente a lo que vendría a ser Snatch Selvático, que está está bastante solito en la torre superior. Garu que voltea, se huele los CC, se huele la cacería y opta por ultear y se salva de esa forma Mr. Pombero, que viene a aprovechar y aporta las curaciones correspondientes. Frige casi logra llevarse a lo que vendría a ser Link. John que está tratando de cazar, de expulsar completamente a esa peligrosa de la torre de medio. Mientras tanto los muchachos se están dando con todo en la línea superior. Quien se pasa con una kill vendría a ser ese Dairot y Mr. Pombero queda bastante pokeado en contra de ese Atlas. Así mismo Rex, y por ahí tenemos Gambeo, Roque que queda sobreextendido, Quito con esto que tiene que salir, modo fantasma, por ahí en Necro que está muy bien visto, poder salir de esa manera, atravesar las torres, centralmente John, Quito con la ulti también, Freak que está terminando deleteando a Rex, se va al más allá, ultea por ahí Millón que calcula un poquito más lo que sería la ultimate, y de esa manera tenemos 11 kills para los chicos de Grey, 59, 6 para los chicos de Adversity, con una ventaja, la verdad que hay muy poca ventaja en oro a favor de los chicos de Grey 59, eso quiere decir que cualquier cosa puede llegar a pasar en la tierra del amanecer y como siempre decimos, todo puede llegar a pasar. Esto se acaba hasta que se termina. Totoro que se termina deletando la torre, entra nuevamente la presión en la zona superior, rotación 1-4 a favor de Grey 59 para poder hacer un buen focus. Entra un lord que no es mejorado pero que está siendo baiteado por los chicos de Grey para poder hacer un poquito de carnada y molestar nuevamente. En la zona superior tenemos una limpieza muy buena parte de Dairot que permite así llegar al canqueo a esta zona. Le quieren agarrar a Freeze, ojito con eso porque le salta nuevamente, no contaban con su astucia. John que quiere, entra nuevamente, ojito con la ultimate, tremendo Freeze también que ultea por ahí, farsa que quería, pero Freeze que se termina llevando la TF que salió mal, ojito con Totoro que está focuseando, Freeze que no la contaba, le tiene que salir nuevamente, no es buena jugada por ahí, los chicos que quieren seguir aplicando un poquito de presión, si bien no van a hacerse lord, quieren seguir molestando todas las líneas, ahí sí que Glue tiene que limpiar rápidamente, en la zona nuevamente el lord que está siendo acariciado por los chicos de Grey 59, pero Adversity que está cerca de la zona también por cualquier eventualidad, Atlas que ya regresa a la escena, minuto 10 de la partida, empieza nuevamente a hacerse el lord que ya tiene menos de la mitad de la vida. ¿Será que se lo van a terminar haciendo? ¿Quién tiene la retri más rápida? Totoro que quiere entrar, ojito con Garu también, ojito que ya tiene la retri más rápida, ultea nuevamente Milón, quiere llevarse por un lado, quedó Milón que se termina llevando a Totoro, entra nuevamente la última, y así también se termina Rocket llevando a John, finalizado por ahí conseguida, entra nuevamente la y Nash Selvático que se tiene que escapar, Garu que se va por poquito, Guillo que casi se lo termina llevando, y hay que decir que John tiene las manos rápidas para sí, tremenda deleteada de ese en la zona inferior, tenemos nuevamente una
la TF, porque está tratando de acompañar al Lore, que tiene justamente un Lore no mejorado, pero que sí está siendo muy bien acompañado. Al final lo terminan dejando porque quieren aplicar un poquito de ventaja en la zona de mid, así que de esa manera se van agrupando para tratar de limpiar rápidamente. Freeze que se interpone, ultea nuevamente, tan selvático que no la contaba, finalizado quedó, porque sí, racha de asesinatos que tiene Freeze justamente para poder llevar a esa torre. De esa manera también quiere ir aplicando un poquito más de presión. Entra nuevamente Rocky que no la contaba por el daño que tiene ya ese Brody. Freeze que desde lejos está empezando a hacer, ultea, no la agarra nadie. Rexos lastimosamente, Rey la agarra, Grey 59, mega asesinato nuevamente de ese tremendo Freeze. Ultea lo que sería Totoro que está muy tocado, Totoro que tiene que salir, no la contaba, por ahí el dañazo que tienen. Y Freeze que no tenía ultimate para deletear a ese Totoro, la quieren focusear todavía. Ojito con esa pique también, él tiene que regresar a base en la zona superior, que tenemos también una linda TF, pero no, tiene que salir nuevamente, ha caído la torre. Entra nuevamente John que quiere seguirla, porque la segunda ralentización de Mr. Pomero que quiere seguir, pero no se quiere sobreextender, así que le toca salir nuevamente. Y tenemos Sentinela de visión aplicado en la zona superior para saber dónde andan. Le quieren robar el red, de esa manera lo consiguen, no son políticos, siempre decimos, pero se terminan robando hasta los sueños los chicos de Grey 59 en este momento. Adversity que empieza a molestarse y quieren llevar, y hay que decir, estamos viendo el versus de los dos cabezas de la liga actual. Estamos viendo un versus de los dos cabezas, como comentaba, ambos punteros se están jugando todos para ver quién prevalece dentro de la punta, señoras y señores. Así que de momento ambos squads están tomando una posición un poco tranquila, pero quien no está tranquilo es ese Atlas que ultea, ingresa Faramis, también ultea, trata de aportar un poco de soporte a su squad y logran cazar de esa forma también a lo que vendría a ser el squad completo, si no me equivoco, de Grey 59. Claro que sí, en un combo aprovechado bien del Atlas, acompañado de ese Faramis, pueden voltear cualquier tipo de TF a su favor. Guilles lo sabe y aprovecha pushear rápidamente lo que vendría a ser esa línea de medio. También por su parte estamos viendo a Dairo que trata de pushear esa línea inferior. Los muchachos no tienen miedo, saben que pueden forzar esa torre última de inhibidor, ya que solamente quedaba Garu para defenderlo. Totoro que voltea y se retrocede rápidamente porque no quiere arriesgarse nada. No se quieren arriesgar porque en 16 segundos sale el siguiente Lore, un Lore mejorado, minuto 12 con 54 de la partida, una ventaja en oro, ahora dada vuelta la tortilla, porque sí, tenemos 2K de ventaja para los chicos de Adversity, que de repente, en una mala jugada Grey 59 perdió su ventaja, pero hay que ver qué termina pasando en esa tremenda tierra del amanecer, porque sí, los chicos que empiezan a generar presión en todas las líneas para que tengan siempre -1 en las TFs, por eso es que el línea está limpiando, porque sabe que él es el más rápido en lo que serían las llegadas a las líneas, así que de esa manera se podría llegar a considerar como un Sasageyo 2.0 a Link, porque también anda por paredes, no tiene lianas, pero sí, por ahí Rexos que se estaba dando madrazos a John, pero mira lo que le bajó John a Rexos, y Rexos que lastimosamente no pudo hacerle mucho daño, porque sí es tanque. Mr. Pomero que le empieza a dar caricias por ahí, ojito que Rexos quiere focusear a Freeze a como de lugar, si se dan cuenta ese es el focus, y focus bien jugado, Guillex que termina llevándose la kill, ultea nuevamente por ahí el Faramis que quiere llegar, o también la ulti de eso también de Millornio que quiere seguir con el daño, por atrás la agarra, eliminación también, y ese te quiere seguir, y de esta manera tenemos racha, asesinatos, los chicos que se van a llevar este Lore, minuto 14 de la partida, así mismo se lo están haciendo, porque solamente Totoro lo necesita, y tenemos que han caído ya los inhibidores de las dos partes, de tanto la zona superior como de la zona de mid, Lore hecho por los chicos de Adversity, empieza la presión en la línea de mid, justamente Garu que tiene que defender, pero ya sale Freeze nuevamente, ojito con esto, porque acá todo puede llegar a pasar, hay que ver si pueden llegar a completar la defensa. Grey 59 que está empezando a llegar nuevamente a la tierra del amanecer, a esta tremenda tierra, para ver quiénes se van a llevar la victoria de la primera partida del segundo encuentro de esta noche. Recordemos que los dos están invictos, están en la primera parte, en el primer lugar de la tabla de posición. Sentinela de visión aplicado nuevamente en la zona superior del mapa, y ya me van a acompañar al Lore, el Lore que no tiene torres que focusear, así que va a terminar dando un tremendo cabezazo a lo que sería ese nexo. Así que vamos a ver, respiremos chicuelos, porque yo sé que se viene una tremenda TF, así que
Empieza nuevamente John a focusear a lo que sería ese lore, el mejorado entre 90 guillos, que todo esto Rexus que se mete bajo todo, lo ha transportado, lastimado por ahí también entre 90 la última que está siendo focuseado, vaya asesinato de lo que sería Beatrix, entre 90 John que está muy tocado, que se están pegando Nexo, pero están muy focuseados, claro que se termina llevando a Guillo y Frog también a un John, Vendetta asegurado y esto es G, espera que victoria para Adversity que se lleva la partida, mi querido Rex. Por ahí me sorprendió tu GG cortito, me sorprendió bastante realmente. Realmente impresionante lo que acabamos de ver por parte de ambos squads. Ambos saben que se están jugando lo que vendría a ser la punta de la tabla de clasificaciones. Así que impresionante también lo que vimos, realmente se debe comentar por parte de Grey59. Por ahí lo que yo veo y trato de analizar, esto realmente se desempeñó y se muestra el resultado de lo que vendría a ser cómo los muchachos se conocen realmente. Realmente los muchachos se conocen y en respuesta a un Grey 59 que está jugando con bastante sustain a ese Estes, los muchachos de Adversity le respondieron con mucho más sustain por parte de Faramis y ese combo de Atlas que realmente estuvo tremendo en la Tierra del Amanecer. Mientras tanto, los referees van a ser invitados a la sala para que inviten a los que vendrían a ser los líderes de squads y ellos de la misma forma envíen la invitación a todos los miembros de su squads. Así que vamos a estar pendientes, señoras y señores. Yo por mi parte lo que me espero en esta nueva fase de baneos vendrían a ser unos baneos bastante directos, unos baneos posiblemente muy directos a lo que vendría a ser posiblemente ese Atlas, esa farsa, el Link, que estuvieron causando muchos estragos en la Tierra del Amanecer. Claro que sí, señoras y señores, así que vamos a estar pendientes cómo se estará desempeñando este enfrentamiento de punteros de la Guarani Pro League, Tierra de Campeones. Claro que sí, señoras y señores. No, dame nomás, pasame nomás. Vamos entonces a ver qué termina pasando. Recordemos que ahora se da vuelta lo que sería la zona de piqueos y baneos, porque ahora tiene la opción de primer pick los chicos de Adversity. Así que voy a ver de cambiar mientras tanto que se van ubicando los chicos todo lo que es el overlay, el fly, o sea, el banner, por así decirlo. Yo les tengo que decir, chicos, la verdad que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos todo esto. De repente si tardo en responder mensajes o si no leo algún comentario, ya les pido disculpas de antemano, porque nos cuesta muchísimo castear y a la par estar respondiendo mensajes. Yo sé que también sienten que mi voz está un chiquito rara, pero estoy tratando de poder aplicar la máxima calidad posible del casteo, porque se merecen estos tremendos chicuelos que están dando lo mejor de sí. Así que no sé ustedes, pero yo me estoy, como dice Horacio, estoy flipando, por ahí está diciendo. Así que Horacio, gracias por estar ahí también siempre apoyando el stream. Hostia, tío, estoy flipando, tío. Mientras tanto se debe comentar. Y yo por tu parte te voy a responder, Versailles. Yo creo que estamos recibiendo la mejor calidad de casteo. Por ahí los muchachos en el chat, no sé si leíste, estaban comentando que esto era castear y no era rapear. Los muchachos estaban diciendo por ahí que se estaban comparando con Eminem. Y claro que sí, con esa capacidad de decir más de 100 palabras por segundo, yo también estaría un poco acertado con esa referencia y esa comparación. Ya debo comentar que el referee Pixel nos va indicando que los baneos correspondientes por su squad vendría a ser a Estes y a Fredrin. Como no me sorprende, te había comentado que en este segundo enfrentamiento estaríamos observando lo que vendrían a ser unos baneos más directos, claro que sí, porque estos muchachos ya se conocen y son capaces también de analizar sus partidas y detectar cuáles son las amenazas principales del squad rival. Y Ryu por su parte nos comenta que sale baneado lo que vendría a ser un Lapu Lapu y una IP, así que estamos pendientes de que se vean, yo creo que se van a ver muy poco lo que vendría a ser ese Lapu Lapu e esa IP de
dentro de la tierra del amanecer. Y ya vemos, esto es lo que me gusta, señoras y señores, esto es lo que yo conozco de Grey 59, que tiene la capacidad de hacer unos cambios en medios de enfrentamientos, por lo cual ya veo que está ingresando Rock Marco. Así que sí, señoras y señores, de momento entra Messi y sale Cristiano. Me acabé de equivocar en el grupo de líderes y puse, man, mi garganta va a ripear, porque quería poner en el grupo de staff y Rex, así que jajajaja. Ningún piedad. Ningún piedad, jajajaja. Bueno, pero así es esto, chicos, así es esto. Tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, así que yo les digo, mañana tenemos casteo con Nate. Mañana voy a castear nuevamente yo con Nate. Y el domingo viene la poderosa Mapasaurio nuevamente. Así que tenemos para rato. ¿Quién le falta poner el go correspondiente, che? Freeze, señor Freeze, por favor. Poner go. Ahí está, gracias Freeze, gracias. Nos vamos entonces a la fase de baneos y piqueos, Rexen. Claro que sí, vamos ingresando a esta fase de baneos y piqueos en la sala, ya que los muchachos le dieron el gol correspondiente. Recordemos, señoras y señores, los baneos, así que tengan mucho cuidado. Por parte de Guille debe realizar lo que vendría a ser el baneo correspondiente. Y claro que sí, señoras y señores, un baneo bastante directo a esa maga de Grey 59 que le sacan completamente a esa farsa. Así que ningún personaje en la tierra del amanecer estará sintiendo dolor. Ya vemos que Grey 59, I'm Scream que ingresó, señoras y señores, I'm Scream que ingresó. Yo no me percaté de este cambio y ya ingresó I'm Scream, que por su parte realizó un baneo de carry, que si no me equivoco mal, ya estaba por ahí un poquito baneada también. Víctor por su parte debe realizar un baneo de por el squad de Adversity y opta por quitar completamente a otra maga, señoras y señores. Estamos acá focuseando las magas de Mobile Legends Bam Bam. Grey 59 de la mano de Rock Marco debe realizar un último baneo antes de continuar a la primera fase de piqueo y opta por quitar completamente del mapa lo que vendría a ser ese glue que realmente estuvo bastante molesto en la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Y rápidamente Adversity nos enseña esa Wanwan, esa gatica saltarina que sí va a estar causando estragos en la tierra del amanecer. Bastante baneada estuvo y la oportunidad le tocó a Guille de piquearla. Grey 59 que John y Mr. Pombero deben realizar unos picks y Rock Marco opta por subirse y saca lo que vendría a ser ese famoso main de mi querido compañero, de mi querido árbitro, que se llama Mienzitar. Y I'm Scream nos enseña un Popoli Koopa. ¿Llegó I'm Scream? Ice Cream que volvió. El que dijo que hoy no va a estar, así que va a estar jugando por lo visto. Así que vamos a ver qué termina pasando. Recordemos los piqueos. Adversity que ya tiene la Wanwan, también Jin Sun-shin y a un Argos. Por parte de los chicos de Grey 59 tenemos a un Popoli Koopa y también a un Mienzitar. Ahora John tiene que seleccionar su jungla, pero todavía puede subir a alguien. Así que vamos a ver qué termina piqueando los chicos de Grey 59, que recordemos que hasta ahora tienen una ventaja ahora mismo Adversity. Adversity que tiene una partida ganada, por lo cual tiene un punto más, pero recordemos que todavía puede llegar a cambiar absolutamente todo, porque si esto se llega a empatar, nos iríamos a una tercera partida y sería la tercera partida del día de hoy. Así que por ahí tenemos ya a lo que respecta a el piqueo de un Gusion en manos de John, que puede ir mid incluso, así que hay que ver, pero sí, ahí ya, como ya llegó I'm Scream, Miguel que termina yendo nuevamente de la partida, pero Freeze que ya entra nuevamente, termina bloqueando a nadie, Freeze que no banea, y Rock que está pensando cuál va a ser la mejor opción de baneo correspondiente. Por ahí tenemos Ren que dicen, Guille Wanwan, ¿por qué así con Wanwan de Guillex?
Hay que ver qué termina pasando, chicuelas y chicuelas, que recordemos que estamos viendo a la hermosa Tierra del Amanecer, esta tremenda liga paraguaya que está siendo patrocinada por GMX Gaming, la mejor casa organizadora de torneos. Tenemos también a Lunox baneada y pasamos nuevamente con el piqueo de Mr. Pombero. Mr. Pombero que está haciendo, recordemos que está haciendo está desempeñando el rol de lo que sería recorrer y freeze, que dice es hora de una Karina. ¿Será que vamos a ver una Karina tanque? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero ahí tenemos a Nazo Selvático que está viendo si va a llevar a Rubio, está desfilando todas unas hermosas skins por ahí. El Rock que también está con ese tremendo, pero estamos viendo cuál va a ser el piqueo correspondiente de los chicuelos, porque tienen mucho que cambiar todavía. Al final terminan piqueando a un tremendo Yuson y Rock que termina sacando a lo que sería un Kufra, posiblemente a sí mismo se termina sacando a Kufra y Grey 59, que ahora tiene que ver que van a piquear. Ay, Mr. Pombero, ¿cómo te lo vas a terminar llevando? ¿A quién? Porque tenés 20 segundos todavía para seleccionar cuál va a ser el piqueo correspondiente de esta partida. Recordamos que sería el segundo encuentro de la noche, segunda partida de la misma. Así que los chicos estamos esperando a ver qué va a terminar piqueando este tremendo. Y de esa manera Lolita va a ser llamada a la Tierra del Amanecer. Equipo completo para ambos squads. Sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones, fecha 4. Ya sería el segundo encuentro, segunda partida. De esta manera estamos viendo quién va a llevarse los puntos a casita, sacando así a uno del primer lugar, porque son los dos que tienen el primero. Así que tenemos Adversity con Rock, Faramis, Totoro con Jinsun Shin, Nash Selvático con Yuson, Gilex con Wan, Víctor con Kufra. De parte de los chicos de Grey 59 tenemos a I'm Scream con Popoli Koopa, Freeze con Karina, John con Gusion, Rock Marco con Mincitar y Mr. Pombero con Lolita. De esta manera, chicuelos, vamos a ver qué termina pasando en este segundo encuentro, segunda partida, porque sí, todo puede pasar en la hermosa Tierra del Amanecer y esto no se acaba hasta que se termine. Recordemos que recién ha iniciado. Así que sean bienvenidos, ya tenemos a cada quien en sus respectivas líneas, los chicos que están tratando de aplicar ya el acompañamiento debido a sus héroes, y por ahí tenemos a un Kufra acompañando a la Wan y en la zona de mid que se va a estar enfrentando un Gusion a lo que sería justamente un Faramis. Así que ya entra nuevamente el focus Aturdio, quedó lastimado nuevamente, entra nuevamente el combo completo por ahí, casi se lo llevan, ya empezaron a hacer mucho daño. Rocket le dice, no me llevaron a nada, todavía en la zona justamente de ahora también tenemos un focus asegurado para lo que sería esta parte, y tenemos ahí dañazo que entra a Freeze también para poder aplicar un poquito de daño, que tengo Guille, que también contaba, le aplica el papadeo, Mr. Pomero que quiera, Aturdio quedó lastimado también, y petrificar, Freeze que se termina yendo la primera sangre, tremenda forma de derrotar que tienen los chicos de Grey 59 es impresionante. Recordemos que Popoli Koopa es considerado el Matatorres 3000 porque Koopa sabe focusear. En la línea de experiencia tenemos a Rock Marco que está teniendo complicaciones de conseguir su level 2. Por ahí Nash Selvático que no le tiene miedo al éxito y le sigue focuseando de una manera ancestral, abismal y de todos los la vida y por haber. El Rock que queda nuevamente lastimado. Bienvenida a la persona que nos empezó a seguir. Estamos casteando lo que sería la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Nash Selvático quiere cruzar la línea, el caminante del río que termina siendo hecho, pero ahí la visión activada también de Jinsun Shin. En 30 segundos sale lo que sería la primera tortuga de la partida, minuto 1 con 30 de la misma, y de esta manera los chicos de Grey 59 ya la tienen en ventaja con una kill a favor. Los chicos de Grey 59 que tienen que aplicar un poquito más de presión en la zona justamente de oro para poder llevarse a Iron Scream, pero Mr. Pombero que ya está campeando, también está llegando nuevamente por ahí ese tremendo Víctor para dar un poquito de visión o acompañamiento. Tenemos a Totoro aplicando ya lo que sería la primera, que ya focusar a los minions, decir, limpiar rápidamente la línea, pero está llegando toda la parte. Uy, entra nuevamente Mr. Pombero. Tunea también Rock que quería seguir, pero no lo quiera sobreextenderse demasiado. Joe que sigue limpiando de una manera tranquila. Van a llegar a posicionarse para la tortuga. Primera tortuga de la partida, y de esa manera los chicos que quieren. Bueno, segundo, ya si no mal no recuerdo.
Gusion que están tratando de campear por ahí y los chicos que están intentando justamente posicionarse para ver si es la primera tortuga. No me equivoqué la primera vez, así que tranquila. La aplica Rock Marco, tremendo gancho, pero no es suficiente. Lo ultea nuevamente, es que con eso, Nace Selvático no va a poder salir. Le aplica la última, ojo con eso, y no se cuenta con el daño. Totoro que se termina yendo la Kill, Totoro que se termina yendo también Rock Marco, que se hace una eliminación. Y entra nuevamente la Kill, Totoro que está tocado, tiene el límite, el primero que entra también el transportado quedó. Ojito que Totoro se de todo doble, entra nuevamente la jefe, ay, la ultimate, Scream que está solito y Rock que se termina llevando la kill. Esta termina 4-2, 4 para Adversity, 2 para las chicas de Grey 59 y por su parte la Wanwan que decía, ¿quién es la mata tanques? ¿Quién es la mata torres? Soy yo, porque yo soy la que me estoy quitando toda la placa de oro. John que no cuenta por ahí, entra nuevamente, ojito con eso, el campeo va a saltar, no es suficiente, Guille que lo quiere aplicar las marcas, Guille que casi lo consigue, la tortuga que se termina haciendo la tortuga y a John que no le salió la jugada. Frisk ya también está ahí, ojito con eso, entra nuevamente. Frisk que quiere llevarse la kill, pero no se quiere sobreextender, así que le toca regresarse a su justamente torre para mantenerse tranquilito. Ay, chicuelos y chicuelas, yo no sé qué va a terminar pasando en esta partida, porque ahí la tenemos a Rock focuseando también en esa zona de mid y John que quiere llegar a aplicar todas sus guadañas, por así decirlo. Rock entra nuevamente el daño, ojito con eso que quiere aplicar también, le toca salir nuevamente, la suelta completamente, petrificar activado, Rock está muy tocado, le gasta lo que sería la ulti, silenciado, lastimado, aturdido, ojito con la Lola que termina justamente ulteando, pero no es suficiente. No Selvático que trota, de esta manera se hace una eliminación. Frisk que no le contaba, pero el daño, no Selvático quiere servir, no sabe a quién focusear, Scream que la tiene complicada, le aplica también un poquito de daño, entra nuevamente Totoro que quiere llevarse la kill de todo, ay, Scream que ya no lo cuenta, entra nuevamente el gancho que casi se lo agarra, no la agarra nadie, no la acierta, Rock Marco, está teniendo complicaciones, no Selvático está tocado, entra nuevamente John que quiere llevarse la kill de eliminación, Vendetta nuevamente activado, pero Totoro que se le dice hasta acá, si hablamos de Vendetta, yo tengo la más opción, porque así me lo termino llevando al más allá. Impresionante la partida, minuto 4 con 25 de la misma, 7 para los chicos de Adversity, 10 para los chicos de Grey 59. En la zona inferior tenemos a una Wanwan que está pusheando rápidamente y de esa manera también los chicos que están tratando de aplicar un poquito de daño. Frisk quería aplicar también, pero no se quiere sobreextender, así que le toca volverse nuevamente. Mr. Primero que tiene que limpiar. Y en la zona inferior tenemos un ganqueo correspondiente de lo que sería justamente Kufra, torre destruida mientras tanto, y por ahí Scream la tiene complicada. Víctor que salta nuevamente, Turbio que le ultea, Rilla que se termina llevando la kill, ojito con esto que quiere aplicar nuevamente la ultimate y no se quiere sobreextender. Impresionante, John que no la contaba, no sabía que estaban ahí y le hace tremenda kill, Rex. Tremenda kill y ya vemos que faltan 3 segunditos para que salga lo que vendría a ser esa segunda tortuga de este enfrentamiento. Así que sí, señoras y señores, por parte vemos al squad de Adversity que ya está zoneando completamente, aplica un bailecito por ahí, lo que vendría a ser ese Faramis con esa animación tan peculiar de su vaqueo. Mientras tanto Mr. Pombero está allí con su Lolita tratando de dar visión para que ver si de por ahí aparecía su jungla de robárselo. John que está completamente limpiando su jungla y los muchachos de Grey 59 que de momento están aprovechando o lo hicieron un poquito para pushear esa línea superior. Adversity que llega rápidamente para impedir que logren echar esa torre. Los muchachos se encuentran dentro del arbusto de medio y logran meter muchísimo daño a lo que vendría a ser ese Faramis y le fuerzan lo que vendría a ser su ulti. Claro que sí, pero no se lo llevan correctamente y Frisk queda bastante pero muy tocado y logra escaparse de esa teamfight, pero sin la vida de su compañero. Así mismo Rexen, Mr. Bombero que está siendo también molestado. En la zona superior tenemos una TF de Rock, Marco y Víctor, pero no es suficiente. Le tengo también a Free salir de ahí, casi se lo lleva el Jin Sun Shin nuevamente. Estamos viendo una tremenda presión de parte de los chicos de Adversity que a este momento están tratando de aplicar mucha más presión en todas las líneas. En lo que respecta también el mirar la rotación que ya termina siendo Guillex justamente para poder llevarse lo que sería la primera torre de la línea de experiencia, la línea superior. Y de esta manera también Víctor que quiere llegar a zonear
y ayudar también a Guille, o sea, que nadie la case, en el Selvático que se está campeando. Entra nuevamente Ojito con Mr. Bombero, que esto no se lo contaba, así que tiene que salir ahí. Lolita que no sabe por dónde irse, inmovilizado, lastimado. Víctor con Toea, Ojito con esto, entra nuevamente. Guille se termina llevando la kill, entra nuevamente la ulti, y también al Selvático que casi se va, pero John que le tira la combo y se termina llevando también la kill. Entra nuevamente Ojito con eso, que quiere tirar las dagas, no se quiere extender tampoco las cuchillas que no le agarran a nadie, así que tiene que entrar nuevamente. Lindo gancho que lo ha aplicado, petrificar activado también Víctor que no se lo contaba. Marco está muy tocado, entra nuevamente imparable de este Totoro que quiere seguir, John que quiere llegar a focusear, finalizado que lo que en sí, nuevamente la vendetta activada, asesinato doble, Totoro que se quiere seguir haciendo muchas kills, y entra nuevamente, quita con esto, Freak que quería focusear, Rock que no le está permitiendo, le saca mucho daño, asesinato triple, impresionante Totoro que no puede más, y así se termina siendo un asesinato triple, Rex. Claro que sí, señoras y señores, ese Totoro con su Jin Sushin que ya va con un score de 7-0-3, se va realmente paseando completamente por la Tierra del Amanecer. Los muchachos de Grey 59 tratan de ingresar de alguna forma a lo que vendría a ser esa última tortuguita de la Tierra del Amanecer. John que ingresa, John que baitea un ulti de Faramis con esos combos locos, pero no lo logra, señoras y señores. Mientras tanto, los muchachos, luego de realizar lo que vendría a ser ese último objetivo, sacan, o sea, se ponen una posición bastante defensiva, ya que los muchachos quieren elegir la teamfight correcta que le brinde la victoria. Por su parte, Totoro, bien bufeado, bien fedeado, también roba ese blue de lo que vendría a ser ese pobrecito de Freaks. Mientras tanto, Adversity por parte de Yuson trata de campear, aplicar ese soneo correspondiente, y los muchachos de Grey 59 tratan de ganar visión por donde pueden. Víctor que sin ningún tipo de miedo ingresa con su primera, salta a ese Kufra sin ningún tipo de miedo, ya que sabe que su squad lo respalda. Yuson que inicia con sus combos locos, pero retrocede. Kufra que logra cazar, mete una tremenda capacidad de CC, pero Unscreen le dice que no. Continúa la TF Faramis que aplica bastante sustain para su squad, pero los muchachos no terminan perdiendo mucho. Ya continúa, ingresa Guilles y aplica mucho daño a lo que vendría a ser esa torre de medio. Aplica mucho daño y John que con tremendo combo termina de llevarse al nexo a lo que vendría a ser ese pobrecito de Totoro. Impresionante lo que estamos viviendo en la Tierra del Amanecer. Recordemos, estamos viendo la segunda partida del segundo encuentro de la noche, en el cual Adversity está jugando contra Grey 59 o Grey 59 está jugando contra Adversity. Ambos son punteros actualmente dentro de la tabla de clasificación y empiezan a entrar nuevamente. Ojito con dentro de la transportación también de John que no la puede contar, sobre extensión de John que quería llevarse a Rock y le saca vaqueíto. Esto es vaqueíto. Rock que le dice a dónde, mi rey, a dónde, y empieza a entrar nuevamente. Ojito con esto, aplica también un poquito de daño. Víctor que sabía que estaba por ahí, Mr. Bombero que le tiene complicada la zona superior, que se sigue limpiando por ahí. En lo que respecta a la partida, tenemos ya el Lord no mejorado, pero que va posiblemente a hacérselo los chicos de Adversity, ya que tienen un poquito de presión o mejoras en lo que respecta presión dentro de la jungla. Tenemos a Totoro con un KDA de 8-1-3 con ya 14 en level, y a una Karina que va recién en level 10 con un KDA de 2-4-2. O sea, se siente mucho la diferencia en oro y le podría costar bastante cara la partida, así que tienen que tratar de cazar de a una y no hacer TFs inadecuadas. Ya está llegando Guillex también para aplicar un poquito de daño a ese Lord, un Lord no mejorado, pero es Lord, en fin, ya saben por dónde está también la ultimate que termina usando Totoro solamente para dar visión, y de esta manera se preparan para ese Lord que va a ir a la zona superior. Los chicos que tienen que aplicar un poquito de defensa, John que tiene que aplicar también lo que es jugar hacia atrás, no sobreextenderse, Sentinela de visión aplicado, Nesh selvático que termina sacando ahí vaqueíto. Qué lindo vaqueo, la verdad que hay que decirlo. Recordemos que dentro de las reglas está permitido el vaqueo, lo que no está permitido es el escribir absolutamente nada al final de la partida, así que recuerden eso, chicos. Ocultar aplicado, Víctor que no se contaba con la astucia de Popolicupa que le puso ahí una trampita exacta. Aplica nuevamente Sentinela de visión en la zona superior del mapa. Entra nuevamente Lore que ya está llegando, Mr. Primero que quiere interceptar, así que se lo están haciendo. ¡Ay, lindo gancho, papá! Y por ahí la ultimate, entra nuevamente Rock que se termina llevando la kill de John, entra la ulti de la Lola, la que quiere seguir, pero ojito que el Lord está pegando todavía a la torre. Aplica también el selvático modo dragón activado, torre destruida mientras tanto de Guille, aplica también nuevamente el lindo combo, un Rock Primero que quiere por ahí, Víctor que se termina llevando la kill y Guille que se termina llevando eso tremendo, y la Lord que está pegando todo Nexo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y esto es
GG. Victoria para los chicos de Adversity que se llevan la partida. Impresionante, señoras y señores, Adversity que logra asegurar esta segunda partida de su enfrentamiento y de esa forma asegura los 2 puntitos para su casa. Por su parte, el squad de Grey 59 realmente nos demostró un despliegue impresionante y esa capacidad que tiene realmente de derrotar tanto de jugadores como de héroes. Y Adversity, mientras tanto, seguro aprovechó nuevamente lo que vendría a ser esa combinación de tanque, mago, soporte, ese Faramis que realmente aportó muchísimo y fue una pieza clave dentro de todas las teamfights para garantizarle la victoria a su squad. Así que sí, señoras y señores, estamos pendientes de este último enfrentamiento del día de hoy, que vendría a ser entre Raijin versus Ikigai. Claro que sí, señoras y señores, estaremos pendientes. Realmente yo lo que quiero saber, que lo que quiero ver ya vendría a ser cómo se dio vuelta completamente la tabla de clasificaciones el día de hoy, con todas las sorpresas que nos llevamos. Porque claro que sí, todos quieren avanzar, todos quieren mantenerse en lo alto de la tabla de clasificación para avanzar y continuar en la Guarani Pro League, tierra de campeones. Así que de momento vamos a estar pendientes que los muchachos ingresen a la sala. Así que ya tenemos ahí a Ryu y a Pixel que están siendo invitados. Y por acá también esperando, ya entra Bochi, están entrando de a poco los chicos de de Ikigai. Y también los chicos de Raijin. Por ahí me dije Grey porque hace rato estaban apoyando a Nego y eso a Grey. Yo me quedé con eso. Así que no se enojen, chicos de Raijin. Sé que son ustedes, no se me estresen, ¿sí? Entonces ahí los chicos que van entrando, y también hay que decir que entren a los chicos de Ikigai Sport. Claro que sí, los referees van a estar pendientes de realizar las invitaciones a los líderes correspondientes, y los líderes correspondientes de la misma forma van a estar pendientes de invitar a todos los miembros de su squad. Una vez realizado esto, se debe realizar lo que vendría a ser, acá te paso, cedo lo que vendría a ser el micrófono con respuesta a lo que vendría a ser esa tan linda notificación, si no me equivoco, por ahí, un poquito otaku por mí, pero muy linda de por sí. Muchísimas gracias, mi querido Lancer, por esa raid sesota con 22 participantes. Sean todos bienvenidos de la hermosa comunidad de mi querido Lancer, que es un capo, un caster hermoso. Así que muchas gracias. Claro que sí, señoras y señores. Mientras tanto, se debe comentar que bien puntuales está completo lo que vendría a ser el squad de Raijin, y de la misma forma vemos cómo va ingresando lo que vendría a ser en respuesta al squad de Ikigai. Corresponde el ingreso de Klaus y de Viper. Mientras tanto vemos que sale Viper por ahí, está jugando un poco, moviéndose por allí y por acá, y va invitando, debe realizar las invitaciones correspondientes a los miembros de su squad. Así que de momento estamos 5 miembros de Raijin versus 2 miembros de Ikigai. Vamos a continuar pendientes que ingrese el resto de integrantes para realizar lo que vendría a ser los 2 baneos que se realizan dentro de la sala. Así que claro que sí, señoras y señores, posterior a eso esperamos que ambos líderes les den el go, y ya vamos ingresando a esa sala para continuar con los piqueos y baneos. Así que estamos un poquito pendientes por ahí. Salta la notificación de que va ingresando Haka, miembro de Ikigai, un miembro bastante destacable y que ya tiene, por ahí decirlo, una trayectoria muy destacada dentro del Mobile Legends paraguayo. Así que vamos a estar pendientes que complete escuadrón lo que vendría a ser el squad de Ikigai. Claro que sí, señoras y señores, por ahora les falta un solo miembro para que podamos continuar
con las fases de piqueos y baneos. Mientras tanto comento que por parte del squad de Raijin tenemos a Horacio Not Horario y Salp, tenemos a Bochi y tenemos a Necole. Y ese último nombre por ahí te voy a estar debiendo porque estoy tratando de descifrar, Kuroko. pero yo veo por ahí un Kuroko. Hola Max querida, viene una de los espartanos justamente a saludar. Muchísimas gracias por pasarte aquí. Un besito para toda la comunidad de Kratos, para toda la comunidad de Nova y para toda la comunidad de mi querido Lancer que pasaron con una raid el día de hoy. Así que besitos para todos. Completan escuadrón los muchachos de Ikigai, así que vamos a estar pendientes que se realicen los baneos. Vamos a estar, esa información va a estar entregada a nosotros de la mano de los referees, y ya vemos como este excelente referee Ryu96 nos comenta que por parte del squad de Ikigai va a ser baneado Eve y Roger, así que quedamos pendientes de la mano de Pixel que nos comente cuáles van a ser los dos baneos correspondientes de la mano de Raijin. Claro que sí, señoras y señores. Por inicio ya tenemos a Eve sacada de el baneo y ya nos llega la información por parte de lo que vendría a ser de Pixel, que vendría a ser el baneo de Lunox y de Carry. Claro que sí, señoras y señores. Así que una vez realizados estos dos baneos, podemos continuar a lo que vendría a ser la fase de baneos y piqueos. Una vez, claro que sí, que los muchachos, los líderes correspondientes nos den el ok. Viper juega, qué raro, dices Rexos. Vamos a ver qué pasa, queridos. Vamos a ver qué pasa. Ya sería el tercer encuentro de la noche. El tercer y último encuentro. Pero recordemos que son BO3. Así que es el primero de lo que sería el tercer encuentro. Tenemos ahí a Horacio Not Horario que dice go, Haka que también dice go, y Sal que todos me dicen go, así que nos vamos. Muchísimas gracias por seguirme, mi querido Perker25. Muchísimas gracias por la buena onda. Así que ahí tenemos ya a lo que sería justamente la zona de baneos y piqueo. Mr. Ale dice no, ¿cómo así? Mr. Ale, quédense hasta el final. Quédense hasta el final a apoyar justamente a su servidora y a los chicos que siguen jugando. Así que tenemos a Ikigai que termina baneando rápidamente a esa tremenda Pikachu activada, la Joy. Y Van ahora que tiene que banear, valga la redundancia, pero su nombre es Van. Así que por eso nada más. Y Van es uno de los junglas también muy queridos, pero que también va a ADC. Así que vamos a ver cuál termina siendo el piqueo de los chicos de parte de Ikigai. Así que por ahí tenemos a un Glue baneado y vamos a ver qué termina sacando Isaac de esta partida. Claro que sí, le toca a Isaac realizar un baneo correspondiente para su squad de Raijin, números rojos, y vemos rápidamente, sin dudarlo, saca completamente de la Tierra del Amanecer a ese Martis que en 3000 mundos no encuentra ni un enemigo digno. Haka por su parte debe realizar este último baneo para avanzar lo que vendría a ser los primeros piqueos de la partida. Y Fredrin, claro que sí, Fredrin también es expulsado de la Tierra del Amanecer, ya que con tanto aguante y daño termina siendo una amenaza bastante potente. Vemos a el squad de Raijin que le toca realizar su primer piqueo, si no me equivoco, o si no mueven, vendría a ser en manos de Horacio Not Horario. Números rojos, 5 segundos le queda. Suenan los marcadores y le toca realizar un piqueo de la mano de Bochi, que lo sube para asegurar lo que vendría a ser ese show combos locos. Asimismo, mi querida Rexy, hay que decirlo, Perker25 dice todo el apoyo a la Liga Guaraní y les deseo pronta representación paraguaya en la Liga Latam. Así que muchísimas gracias, Perker, por tus buenos deseos, y créeme que pronto se vienen cosas muy bonitas para todos los chicos de Paraguay. Así que por ahí tenemos a Viper y a Klaus que tienen que seleccionar qué héroe van a terminar llevando. ¡Ay, Viper, que trae a su tremendo Lapu! Iván que dice es hora de Xavier, un héroe que tiene un largo alcance, y por ahí vamos a terminar viendo que terminan piqueando a los chicos de
justamente Raijin. Horacio, que estaba viendo por ahí a lo que sería el Clean, y Necole, que es el mid laner de Raijin, está viendo cuál va a ser el héroe a piquear, considerando que ella es main Kadita. Es un dato interesante decir, pero también es main mid en general y maneja todos los magos justamente. Así que por ahí tenemos al final que le terminan subiendo a Isalv con lo que sería un Exbor jungla, y Klaus, que tiene que ver ahora qué héroe van a piquear a favor de justamente de Ikigai. Recordemos que estamos viendo el del tercer encuentro, primera partida de la noche, y Klaus tiene todavía 13 segundos para seleccionar el piqueo correspondiente de esta partida. 8 segundos le queda, así que tenemos que aguardar todavía. Klaus, que tiene la presión, pero al final termina subiendo a Haka. Haka, que va a ir oro, ojito con eso, ha vuelto el Haka oro con ese tremendo de Cloud. Así que por ahí, bienvenido a Andrómeda también, que entra nuevamente, y por ahí están diciendo también los chicos, Adversity la ganó la Gracie, y si están hablando nuevamente de las partidas, están haciendo un resumen ahí, mi querido Misa, mi mejor mod de Twitch, hay que decirlo. Después está Borres, querido, pero primero está Misa, después tenemos baneado justamente al Atlas, y pasamos con Kuro, con mi querido Rex. Claro que sí, por su parte vemos a Isalv, que va piqueando lo que vendría a ser ese Xbox, más conocido también, o por ahí comentan los muchachos, la chaviza Xbox. Y yo debo comentar, por ahí ese Haka línea de oro me tiene bastante sorprendido, ya que no estaba desempeñando dentro de esta liga ese rol, pero yo por ahí lo vi dentro del competitivo internacional, como realmente pudo competir y llevó unos scores bastante altos a nivel internacional de Mobile Legends. Y por su parte, Klaus ya nos va enseñando un gran desfile de soportes que vienen a ser Lolita, y también por su parte nos termina piqueando lo que vendría a ser ese que realmente está haciendo mucho sonido en lo que vendría a ser la Guaraní Pro League, de la mano también de Mr. Pombero, que nos tocó verlo. Mientras vemos como los muchachos nos enseñan por ahí una parejita que se va formando de la mano de Cecilion y de la mano de Carmilla. Así que claro que sí, los muchachos, los vampiristas, van a ir causando estragos en la Tierra del Amanecer. Y de la mano de Calmi Blaze nos toca realizar un último piqueo que vendría a ser para Ikigai, que nos va enseñando un Hayabusa, señoras y señores. De momento un Hayabusa con tremenda skin. Claro que sí, señoras y señores, 10 segundos le queda a este muchacho para enseñarnos lo que vendría a ser cuál vendría a ser realmente su pick sorpresa dentro de la jungla. Y claro que sí, asegura ese Hayabusa con tremenda skin para causar estragos de forma sombra en la Tierra del Amanecer. Asimismo, mi querido Rex, entonces tenemos equipo completo para ambos squad de parte de los chicos, tanto de Ikigai Sport como Raijin. Veremos entonces ya lo que sería el tercer encuentro de la noche, primera partida de parte del equipo de Raijin. Tenemos a Isal con Exbor, Necole con Cecilion, Kuroko con Carmilla, Horacio Notorario con Clean y Bochi con Chow. De parte de los chicos de Ikigai Sport, la tenemos a Haka con Cloud, Van con Javier, Kill Me Blaze con Hayabusa, Klaus con Stess y Viper con Lapu Lapu. Así que vamos a dar inicio a este tremendo enfrentamiento, y como siempre decimos, todo puede llegar a pasar en esta hermosísima Tierra del Amanecer. Ya estamos llegando a la fase final de esta fecha, perdón, estamos del día de hoy, la fase final del día de hoy. Así que sí, vamos a ver entonces qué termina pasando con esta primera partida del último encuentro de la noche. Los chicos que ya se están tratando de posicionar en sus líneas correspondientes, aplicando ya lo que sería el acompañamiento y ese lindo vínculo que tiene Carmilla justamente con ese tremendo Cecilion, que es la pasiva, o por así decirlo, de su romance. En lo que respecta a la línea de mid, ya lo tenemos también a Van, que piensa limpiar su línea rápidamente, y en la zona justamente del Red Blaze, que está siendo acompañado de Klaus justamente para limpiar más rápido. Nuevamente tenemos en la línea de experiencia Viper contra Bochi, y en la línea de oro que tenemos a Horacio contra Haka. Van a agarrar
agarrarlo entre tres. Ojito con Van que está sobreextendido. Tiene que salir de ahí, la pica nuevamente la segunda. Van que queda muy lastimado y creo que toca salir. Ay, que tuvo que parpadear y Kelmy Blaze que llegaba a escena para tratar de ayudar esta tremenda partida que ya empieza a tener un poquito de ventaja en las chicas. Justamente Raijin que se termina llevando el caminante del río, por más de que Haka llegaba a migrar justamente con ese tremendo de Dexter, no fue suficiente. En la zona de mid nuevamente tenemos una linda segunda por ahí justamente del Steph, inmovilizado quedó Kuroko tiene que salir nuevamente, ojito con esto, porque nada todavía va a pasar. Minuto 1 con 20 de la partida, no tenemos primera sangre y en 38 segundos sale lo que sería la tortuga. Claro que sí, en 20 segundos sale la tortuga, en 30 segundos efectivamente saldrá ese primer objetivo de la Tierra del Amanecer. Y mientras tanto vemos a Kuroko acompañado con Necole que están tratando de pushear lo que vendría a ser su línea de medio, que no la está pasando bastante bien porque les ve un panorama bastante complicado. Sería Horacio not Horario, pero ya llegan los refuerzos, claro que sí. Necole que come un poco de daño y queda muy tocada, y Sal que trata de ingresar, tiene esos escuditos locos de Export que le aprovechan, le brindan mucha ventaja. Los muchachos tratan de derrotar a lo que vendría a ser ese primer objetivo, y quien va llegando primero por parte de Regin vendría a ser esa Carmila que trata de aportar la visión. Klaus también llega, gana el arbusto. Necole que llega con toda la maná para forzar lo que vendría a ser daño. Show Bochi que con tremendos combos locos casi se lleva a Klaus, pero primera sangre en manos de Hayabusa y eliminación acompañada de la mano de Export. Viper también no contento quiere llevarse una kill para su casa, y los muchachos terminan ignorando lo que vendría a ser la tortuga, pero quien dice que no es Isal, que trata de con su fuego cocinar completamente a esa tortuguita. Primer objetivo de la partida, come mucho daño, ultea y Sal asegura una inmunidad para llevarse lo que vendría a ser esa primera tortuga de la partida. Primera tortuga de la partida, y tenemos ahí a Bochi que está empezando a dar un poquito de ventaja en lo que respecta a la visión, sobre todo. Viper que trataba de agarrarlo por ahí, Bochi que no se contaba con la astucia y le tiene que salir nuevamente. Nos quedamos aquí por ahora porque por la zona superior todavía no hay. Bochi que está siendo muy lastimado, y Viper que quería focusear y casi que le sale la tremenda kill. Que bueno, hay que terminar viendo también la zona superior. Nicola que ya está campeando, preparado está, ojito con eso, porque así podría llevarse en cualquier momento la ventaja. De esta manera también tenemos justamente a los chicos tratando de aplicar un poquito de pusheo, de farmeo. Entra Kuroko que quiere aturdir, ojito con Bam que tiene que salir nuevamente. Entra nuevamente lo que sería Hayabusa que quiere focusar y Sal que no se quiere sobreextender, ojito con eso. También queda muy lastimado Cloud, que ya sobreextendido, le toca salir ahí a ver cómo lo aplica. La segunda Cecilio que quería aturdido nuevamente, ojito con Cloud que tiene que salir, le ultea Van nuevamente para aplicar un poquito de daño, pero Kuroko me llevó la kill. Entra nuevamente la ultimate y Van que quiere aplicar un poquito de baneo. Kelmy que entra a la la ulti, Sal que no la contaba, Kelmy Blaze que quiere llevársela aquí, de esa manera se lo consigue, la segunda, ojito con Kel, y de esta manera también Necole que quería aplicar un poquito de segunda. Ya llega nuevamente Viper que quiere agarrar en la zona de mid, está campeando, entra en la inmovilización, Viper que salta, lo agarra por ahí Kuroko que la tiene complicada, le entra nuevamente, aturdido quedó lastimado, y Necole que se le ríe en la cara y se le lleva a Viper al más allá. Viper que no se la contaba, papá, y la Michi que se termina llevando la kill de una manera ancestral. En la zona de oro tenemos nuevamente a Horacio que está solito, pero Haka está tranquilo nuevamente porque a él le acompaña Klaus y Dexter. Man que también está llegando, ojito con esto, porque Kelmy Blaze está campeando despacito entre la última, ojito con eso, inmovilizado quedó, lastimado nuevamente, ojito que entra nuevamente Horacio que queda muy focuseado y sabe que ya está llegando nuevamente para limpiar o ayudar a su combatiente, y entra nuevamente por ahí el dañazo, le ultea, Van por ahí, se ha quedado sin maná, así que le toca regresarse rápidamente a base. Por ahí Necole que está stackeando, sabe que su héroe es de late, así que lo que quiere hacer es conseguir un late game a como de lugar. La tortuga que está siendo hecha mientras tanto por Vi, pero ojito con Bochi que también le dice que tengo patadas, así que tienes que salir de ahí. Kuroko que está campeando ya en el bush, y de esa manera van a tratar de agarrar y cazar a ese tremendo Kelmy Blaze a como de lugar. Y Kigai Sport versus Raijin, esta tremenda TF que se va a armar en breve. Segunda nuevamente porque un poquito Sal que quiere empezar a hacer la torre. Ay, ya la tortuga lo ultea, y Sal que también le toca
toca ultear y Kelvin Blaze que se queda muy bajito de vida. Viper que normalmente lo ultea lastimado. Y Sol que está muy tocado. Entra nuevamente, ojito con esto. ¿Quién será que se termina llevando? Kelvin Blaze se te lleva también la tortuga. Entra nuevamente el daño. Y Sol que desde lejos está focuseando. Le aplica un poquito de daño. Ojito con Isal que quiere seguir. Kelvin Blaze que ultea Kuroko que ya no la cuenta. Entra nuevamente, ojito con esto. Le toca salir nuevamente con su sombra. Y de esta manera se salvan. Y de esta manera también tienen una kill a favor. En lo que respecta a la partida. Minuto 6 de la misma que estamos llegando. Una cada hora. Ventaja de Ikigai Sport. Pero chicuelos, recordemos que los chicos también de lo que sería Raijin están pegando y sobre todo están tratando de ir a lo que sería un late game. La torre que termina cayendo, Viper que quiere seguir aturdido, lastimado, Bochi que no la contaba, le toca salir nuevamente, lo quería seguir persecución, pero no se termina haciendo porque sabe que ya no es ventajoso. Ha terminado haciendo el objetivo en la zona superior. Haka que está tratando justamente de llevarse a la torre, así no lo consiguen. Han caído lo que serían las dos torres de side de los chicos de Raijin y la tormenta que empieza a enfurecerse nuevamente, que todo aturdido, lastimado, que el midlane que quería, le aplica también la inmovilización y de esta manera se salva Nécole que llega a salvar a su preciosa de Kuroko. Entra nuevamente, ojito con esto que tiene que salir, Klaus que está muy tocado, le aplica también la segunda, la primera también Isal que está siendo muy focuseado, le sabe lastimando a Klaus y Klaus que tiene que salir, ojito con esto, inmovilizado quedó, no se contaban con las tus, le saca también la pasiva, le toca salir a Isal que está siendo muy lastimado nuevamente, se queda sobreextendido, no va a poder contar, la Haka que se termina ya de la kill, en la zona de Imperio tenemos a una kill, se termina llevando a Nécole, de esa manera van a tratar de focusear en lo que sería la torre y Horacio no horario que está tratando de limpiar la línea rápidamente, si bien se cayó ya su torre, tiene que seguir pusheando, al igual que Bochi ya se va a conseguir también la zona de lo que sería la torre de su línea. Impresionante la partida, minuto 7 de la misma, 6 kills para los chicos de Ikigai Sport, 3 para los chicos de Raijin. Muy interesante la partida, los muchachos están dando con todo y está sacando un poquito de ventaja, una leve ventaja el squad de Ikigai. Pero recordemos, señoras y señores, que tienen un factor muy importante, o diría dos factores que vendrían a ser ese Cecilion y ese Clean, que realmente escalan brutalmente en late game. Mientras tanto vemos que los muchachos de Raijin se ocultan en el arbusto, no quieren arriesgar, pushear esa línea de medio. Y Sal que trata de iniciar lo que vendría a ser la tortuguita, pero Viper lo está acosando muy fuerte por detrás. Sal que queda sobreexpuesto, Calmi Blaze que recibe mucho daño, Lapu que logra cazar correctamente a Neko. Le continúan los muchachos y Calmi Blaze que le roba y sale el atrevido que estaba haciendo la tortuga a costa de su medio. Asimismo, a costa de su medio, se termina llevando la tortuga, porque seguía molestando por ahí a lo que sería justamente los chicos Bochi que quieren entrar, ojito con eso, ahora transportado, lastimado, lo ultea, le lastima a porque tiene que salir de ahí, ojito con eso, le está haciendo muchas marcas, entra nuevamente, le quiere robar la red y Sal que no se lo contaba, y porque se termina haciendo un focus directo y Sal para llevarse la kill, de esta manera entra también, ojito con eso, Haka que está bien llevando, Van que termina llegándose la kill, impresionantemente el combo que aplican los chicos de Ikigai es por los chicos ahora de Raijin que tienen que jugar una forma defensiva porque han perdido las dos torres de la zona de mid y de esta manera la presión que se siente de parte del equipo de Ikigai Sport. En 81 segundos va a salir el primer Lord de la partida, minuto 8:40 de la misma. De esta manera se está tratando de llevar a cabo la victoria para Ikigai Sport, que recordemos que esta es su segunda aparición en la Guarani Pro League, sin hablar de las eliminatorias, y que si ganan esta sería su primer punto dentro de la tabla de clasificación. Así que tenemos a un Van que está tratando de pushear la línea y Sal que ya está llegando con Nicolás, porque la segunda también, ojito con eso, que el que quiere entrar y focusar nuevamente, ultea también el daño que están haciendo, ojo con esto, que Pío Santi tiene que salir de ahí, ojito con eso, sale nuevamente, ha recibido mucho daño, pero puede salir, le aplica la primera y Sal que quiere defender la línea como de lugar, por ahí también lutea nuevamente, Van que recordemos que mientras más acierte, más rápido va a tener sus habilidades nuevamente, y él lo sabe, así que empieza, y ahí como rebota el dañazo que tienen los chicos, de esa manera también, por ahí recordemos también que hay que seguir diciendo, ese Cecilion es un héroe de late, y yo lo estoy viendo haciendo sus stacks en todo momento, así que a no confiarse, porque siempre digo, todo puede llegar a pasar en esta tierra del amanecer y esto no se acaba hasta que se termina. Claro que sí, señoras y señores, esto no se acaba hasta que se termina, y de momento vemos como Bochi está acosando completamente, dando la visión correspondiente a su squad, mientras que busca cazar a los miembros de Ikigai con esos combos locos. Claro que sí, Kuroko siempre vinculado a lo que vendría a ser Cecilio, como decía por ahí Ersagi, que tienen un vínculo bastante lindo
por el amor, vamos a decirlo. Amor, pero ojito que no es su pareja. Yo estaba viendo que tenía la florcita con Isal, para que sepan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, cualquier cosa puede pasar, decimos siempre nosotros. Pero hija, que estamos molestando a Loro, sobre todo para hacer un baiteo. Isal que se da cuenta, Neko que también está bien posicionada, limpiando, está stackeando. Y eso es lo que le estaba diciendo. Cecilion sigue stackeando y yo ya quiero saber cuántos stacks tienen. Por su parte, los chicos de Ikigai Sport que se están haciendo lo que sería ese Lord. La pica también va en la ulti para poder hacer el daño más rápido. Y Kami Blaze que se lo termina reclamando sin retri incluso. Sin la retri que no lo termina gastando. En la zona de mid nuevamente tenemos a los chicos que están tratando de mantener la línea limpia para evitar que lo puedan pushear. Y tanto Haka también en la zona de oro lo está haciendo. Los chicos que empiezan a jugar de a 5 porque saben que es lo mejor. El Bochi que quiso hacer el combo completo contra Van y no lo consiguió. Por su parte, Viper que está campeando tranquilito en el bush y tratando también de cazar a cualquiera que se le ocurra venir por aquí. Ultea por ahí el Xavier para dar un poquito de visión, no le agarra a nadie. Tenemos a Cloud también aplicando un poquito de segunda para ralentizar. Están tratando de ganar terreno de a poco. De esa manera también Hayabusa está limpiando la línea en la zona superior para que así los minions lleguen rápidamente. Ojito con eso, área transportado. Bochi que quiere agarrar también, ojito con eso, se sobreextiende. Lastimado quedó. Entra nuevamente Haka que está focuseando, pero no se quiere sobreextender. Le aplica la segunda a Cecilio que quería aplicar también un poquito de daño, pero no lo pudo conseguir porque termina saltando con Dexter. Entra nuevamente, lo cazan a lo que sería justamente el Lore que no lo va a poder llegar por lo visto. Y sabe que quiere entrar ojito con Kelvin Blaze que quiere el torre de destruida mientras tanto en la zona superior. Ulteado otra vez lo que sería justamente ese tremendo Hayabusa. Y Sal que tiene que volver a su justamente nexo para recuperar su vida. La defensa victoriosa para los chicos de Raijin. Claro que sí, señoras y señores, se mantiene dentro de su nexo del squad de Raijin, busca aguantar, busca forzar lo que vendría a ser un late game que les favorezca. Y Sal por su parte, con inmortalidad en mano, trata de pushear lo que vendría a ser y limpiar las líneas. Bochi que esté forzado a retroceder ya que no puede arriesgar su vida en esto. Y Sal que le bajan completamente el escudito, explota su escudo. Kuroko que queda ceseado. Kami Blaze que con las sombras locas está saltando y brincando de aquí a allá por toda la tierra del amanecer. Van que aplica mucho control de masa con esas habilidades a distancia. Bochi que está tremendo con esos saltitos por todo. Impresionante, señoras y señores, lo que mete Kami Blaze. Ingresa con sus sombras a asegurar la kill para su squad. Y Sal que muy enojado trata de aprovechar ese momento de ingresar, pero los muchachos de Ikigai no piensan ceder un solo centímetro. Voltea y Sal saca lo que vendría a ser ese ulti, esa explosión, pero termina cayendo a manos de Viper, señoras y señores, y lo que vendría a ser Chou también cae. Así que todo nexo. GG. Victoria, señoras y señores, para el squad de Ikigai. Claro que sí, señoras y señores, los muchachos logran asegurar su victoria con tremendo despliegue dentro del nexo rival. Así que se debe comentar, señoras y señores, como estábamos cantándola, se estaba buscando llegar a lo que vendría a ser un late game por parte estrategia de Raijin, en el cual Cecilion iba a tener mucha ventaja en daño. Pero inteligentemente Ikigai buscó aprovechar, teamfights, las cuales se desempeñaron principalmente en todo el early mid game y lograron llevarse la victoria al minuto 13 de la partida. Minuto 13 con 14 de la partida, 13 kills para los chicos de Ikigai Sport y lo que sería 3 para los chicos de Raijin. De esta manera se llevan la primera victoria de esta partida, pero recordemos que es un BO3, así que vamos a volver a ingresar a todos en la sala. Tremendo chicos lo que está viviendo esta noche en la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Así que vamos a invitar ya a lo que sería Ryu. También estamos invitando a Viper. Están nuestros chicos. Vamos a ver qué está pasando mientras tanto. Pixel que también tiene que estar ingresado. Y Salp. Y ya le vamos a dejar a los chicos que vayan invitando a todo su escuadrón. Claro que sí, señoras y señores, de esta forma avanzamos a lo que vendría a ser la segunda partida del último enfrentamiento del día de hoy. Y claro que sí, los muchachos están enseñándonos de la forma más linda posible lo que vendría a ser la calidad del competitivo del Mobile Legends Paraguay en este torneo de la Guaraní Pro League,
tierra de campeones. Así que continuamos por su parte. Vemos probablemente se podría venir un cambio de jugadores por ahí, pienso yo, puede ser que no, y los muchachos se van acomodando dentro de la sala para aprovechar lo que vendría a ser el primer pick. Claro que sí, señoras y señores, debemos comentar que de repente estamos pendientes de que los muchachos ingresen a la sala para que puedan realizar sus 2 baneos correspondientes en la sala y que los árbitros nos estén comunicando y pasando la información pertinente de cuáles son los 2 baneos. Así que sí, señoras y señores, estamos pendientes. Los muchachos ya completaron y Río por su parte nos va comentando que sigue baneado ese Roger. Sigue baneado Roger, un baneo por mi parte. Pienso yo que es un baneo bastante directo que vendría a ser yo, Roger y Fredrin. Y estamos esperando lo que vendría a ser los últimos 2 baneos correspondientes al squad de Raijin, que se la está pensando bien, se la está pensando para realizar lo que vendrían a ser esos 2 baneos. 2 baneos entonces correspondientes a la Pixel. Que le falta pasar ahora cuál van a ser los baneos correspondientes de los chicos de Raijin. Y tenemos entonces a Van, Akai y Lapu Lapu. Ojito con eso. Roger y Fredrin, Akai y Lapu Lapu. Por ahí siento que los chicos de Ikigai le están quitando básicamente sus mains a lo que sería justamente nuestro querido Isalp. Así que los chicos que están tratando justamente de hacer focus directo a todos los que están ahí. Así que ya tenemos a justamente Roger y Fredrin, Akai y Lapu Lapu. Claro que sí, señoras y señores, yo también pienso lo mismo, querida compañera Caster Erzadi, que los baneos están siendo bastante directos, los muchachos están tirando mensajes muy directos entre sí y por su parte vemos que los muchachos ya no se están dando el ok correspondiente para avanzar a lo que vendría a ser la fase, la sala y de baneos y piqueos. Claro que sí, señoras y señores. Mientras tanto debemos comentar que estamos pendientes de que se realice el ok correspondiente al squad de Raijin. Una vez realizado el ok, vamos a estar avanzando a lo que vendría a ser la sala para continuar con los piqueos y baneos de esta segunda partida del último enfrentamiento del día de hoy. Claro que sí, se le va a estar realizando la pregunta correspondiente a los squads y vamos a estar esperando a que nos den el ok para mandar el enfrentamiento. Ok, por ahí tenemos ya a Isal que está diciendo go, también tenemos a Van que dice go, así que nos vamos a esta segunda partida del tercer encuentro de la noche. Por lo parte también ya tenemos el baneo de parte de Haka, justamente Hadrian por ahí, que tiene que ver a qué héroe va a terminar baneando en estos 15 segundos que tienen como tercer baneo. Lo tienen a justamente Glue, el slime que no va a estar dentro de la tierra del amanecer. Por su parte también los chicos de Raijin, la tormenta que quiere hacerse notar en esta tremenda Guaraní Pro League en este día, fecha 4 en realidad. Tenemos baneo de Carry por parte también de lo que sería Ikigai Sport Van, que tiene que seleccionar qué héroe va a terminar baneando para poder hacer un focus directo dentro de la partida. De esta manera también tenemos justamente a lo que sería 9 segundos para el mismo baneo y los chicos que empiezan a pensar cuál va a ser la mejor opción para esta partida y terminan sacando acá ya la supresión con esa ulti, no va a estar dentro de lo que respecta la misma. Por ahí también tenemos a lo que sería Kuroko seleccionando cuál va a ser el baneo correspondiente de esta segunda partida del tercer encuentro de la noche. Kuroko que está queriendo hacer un baneo de forma directa posiblemente, pero ojito que todavía quedan muchos héroes también OP muy libres. Al final termina robando la oportunidad a la tremenda Valentina, la copia ultis de estar en la tierra del amanecer, y de esa manera se lo terminan quitando. Viper que tiene la opción ahora de piquear lo que sería el primer héroe correspondiente de la partida, y de a poco se empieza a hypear toda esta partida porque las chicas quieren ver, dicen por ahí go Raijin, dicen también go Ikigai, y de esta manera Klaus que trae a lo que sería la potente de Eve.
Claro que sí, la potente de I queda disponible para Klaus. Va a estar presente la pista de baile en la Tierra del Amanecer. Mientras tanto, Isaac, un baneo, un piqueo realmente de ese Martis, que siempre yo lo veo a Isaac baneando a Martis. Así que esta noche en este enfrentamiento lo va a estar utilizando. Y por su parte, Bochi, mientras tanto, va a estar piqueando lo que vendría a ser esa Joy, esa Leonin saltarina que causa muchos estragos dentro de la Tierra del Amanecer. Mientras tanto vemos a Viper y a Haka, que le toca realizar sus últimos 2 piqueos correspondientes antes de avanzar a otra fase de baneo. Y Haka nos enseña lo que vendría a ser una Lunox, señoras y señores, que si yo bien lo estoy cantando, lo predijo, estoy pensando que va a ser Lunox línea de oro. Y Van saca lo que vendría a ser ese show combos locos, claro que sí, se lo roba completamente a Kuroko para demostrar sus habilidades. Nekole por su parte nos saca lo que vendría a ser esa cadita que es dueña de los mares del norte, del sur, del este y del oeste, de los 4 elementos. Y Apolo por su parte, señoras y señores, es una sorpresa, nos está baneando realmente lo que vendría a ser ese Hayabusa, que no lo quiere ver en partida. Los muchachos realmente se conocen muy bien y saben que banear a sus rivales. Por parte del squad de Ikigai, opta por quitar del mapa a lo que vendría a ser ese Atlas, que da una posibilidad de realizar muchos combos. Kuroko por su parte debe realizar un piqueo correspondiente al squad de Raijin y se la está tomando su tiempo, se la está pensando bien, porque sabe que es esta la oportunidad de forzar un mejor de 3. Y claro que sí, nos va enseñando esa Lolita que dice: yo los protegeré y los protegerá a todos sus compañeros. Mientras tanto vemos que de momento le toca optar por sacar esos 2 últimos piqueos al squad de Ikigai, que de la mano de Viper va sacando una rubí, señoras y señores, y Calmy Blaze nos va enseñando lo que vendría a ser ese Granger que yo no lo estaba viendo hace mucho, pero Viper cambia de opinión y saca lo que vendría a ser ese Terisla. Último piqueo de esta partida debe ser para Apolo. Asimismo, mi querido Rex, tenemos entonces último piqueo para lo que serían los chicos de Raijin, que tienen que pensar justamente cuál va a ser la mejor opción, porque si aquí los chicos llegan a llegarse la victoria, los 3 puntitos son para los chicos de Ikigai. Así que, bueno, recuerden que Raijin también se considera la tormenta y pueden dar vuelta a cualquier marcador, así que Brody está llamado a esta tremenda Tierra del Amanecer, y de esa manera tenemos equipo completo para ambos squads. Sean todos bienvenidos a lo que sería esta segunda partida del tercer encuentro de la noche, en el cual tenemos a Ikigai Sport versus Raijin. Tremendo versus de esta noche para finalizar, y mañana seguimos con todo. Así que tenemos de parte de los chicos de Ikigai a Haka con Lunox, Van con Chow, Kelmy Blaze con Granger, Klaus con Eve y lo que sería Viper con Terisla. De parte de los chicos de Raijin tenemos a Isalp con Martis, Nekole con Kadita, Kuroko con lo que sería Lolita, Bochi con Joy y Apolo con Brody. Claro que sí, señoras y señores, estamos pendientes que se realice, que vayan ingresando los muchachos realmente a lo que vendría a ser la Tierra del Amanecer, que vayan ingresando. Vamos a estar ya de momento, van ingresando los participantes en esta hermosísima Tierra del Amanecer de la Guarani Pro League, Tierra de Campeones. Así mismo, mi querido Rex, tenemos entonces ya lo que sería esta tremenda partida, y empieza cada quien a irse a sus respectivas líneas, porque si por ahí le están ayudando justamente a lo que sería Isal a hacerse ese blue rápidamente. Y hay que decir,
ha traído a uno de sus mains justamente, y por parte de lo que sería Kelmy Blaze, que está tratando de hacer rápidamente también lo que sería su red para así poder llegar a luchar por ese caminante del río. En la zona superior tenemos ganqueo correspondiente justamente para ese tremendo Apolo, que no se cuenta con la astucia de Van y de Haka, que ya están también con Klaus esperando a que Polo se sobreextienda. No van a pelear la caminante del río, así que por ahí la ventaja tienen ellos en el momento del diveo. A ver si se animan, a ver si no. Por ahí la segunda quieren robarse lo que sería un poquito de jungla para evitar que se consigan su level 4, pero por ahí también se dio cuenta y sale y quiso hacer la robada. Viper que está siendo focuseado. Ojito con esto, ¿será que sale? ¿Será que no? Lo van a cazar. Entra nuevamente, ojito con esto, turdido posiblemente sea la primera sangre. La aplica también el daño, tiene mucho aguanto todavía, así que puede salir. Entra nuevamente el focuseo. Viper que tiene que correr, la aplica también en modo sprint activado. La aplica también Necole le quiere seguir. Viper que está aguantando, Viper que no puede y termina siendo la primera sangre. No salió muy bien la zona superior en lo que sería el diveo, pero la zona inferior, Raijin que termina reclamando la primera sangre de esta partida. Klaus que está sobreextendido, quito con eso, Grisal que quiere entrar también, la aplicada en la segunda de ralentización para poder limpiar rápidamente la línea. Klaus que quiere, pero en la zona también superior tenemos a un hack que está siendo muy focuseado. Ojito también con eso, quiere que entre dentro de Grisal que quiere aplicar la última petrificar activado. Van que está siendo muy focuseado, Turtio quedó lastimado nuevamente. Van que tiene que salir de ahí, ojito con eso, Klaus Grisal que está muy educado y Kelmy Blaze que se termina haciendo un asesinato doble, que ya tenía ulti, que no la contaban. Y por ahí Apolo que quiere agarrar a Haka a como de lugar. Haka que le dice a dónde mi rey, para ir a aplicar la segunda. Apolo que está haciendo extendido, quito con Klaus que quiere seguir, le aplica la ultimate. Y será que sí, será que no, inmovilizado. KO, papá. Klaus que se termina llevando la kill de una manera fenomenal. Y aquí vamos a ver un focus torre posiblemente a la Necole que le toca volver nuevamente. Quito la aplicación al otro transportado, quedó, la quiere entrar nuevamente. Viper que quiere también sonear. Entra la tortuga que está siendo justamente por ahí soneada, pero nadie que se lo quiera hacer todavía. Hay 4 de los chicos de Raijin, solamente 2 de los chicos de Ikigai en la zona superior. La primera torre que posiblemente va a caer, y Kelmy Blaze que no le importa adquirir un poquito de daño o recibir un poquito de daño para así llevarse esa primera torre. Tenemos también a Van que está empezando a hacer un poquito de molestia, que está llegando justamente como recorrer, entra nuevamente, quita la ulti, la transportado y Sal que se le sacan todo nuevamente, entra nuevamente la ulti y Sal que se termina llevando la que iba. Y se lleva también la tortuga, entra nuevamente, Necole que se lleva a Viper más allá, le está haciendo tremendo focus a los chicos de Ikigai, tremendo por ahí Necole con esa tremenda cadita, los mares del Sun son su dominio y también por lo visto los mares de la tierra del amanecer, que entra nuevamente, ojito de la rotación, Apolo que le está teniendo complicaciones justamente en el área y en la zona de experiencia, Bocchi que está tranquilito limpiando la línea. Bocchi tranquilito forza a ingresar bajo esa torre y saca un poquito de oro. Ya llega Viper a limpiar su línea. También vemos a Chou que está tratando de meter unos combos locos. Mientras tanto vemos a Haka que está pusheando sin ningún tipo de problema ante Apolo. Llegan los refuerzos, los muchachos de Raijin lograrán sorprender a ese Haka. ¿Será o no la pregunta? Lo que sí podemos decir es que tenemos el marcador empatado 3-3 a favor de lo que respecta a los chicos de Ikigai, con un poquito más de oro, un poquito más, un K más o menos. Así que vamos a ver si entra nuevamente, le quieren agarrar. La aplica también el modo ulti de luz activado, por ahí que ya está llegando todo el combo también. Le aplica la ultimate, Necole que quiere, pero ahí también le llega Van que quiere focusear, aplica también lo que sería, entra nuevamente Lolita que quiere stunear, entra la ulti. Apolo que se termina llevando a Van, Haka que se termina llevando a Kuroko, Haka que dio la cuenta y Sal que se termina haciendo la kill. Y Klaus que le dice a Necole, ¿a dónde mi reina? Que yo también tengo daño. Y de esa manera se lleva lo que sería al más allá, una cantidad de 2 héroes a 2. Así que la vendetta que se siente, y por ahí Klaus que tiene que salir porque no va a poder aguantar la línea en la zona justamente de la línea de experiencia. Viper que estaba queriendo focusear la torre y Bocchi que se olvida que el minion le está pegando, así que quería seguir con Viper, pero al final no lo pudo llegar a hacer. Los chicos que se están empezando a reagrupar en la zona de mid, la aplicación se ha activado. Necole que quiere seguir también, no entra nuevamente la pasiva que entra, ahora transportado quedó Necole, la quiere aplicar la ulti, no se quiere sobreextender, a Turdio quedó, Mano que no la cuenta, tiene que parpadear, entra nuevamente Lolita que quiere ultear, ojito, y con esto Sal que se termina llevando la kill de manera fenomenal. Por ahí decían que no le tenían miedo a ese tremendo Martis en manos de Isalvi. De aquí le muestra justamente porque es uno de sus mains que más saca en todas las ranked. Bueno, chicos, que ya tienen que empezar a hacer la tortuga. Tenemos minuto 4 con 55 de la partida. El marcador que va empatado 6-6. Y en lo que respecta a oro, sigue teniendo ventaja los chicos de Ikigai Sport por lo que sería 2K a favor. Haka que ya mira nuevamente, sabe que están igual de ventaja en lo que respecta, o bueno, igual de composición y de posición en lo que respecta
directa a la línea de oro, porque sí, han echado los dos sus primeras torres, así que pueden rotar una vez que terminen limpiando su oleada. En lo que respecta nuevamente a la zona de mid, tenemos ya el caminante del río hecho por los chicos de Ikigai Sport. La pican al ocultar, ojito que Sal quiere agarrar a Klaus, entra nuevamente por Bam Bam, que no se quiere sobreextender demasiado, así que se reagrupa nuevamente. Viper, que queda muy sobreextendido, le quiere cortar la línea, así que entra nuevamente así, quiere llevarse la tortuga como del lugar, así que están empezando a hacer, quiere con la Lolita, se termina llevando justamente la tortuga, entra Viper con ulti, quiere sobreextenderse, ojito con eso que no le alcanza, le están focuseando uno de los chicos, se divide la TF, primer asesinato de Kelvin Blaze, por ahí también Viper que aguanta, pero finalizado de Kelvin Blaze, que se hace un asesinato doble, Bochi que quiere llegar a focusear y no sabe a quién, ojito con Kuro, que la pica la segunda, ya asesinato triple, ya hace su Maniac, y posiblemente quiera llegar a la Maniac, que entra, le gasta el parpadeo, Kuroko que quiere salir de ahí, Kelvin Blaze que le dice a dónde, le tira también nuevamente las balas, y se logra escapar de una manera fenomenal. Minuto 6 con 5 segundos de la partida. Lo que sería Haka está recibiendo mucho daño de la torre. No se dio cuenta que la torre le estaba pegando, pero Raijin, recordemos que es la tormenta. Tiene que salir de ahí nuevamente Kelvin Blaze, que termina echando la torre, y Neko le quiere defender. Impresionante la partida 4K, y tenemos juego en pausa. Hasta ahora, Rex, ¿qué te parece todo esto? Realmente una partida impresionante también debo comentar ese Granger que realmente sorprendió completamente dentro de lo que vendría a ser el meta actual. No se suele ver mucho, pero claro que sí, de acuerdo a las composiciones rivales uno puede determinar si es un pick factible, y de la forma que lo está desempeñando Calmi Blaze realmente nos está enseñando que con su score de 6-0-0 es un pick bastante acertado para esta partida, mientras tanto que Kuroko realmente tiene la oportunidad de con su segunda parar todo tipo de disparos, está tratando de aprovechar y tanquear para su squad. De la misma forma veo por ahí también que Neko le está realmente causando mucho terror, y realmente los mares del sur, del norte, del este y el oeste son sus dominios. Claro que sí, maestra de los 7 mares, de los 4 elementos, está causando estragos en la tierra del amanecer. Claro que sí, Pochi también está representando una amenaza bastante fuerte para el squad de Ikigai, y Klaus con esas pistas de baile. Debemos comentar que realmente esa gran cantidad de control de masa que está aportando para su squad termina siendo muy determinante en las teamfight. Claro que sí, señoras y señores. También debemos comentar que Haka no se está quedando atrás, está llevando lo que vendría a ser una Lunox en la línea de oro, y está consiguiendo darle rivalidad y completamente en un enfrentamiento muy pero muy parejo al Brody, señoras y señores. Claro que sí. Lo que pasó es que tienen problema de lag, eso está estipulado, chicuelos, así que van a reiniciar un ratito el juego, así van a poder evitar ese problemita, y ya vamos a dar inicio en breve. Mientras tanto podemos decir que dice por ahí Go Rajin, también está de Hisoka, así que bienvenido Hisoka, ¿cómo estás? Coquito, que hace rato vi que mi bot le sacó ahí uno de sus comentarios que era Go Rajin con el símbolo de justamente la buena suerte, entonces por ahí vi el trébol. Dice también, hola Razor, ¿cómo estás? Bienvenido a Steph, que está diciendo Go Haka y Mateo, Go, buena Raijin, dice también Coquito. Entonces vamos a esperar a ver qué termina pasando, porque ya se están acabando sus 5 minutos de juego, así que tienen que aguardar a ver qué termina pasando. Mientras tanto yo voy a esperar a que me respondan también mis árbitros para saber cómo nos vamos a organizar, qué está pasando, porque es lo que está faltando en esta última partida. Claro que sí, señoras y señores, estamos esperando la información correspondiente de los árbitros, ya que ellos no van a estar comentando realmente el ok para continuar con lo que vendría a ser la partida. Claro que sí, señoras y señores. Mientras tanto podemos esperar, estamos pendientes realmente de que nos den el ok los árbitros para que se pueda continuar con el casteo. Los muchachos ya pasaron la información pertinente, ya nos informaron lo que se está realizando, así que vamos a estar esperando que el jugador realmente nos esté confirmando para continuar
con el enfrentamiento. Así que sí, señoras y señores, estamos esperando que se logre llegar a una solución del problema en cuestión. Mientras tanto, comento que el score a minuto 6:20 de la partida va a favor del squad de Ikigai, con un score de 9-6 en contra de Raijin. Una ventaja leve, muy leve de 4K. Ya continúa la partida, ya continúa el enfrentamiento, señoras y señores. Los muchachos del squad de Raijin aprovechan y rotan en conjunto a la línea inferior. Buscan cazar, buscan echar esa torre y ya van avanzando a la línea inferior. Claro que sí, señoras y señores. Los muchachos de momento están agrupados por allí, tratan de cazar efectivamente lo que vendría a ser Avan, y ultea a Lolita, pero la cancelan enseguida. Termina cancelando justamente. Por acá no saben mover mapas y no llego a mover justamente yo, por eso nada más lo que siento, disculpen, nada más, no fue a propósito, estaba resolviendo los problemas de justamente los chicos. Así que tenemos nuevamente lo que sería la partida. Ya empezamos con lo que respecta a minuto 7 de la misma. 9 kills para los chicos de 9 para los chicos de Ikigai. Tenemos 6 para los chicos de Raijin. No quiero la ulti, ahora transportado, inmovilizado nuevamente, que el Mifle que se termina yendo la kill de Kuroko. Entra nuevamente la Bochi, que quiere focusear, pero no se quiere sobreextender. En lo que sería Van también está tratando de limpiar la línea en la zona superior. También tenemos a un Viper que está tratando de agarrar a justo Bochi, pero Bochi no se quiere sobreextender demasiado. Los chicos que están empezando a presionar un poquito más de presión en toda la zona de la jungla, y de esta manera quieren llevarse la ventaja para hacerse de esa siguiente tortuga. Viper que sigue limpiando tranquilito en la zona también de mid. Tenemos a una Nécola que tiene que limpiar también su línea. Lo que termina siendo hecho rápido por Izal, porque sabe que lo van a querer invadir y no quiere que pase, justamente porque está con complicaciones de crecimiento en lo que respecta experiencia. Level 12 de Kelmi Blaze contra un level 9 de Izal. En la zona superior tenemos un interesante diveo. Entra nuevamente Bochi, que está muy tocado, y Klaus, que se termina haciendo una racha de asesinatos, y esto va a ser todo mid para poder llevarse la primera torre. Justamente entra acá nuevamente, quiere aplicar el modo los activados. Man que quiere seguir al transportado, vale, que le Izal. Ojito con esto, que Viper también ultea, que el legendario de Kelmi Blaze, Kuroko, que estaba muy sobreextendido, y por ahí está haciendo asesinato doble. Necole que quiere salir, le aplica también la corrida correspondiente, le salta eliminación. Man que se termina llevando un aniquilado de esta manera, y los chicos que están regresando a base para poder, por ahí están haciendo vaqueito. El que único que no se hizo un vaqueito en modo gracioso fue justamente Van, que sí regresa bajo su torre, bajo su nexo. Se empiezan a focusear la línea, justamente se llevan sería la segunda torre de mid de esta manera, y los chicos que empiezan a aplicar un poquito más de presión. Bochi que quiere llegar, ojito con eso, que en cualquier momento se puede dar vuelta la tortilla. Hemos visto remontadas de todo tipo, así que todo puede llegar a pasar en la tierra del amanecer, y como siempre decimos, esto no se acaba hasta que se termina. De esa manera se llevan ya el red tranquilito. Minuto 8:59 de la partida. Tenemos una ventaja en oro ya un poquito más grande para los chicos de Ikigai, considerando que vamos 30k de oro a favor contra 23 para los chicos de Raijin. Por ahora tienen que hacer una defensa y una rotación defensiva justamente, y de los chicos empiezan a hacer un poquito más de molestia en la zona de la jungla. 24 segundos para que salga el siguiente lord, y es el que se quiere hacer el blue y se lo termina robando el blue de una manera impresionante. No, casi se lo roban, pero no, se lo termina haciendo tranquilito. De esa manera los chicos que quieren seguir con la presión en la zona, y los chicos de Raijin que están teniendo complicaciones en poder esparcir su tormenta dentro de la tierra del amanecer. Entra nuevamente, ojito con Van, que quiere agarrar a Kuroko que no se sobreextiende, ojito con esto, que quiere entrar nuevamente. Entra Necole, le quiere aplicar la ultimate y le toca salir rápidamente ahí. Ultea nuevamente, el Klaus que está todo acá, ojito con eso, asesinato doble, se quiere hacer otro más. Entra la ulti también, aplica también daño nuevamente, ulti de luz que le ayudó muchísimo justamente a esa de llevarse lo que sería la kill, y le toca hacer la defensa correspondiente ahora, porque está complicada la cosa para los chicos de Raijin. El que está siendo hecho rápidamente por los chicos de Ikigai, se quieren llevar ya la victoria, así que se hacen calmeles rápidamente. Y en la zona superior también tenemos un focuseo de Bochi con ese Izal para tratar de llevarse a Vanna más allá. En la zona inferior tenemos a Apolo enfrentándose a Viper. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que quién se lo lleva? Apolo contra Viper de una manera abismal, y Viper que quiere seguir limpiando, no se quiere lastimar, dice, no se quiere sobreextender, y Apolo que le toca volver a su base, pero van que estaba llegando. Apolo que tiene que volver, ojito con eso, le tira la ay, y la primera, y Klaus que quiere, y Klaus que sí, pero
Kelmi Blaze, que le tira un básico y así se lo termina llevando. Kuroko, que queda muy sobreextendido. Ojito con la CC de Nécole, papá, que casi se lo agarra. Iván, que queda muy lastimado. Kuroko quiere ultiar al legendario mientras deja Kelmi Blaze. Esto que sigue, y por ahí Nécole, que quería pegar también un poquito. Lindo CZ, hay que decirlo, pero tiene que tratar de colocarse un poquito mejor. Estamos teniendo un lord que tienen que defender. Los chicos que tienen que volver por ahí. Van, que le toca volverse al nexo nuevamente para poder recuperar su vida. La aplica la CC activada. Así también la pasiva que termina explotando de la torre para poder llevarse justamente los chicos que quieren defender la zorra como del lugar, y de esa manera ya cayó el lord. Defensa asegurada para los chicos de Raijin. Ahí tenemos también a Apolo, que quiere focusar a Viper, que le tira el primero, que con esto Sentinela la visión aplicada. Bochi, que quiere focusar a Kelvin Blaze. Si consiguen un finalizado podría dar una gran ventaja, y Bochi, que no se está percatando del daño que le está haciendo, y Kelvin Blaze, que se termina siendo un legendario, ya tiene un KDA de 12-0-2, por eso decía, si lo terminan bajando es un finalizado con mucho oro a favor. Tenemos focus de la línea, por ahí la pasiva que también termina explotando. Ya se está llegando toda la oleada, las honras de Side justamente, y le toca regresarse a todos los chicos rápidamente a su nexo para así conseguir un poquito más de vida. Le tira la primera, por ahí Klaus, que quiere seguir con el daño desde lejos, y Sal, que tiene que aplicar un poquito más de defensa. Segunda también de la caudita Kake, de que es justamente el CC activado que tiene. En 73 segundos va a salir el siguiente lord, y va a ser un lord ya mejorado. Por su parte, los chicos de Ikigai Sport quieren robarse un poquito de la jungla, y Sol, que se da cuenta, quiere llegar pero no se quiere sobreextender, así que le toca limpiar nada más la oleada que le viene encima. Entra nuevamente la segunda de Klaus, que la que quería molestar, no se quiere sobreextender tampoco. En la zona inferior tenemos a Viper campeando tranquilito, y Nécole que llega también a ese bush. Viper, que prefiere salir nuevamente. ¿Por qué? Porque ya la había matado 2 veces esa cadita, y no, bueno, una vez creo, y no se quería sobreextender demasiado para que no se lo termine llevando nuevamente. Van, que quiere agarrar a Bochi que no se lo contaba. Entra nuevamente el combo, Rujito con eso, se están agarrando, se quieren agrupar a como del lugar para así poder moverse más cómodamente dentro de la tierra del amanecer. Por ahí tenemos a Viper, que está tratando de agarrar a Isal, y Isal, que no se quiere sobreextender, le quiere llevar el blue, que también la segunda. Por ahí que el Blaze, que le quiere agarrar también. Entra nuevamente el daño. Haka, que tira la segunda, por ahí que se termina llevando. Ojito con un Isal, que se termina haciendo. Kuroko, que queda transportado, lastimado, aturdido y eliminado de una manera interesante. Los chicos que hacen un focus impresionante lo quieren agarrar a Poro, por lo que la tiene complicada. Se tiene la visión aplicada también en la zona superior, que estaba pusheando Bochi tranquilito, y el oro mejorado, que ya va a salir en 3 segundos. Lord, que sale mejorado en 3 segundos. Los muchachos de Ikigai aprovechan rápidamente para iniciarlo, pese a que está por allá, por el otro lado del mapa. Bochi aprovechando el momento para pushear, la saca completamente. Kelvin Blaze aprovecha y se asegura lo que vendría a ser ese Lord mejorado. Mientras tanto, Isaac trata de pushear un poco lo que vendría a ser la línea de medio. Los muchachos, Klaus trata de echarlo completamente de la línea y lo logra. Asimismo Rex se le termina logrando por ahí el focus. Nuevamente Van, que quiere entrar, se quiere agarrar a ojito con eso, que está ante 4. Van, que le toca salir, ojito también con él, que la que está siendo muy focusado por Bochi, que quiere llevarse la kill al menos. Ojito con eso, que se hace un finalizado impresionante. Y Haka, que quiere llegar a hacer la vendetta activada. Ojo con esto, Haka, que está siendo lastimado, y Viper, que se la termina llevando. Eso permite también a los chicos hacer una defensa de ese lord mejorado. Y por ahí la zona inferior está pusheando tranquilito Kelvin Blaze para llevarse esa torre. Nécole, que se da cuenta, quiere llegar también, ojito con eso, que le quiere aplicar también el combo completo, no se quiere sobreextender la pasiva que ya termina gastando. En la zona superior tenemos ya el acompañamiento de Lord, y justamente que se está preparando, eternamente por ahí a transportado, lastimado, Sal, que se quiere sobreextender, ojito con eso, que está siendo muy focuseado. Y Nécole, que también termina un poquito a llegar. Viper, que se sobreextiende, ojito con eso, la segunda. Apolo, que está tocado, Apolo, que casi termina siendo llevado por Viper, que está solito, por ahí Kelvin Blaze, que se termina llevando también la torre, está empezando a parar todo nexo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Apolo, que quiere defender. Los chicos de Raijin, que quieren hacer sonar, pero no pudieron. Y esto es GG. Victoria para Ikigai Sport, que se lleva la partida. Ikigai Sport, que se lleva la partida. Efectivamente un desempeño increíble. Los muchachos de Raijin también defendieron con todo, estuvieron con todo. Realmente por allí vimos a Bochi tremendo, rotando de aquí a allá, también consiguiendo un finalizado, pero el squad de Ikigai logró prevalecer y conseguir los 2 puntitos de este enfrentamiento.
Asimismo, mi querido Rex, hay que decir que Raijin con su tormenta intentó y la verdad que casi se lo salió en esta segunda partida donde Boche hizo muy buenos focos para así llevarse la kill. Y hay que decir también que Nekole con ese tremendo CC que activaba le daba una muy buena chance a su equipo de poder remontar, pero la verdad que tuvo bastante complicaciones contra un Kelmy Blaze que estaba muy bien posicionado y el focus que terminaba dando justamente Klaus, la asistencia que daba Haka con esa ulti de luz, y Van que también estaba siempre muy bien posicionado para poder aerotransportar a cualquiera. Así que por ahí hay que tener en cuenta que también Kuroko la tuvo complicada para hacer las respectivas ultis, y ya me disculpo de antemano porque no puse el banner de los versos, así que por ahí lo siento, chicuelos, lo voy a tener en cuenta. Lo que pasa es que todo tengo que hacer un ratito yo, entonces me está complicando un Kishimi. Muchísimas gracias a todos los que se pasaron el día de hoy a lo que respecta a la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. De esta manera quiero que pasen ya a recordar que el día de mañana vamos a seguir con lo que sería el día 2, donde vamos a tener a la querida y hermosísima Nate casteando conmigo. Por ahora, chicos, vamos a una raidcecita con la hermosa de Mapasaurio porque hoy es su cumpleaños. Así que porfis, se van allá y les mandan un besísimo enorme de mi parte y de parte de todos los chicuelos de Sagi, para que así sepa que la queremos muchísimo. Así que vayan a felicitar. Muchísimas gracias por el día de hoy. Nos vemos mañana a las 9 horas Paraguay para seguir con la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Y justito llega a ceros cuando nos estamos yendo, así que nos vamos, chicuelos, nos vamos. Mañana nos vemos a la misma hora en el mismo canal. Besitos, bye bye.